Naughty Dog ya no es aquel pequeño estudio que apenas buscaba hacerse un lugar en la industria hace unos años. Quedan atrás los días en los que dos amigos, Jason Rubin y Andy Gavin, se mudaban de Boston a Los Ángeles soñando con el juego que revolucionaría sus carreras. Tras dos éxitos tanto críticos como comerciales, Naughty Dog se ha transformado en una empresa en plena expansión. Con una posición financiera sólida y un equipo de desarrolladores talentosos, el estudio se encuentra en un momento de esplendor. El futuro de Naughty Dog está lleno de posibilidades. Los fundadores y su equipo ya están imaginando los próximos pasos: ampliar el estudio, atraer a más talento creativo, diversificar su actividad y, sobre todo, alcanzar una independencia total respecto a Universal Interactive. Los sueños que alguna vez parecieron lejanos ahora se sienten al alcance de la mano, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del estudio. Naughty Dog todavía tiene un juego pendiente bajo contrato con Universal, por lo que, el 6 de enero de 1998, comienza la producción de Crash Bandicoot 3. Había más cosas que el estudio quería hacer con la serie, así que su intención era implementar todas las ideas que no pudieron incluir en las entregas anteriores. Su objetivo es hacer de este el Crash definitivo e introducir al mismo tiempo nuevas tecnologías y una jugabilidad distinta que sirvan como puente hacia un nuevo juego para 1999 que no será un juego de plataformas. Sony sigue manteniendo una relación sólida con Naughty Dog, por lo que renueva su contrato con Universal Interactive Studios para encargarse de la publicación y el financiamiento del nuevo título de Naughty Dog. Lamentablemente, al igual que en su título anterior, algunas personas abandonarían el proyecto de Crash Bandicoot durante esta tercera entrega. Una de ellas sería David Gracia, un empleado de Sony. David asistió a Naughty Dog durante el desarrollo de los dos títulos anteriores e incluso diseñó algunos niveles para Crash 2. Su salida se debe a que ahora se convierte oficialmente en diseñador de juegos para Sony y se dedica a trabajar en sus propios proyectos. Pero, sin duda, la salida más dolorosa sería la del primer empleado de Naughty Dog, la mano derecha de Andy y uno de los pilares clave que contribuyó al éxito de Crash Bandicoot desde el primer juego, Dave Baggett. La producción de Crash 3 comenzó a principios de enero y debía estar terminada para mediados de octubre, un tiempo ridículamente corto que resultó bastante doloroso para todo el equipo. Esta decisión fue impuesta por el propio Naughty Dog, y la razón fue, simplemente, el dinero. La alternativa era no estar listos para Navidad y completar el juego en 2 años, o hacerlo en 10 meses y medio. Así que eligieron sufrir. Además, es más fácil completar un nuevo juego en menos tiempo después de haber desarrollado 2 entregas anteriores en la misma consola. También, el equipo contaba con un nuevo contrato con Universal que les otorgaba mayores regalías, un tema que abordaremos más adelante en este video. Por lo tanto, aunque fue doloroso, valió totalmente la pena, o bueno, casi totalmente. Los daños causados por un ritmo de trabajo tan frenético durante 3 años seguidos sin descanso no tardaron en hacerse sentir. El agotamiento profesional, o burnout, siempre está a la vuelta de la esquina. Algunos miembros del equipo lo experimentaron más rápido que otros, pero al final, todos quedaron marcados por las consecuencias de una cadena incesante de intensos periodos de crunch. Tras el desarrollo del primer Crash Bandicoot, fue Taylor Kurosaki quien no pudo más. Al concluir Crash 2, fue Dave Baggett quien decidió abandonar el barco. Tienen que entender lo estresante que era. 7 días a la semana, con un promedio de 100 horas semanales, era realmente agotador. Me fui después de Crash 2 porque era demasiado difícil, especialmente para Andy y para mí. Teníamos que hacer mucha localización después de terminar cada proyecto, así que no teníamos derecho al mes de descanso que podían disfrutar los artistas. Además, Dave Baggett también sintió que se le abrían mejores oportunidades en otro lugar, por lo que a principios de 1998 decidió dejar Naughty Dog, sin dejar de mantener una estrecha amistad con todos los Dogs. Particularmente, esta noticia fue difícil de asimilar para Andy. Dave Baggett, su compañero de clase en el MIT y su mano derecha, dejó un vacío significativo con su partida, lo cual lo afectó profundamente. Sin embargo, no solo impactó a Andy. La salida de Dave Baggett también dejó un enorme vacío en todo el equipo. 4 programadores eran apenas suficientes para el buen desarrollo de Crash 2, perder aunque sea uno solo produce un gran desequilibrio. A esto se suma que Greg Omi,
otro miembro clave del equipo, estaba completamente agotado y lejos de tener el mismo rendimiento que había mostrado el año anterior. La mayor parte de la programación de Crash Bandicoot 3 la hicimos Andy, Gavin y yo. Greg Omi estaba por ahí, pero estaba exhausto y le costaba mantenerse concentrado por mucho tiempo en ese momento. Andy se encargaba de prácticamente todos los personajes jugables y sus habilidades, mientras que yo me ocupaba de una gran parte del resto. Fue absolutamente agotador. Realmente necesitábamos más programadores y, mirando hacia atrás, es increíble pensar que logramos terminar a tiempo. A pesar de su fatiga, Greg Omi seguirá siendo extremadamente importante para el desarrollo de Crash 3, como veremos más adelante. Por otro lado, para llenar el vacío dejado por la salida de Dave Baggett y también para hacer crecer el estudio, Naughty Dog inició un nuevo periodo de reclutamiento. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, otro miembro del estudio también abandonaría Naughty Dog, aunque solo de forma temporal. En febrero de 1998, Charlotte Frances tomó una licencia por maternidad de 3 meses para tener a su hija, dejando vacante el puesto de artista de texturas. Mientras se esperaba el regreso de Charlotte, el primer miembro en unirse a Naughty Dog durante el desarrollo de Crash 3 fue Malcolm He, quien sería el nuevo artista especializado en texturas. Malcolm había trabajado anteriormente en Adrenaline Entertainment, el mismo estudio de donde provenía Eric Iwasaki, por lo que es muy probable que este último lo haya recomendado. Las nuevas contrataciones en Naughty Dog resultan particularmente interesantes. Mientras diseñaban Crash Bandicoot 3, Jason y Andy ya estaban planificando su próximo proyecto, un juego de carreras. Esta sería la primera vez que Naughty Dog desarrollaba 2 juegos de forma simultánea. Para ello, necesitaban incorporar a un programador que pudiera desarrollar el motor del juego. Sin embargo, debido a que Steven y Andy estaban completamente ocupados con la tercera aventura de Crash, no podían liderar este proyecto. Greg Omi, por su parte, ofreció su ayuda para desarrollar este nuevo motor, lo que también podría explicar otro motivo de su limitada participación en el desarrollo de Crash Bandicoot 3. A finales de abril de 1998, Jason intensificó las negociaciones para reclutar al programador de sus sueños que llevaban años deseando incorporar, pero que hasta entonces siempre había rechazado sus ofertas. Se trataba de Danny Chun, quien fue el programador principal de Gex, Enter the Gecko en Crystal Dynamics. Pues sí, Naughty Dog lo volvió a hacer. Después de haberle robado a 2 talentos clave de Crystal Dynamics, el programador Steven White y el diseñador Dan Ari, ahora querían robarle a su programador principal, Danny Chun. Cabe mencionar que Dan Ari, quien era amigo cercano de Steven White, fue contratado al final del desarrollo de Crash Bandicoot 2. Esto lo convierte en un miembro prácticamente nuevo que contribuiría con el desarrollo de Crash Bandicoot 3. Además, su llegada marcó un punto de inflexión en la historia del estudio, ya que Dan se convirtió en el primer diseñador especializado de Naughty Dog, rompiendo el ciclo en el que el equipo se componía únicamente de artistas, programadores y personal de soporte. Taylor Kurosaki, aunque fue el diseñador principal de niveles en Crash 1, no se especializaba en esa área, y era más que nada un artista. Por cierto, Mark Cerny también trabajó en Crystal Dynamics, siendo el principal responsable de incentivar a Naughty Dog a saquear a Crystal Dynamics. Volviendo al tema, Andy menciona que varios miembros del equipo a quienes respetaba profundamente y que también provenían de Crystal Dynamics, como Steven y Mark, siempre destacaban que Danny era un talento excepcional. Entre los logros de Danny Chun se encuentra la creación de la primera cámara 3D completamente controlable en la PlayStation. Convencer a Danny de mudarse a Los Ángeles no fue tarea fácil. Desde el principio, él dejó clara una condición. No iré a menos que mi mejor amigo y diseñador, Evan, también vaya. Finalmente, Naughty Dog accedió a su solicitud, lo que marcó un paso importante en el desarrollo de su nuevo proyecto. Si conoces la historia de Naughty Dog, seguramente sabes quién es este Evan. Nada menos que Evan Wells, fue copresidente de Naughty Dog desde que Jason y Andy abandonaron el estudio en octubre de 2004 hasta su retiro a finales de 2023. Tremenda ironía que a Evan solo lo contrataron para convencer a Danny Chun de unirse al equipo. Lo contratamos por accidente. Bueno, no, esas no son las palabras correctas. Digamos mejor que fue una feliz coincidencia.
La gente nos decía, Evan es realmente muy bueno. pero no pensábamos que necesitáramos otro diseñador. Sin embargo, parecía muy simpático, y nos repetían que era muy inteligente y trabajaba duro, así que cedimos. Le ofrecimos el mismo salario que a Danny, porque eran amigos, pero pensábamos. Estamos pagando demasiado por este diseñador. Unos días después de su llegada, Evan vino a verme y me hizo preguntas sobre un tema muy complicado relacionado con Crash 3. Le mostré cómo hacerlo y, 1 o 2 horas más tarde, había logrado un montón de cosas. Tenía nuevas preguntas, pero era evidente que había entendido. Sin embargo, todo estaba en el lenguaje de programación Lisp, y hasta programadores excelentes como Steven o Greg tardaron varias semanas en sentirse cómodos. Recuerdo haber hablado en privado con Jason y haberle dicho, ¿sabes qué? Evan es realmente muy inteligente. Sabe lo que hace y entiende las cosas muy rápido. En pocas semanas, Evan se convirtió en una pieza invaluable del equipo. Participó activamente en todas las áreas del proyecto, contribuyendo enormemente a mejorar el juego. Desde ese momento, ya se podía percibir en él la capacidad de liderazgo que eventualmente lo convertiría en el copresidente de Naughty Dog. Evan Wause era diseñador y programador. Antes de unirse a Naughty Dog, fue el diseñador principal de Gex, Enter the Gecko en Crystal Dynamics. Para Naughty Dog. ¿Cuántos miembros más piensas robarle a Crystal Dynamics? Sí. Evan Wause y Danny Chun se unieron al equipo en abril de 1998, o quizás a inicios de mayo, no está del todo claro. Naughty Dog quedó muy impresionado con el motor de exploración libre de Gex, Enter the Gecko, por lo que preguntaron a Evan y Danny qué querían hacer a continuación. Resultó que su idea coincidía exactamente con la de Naughty Dog, así que decidieron trabajar juntos. El proyecto en el que querían trabajar era un juego de Cars, inicialmente conocido como Project X. Por lo que en mayo de 1998, Danny Chun, junto con Greg Omi, comenzaron a desarrollar un nuevo motor 3D de exploración libre para este nuevo juego, mientras los demás miembros del equipo trabajaban en Crash Bandicoot 3. De cualquier manera, Danny Chun y Greg Omi también contribuyeron al desarrollo de Crash Bandicoot 3, como veremos más adelante. Con Danny Chun y Greg Omi ocupados, Andy Gavin y Steven White quedaron, básicamente, como los únicos programadores de Crash Bandicoot 3. Por otro lado, la incorporación de 2 diseñadores a Naughty Dog, Dan Ari y Evan Wause, permitió que Mark Cerny dejara de diseñar niveles para el juego y se concentrara exclusivamente en sus labores como productor. Sin embargo, continuó asesorando a los nuevos diseñadores, enseñándoles las reglas necesarias para crear un buen nivel de Crash. Curiosamente, el equipo de Naughty Dog también contaba con 2 artistas de texturas, Charlotte Frances y Malcolm Heath. Finalmente, con la salida de uno de sus miembros y la incorporación de 3 nuevos integrantes, Naughty Dog se convirtió en un equipo de 15 personas que trabajaría en Crash 3. Sin embargo, 2 de ellos solo contribuirían parcialmente al proyecto, lo que dejaba, en esencia, una cantidad similar de personas trabajando en Crash 3 que en Crash 2. Esta es la historia de Crash Bandicoot 3 World. El contrato de 3 juegos que vincula a Naughty Dog con el editor Universal Interactive Studios está a punto de finalizar.
Una vez que lancen su próximo juego, Naughty Dog tendrá la libertad de actuar de forma independiente y colaborar exclusivamente con socios que valoren su trabajo. Sin embargo, esta libertad también implica que ya no podrán utilizar las oficinas de Universal, lo que los obliga a prepararse para una inminente mudanza. Anticipándose a esta situación, Andy Gavin y Jason Rubin tomaron medidas preventivas. Adquieren un local en Santa Mónica, una ciudad costera ubicada en las afueras de Los Ángeles. Aunque este nuevo espacio promete ser el hogar ideal para el estudio, requiere una importante renovación antes de que puedan instalarse. Por ello, Naughty Dog continuará operando desde las oficinas de Universal por algunos meses más mientras terminan de renovar sus nuevas oficinas. En este punto, la relación entre Naughty Dog y Universal Interactive Studios alcanzó un momento particularmente tenso, incluso más conflictivo que en ocasiones anteriores. Naughty Dog no solo tenía planeado informar que no renovarían su contrato y que abandonarían las oficinas al finalizar el desarrollo de Crash Bandicoot 3, sino que también buscaban renegociar los términos económicos. Para Naughty Dog, Universal Interactive Studios había dejado de ser un socio de valor. A pesar de que los juegos de Crash Bandicoot habían generado más de $100 millones en ingresos, Universal ya no aportaba valor creativo, operativo ni financiero. Su papel se limitaba a cobrar regalías por la propiedad intelectual. El único aporte de Universal era Mark Cerny, cuya influencia y guía fueron fundamentales para el éxito de la franquicia. Originalmente, Universal debía ser el editor de los juegos, pero las cosas cambiaron cuando Sony reconoció el potencial de Crash Bandicoot y decidió encargarse de la publicación. Esto dejó a Universal en una posición incómoda, buscando formas de obtener ingresos del proyecto. Según el acuerdo inicial, Universal recibiría entre $20 y $25 por cada unidad vendida como tarifa de publicación. Sin embargo, al perder el rol de editor, su tarifa se redujo a unos $15 o $20 aproximadamente, por lo que Universal optó por tomar una parte significativa de las ganancias que correspondían a Naughty Dog, quedándose con $7 de cada $10 destinados al estudio. Para Naughty Dog, esta relación financiera no solo era injusta, sino insostenible. Universal simplemente se convirtió en un peso muerto. Con esta percepción en mente, Naughty Dog intentó renegociar los acuerdos financieros para reducir la parte de los beneficios que correspondía a Universal y aumentar la que recibía el propio estudio. Cuando Crash Bandicoot 2 estaba por finalizar, Naughty Dog no tenía ninguna obligación legal de desarrollar una tercera entrega. Esto les dio la libertad de negociar mejores términos con Universal. Jason aprovechó esta oportunidad con una estrategia arriesgada. Junto a su equipo, diseñaron un juego ficticio titulado Crash Bandicoot: Cortex's Mad Factory, un concepto de acción y rompecabezas completamente diferente a las dos primeras entregas de la saga. Este supuesto proyecto no tenía relación con el estilo de plataformas que había hecho famoso al marsupial, y su propósito era claro: utilizarlo como herramienta de presión. Sabían que Universal quería Crash 3, pero su contrato no especificaba qué tipo de juego debía ser. Así que propusieron este concepto más simple, conscientes de que no les interesaría. La propuesta dejaba a Universal frente a dos opciones: aceptar un juego menos comercial y arriesgarse a obtener menores ganancias, o renegociar el contrato para que Naughty Dog desarrollara una tercera entrega en línea con el éxito de sus predecesores. Este fue uno de los momentos más críticos en los primeros días de Naughty Dog. Todo pudo haber salido terriblemente mal. Afortunadamente, la arriesgada estrategia de Jason dio resultado. Universal finalmente accedió a renegociar los términos económicos del contrato, otorgando al estudio una mayor porción de las ganancias generadas, lo que contribuyó a asegurar el futuro de Naughty Dog. Pero la cosa no acaba ahí. La relación entre Naughty Dog y Universal Interactive Studios comienza a ir en mal en peor. El edificio donde desarrollaron gran parte de Crash Bandicoot 1 y la totalidad de Crash Bandicoot 2, que es este de aquí, estaba a punto de ser remodelado. Por lo tanto, en noviembre de 1997, Naughty Dog se vio obligada a trasladarse a una gran torre perteneciente a Universal, conocida como Chan Universal City Plaza, actualmente llamada Comcast NBC Universal, la cual albergaba las oficinas ejecutivas y administrativas de la compañía. A partir de este punto, Universal se empeña en convertir la vida de Naughty Dog en un infierno.
Jason hizo alusión a estos conflictos en un comentario publicado en febrero de 2011 en el blog de Andy Gavin. No tienes idea de la mitad. La historia de las oficinas tipo pasillo de Crash 3 y la falta de aire acondicionado, cortesía de Universal Interactive, aún no se ha contado, y te pondría los pelos de punta. Esta declaración, aunque breve, arrojó luz sobre el trato poco favorable que recibieron durante el desarrollo de Crash Bandicoot 3. No fue sino hasta 2012, en el libro, Gamers at Work, Stories Behind the Games People Play, que Rubin detalló públicamente los malos tratos sufridos a manos de Universal, revelando las tensiones y desafíos que enfrentaron en esa etapa crucial de su historia. Naughty Dog tomó la decisión de no renovar su contrato con Universal Interactive. Para cuando llegó Crash 3, el papel de Universal se había reducido a nada. Sony estaba financiando y publicando los juegos, además de brindar valiosos consejos de producción a nivel mundial. Mark Cerny, quien había comenzado en Universal y fue un gran contribuyente al éxito de Crash, se había convertido en contratista independiente y continuaba trabajando con nosotros. Y, por supuesto, Naughty Dog estaba haciendo el trabajo pesado de desarrollar los títulos. Universal simplemente estaba siendo pagado por los derechos de propiedad intelectual. Andy y yo decidimos que no estábamos dispuestos a dividir la parte de los ingresos de los desarrolladores con una entidad que no estaba contribuyendo en nada a la mezcla, con la que era extremadamente difícil trabajar y que estaba intentando activamente atribuirse el mérito del éxito de Crash. Así que anunciamos que no renovaríamos nuestro contrato y que abandonaríamos el lote después de Crash 3. En ese momento, la administración de Universal Interactive perdió la cabeza. Nos vimos obligados a desarrollar Crash 3 en los pasillos de sus oficinas. Aunque todavía tenían un contrato para darnos espacio de oficina, decidieron hacernos la vida lo más miserable posible. Estábamos bajo plazos extremadamente ajustados para un lanzamiento navideño, por lo que no podíamos mudar al equipo en medio del proyecto. Tuvimos que quedarnos en esos pasillos hasta que el juego estuviera terminado. Naughty Dog trabajaba de 16 a 20 horas al día ese año, sin fines de semana. Para empeorar las cosas, Universal se negó a pagar por el aire acondicionado en sus oficinas, y por lo tanto en sus pasillos, fuera del horario laboral. Los veranos en Los Ángeles, especialmente en el Valle de San Fernando, son extremadamente calurosos. Por la noche, y especialmente durante el fin de semana, la temperatura en el piso 34 superaba los 100 grados Fahrenheit. Esto no es una exageración. Tuvimos que comprar termómetros y medir la temperatura constantemente porque el calor afectaba más que nuestra comodidad. Nuestros servidores se apagaban porque las temperaturas internas de los discos duros superaban los 130 grados Fahrenheit. Y el edificio no nos permitía traer unidades de aire acondicionado portátiles, por lo que nos vimos obligados a enfriar los servidores soplando aire sobre un cubo de hielo con un ventilador. Eso resolvió el problema hasta que logramos disfrazar una unidad de aire acondicionado como un mini refrigerador y colarla. Podría contar innumerables historias sobre el rencor y el incumplimiento contractual de Universal Interactive ese año, pero eso es historia. Intentaron rompernos. No pudieron. Aunque todos trabajamos sin camisa en escritorios en los pasillos ese año, terminamos Crash 3. Para poner todo esto en perspectiva, Crash 3 estaba garantizado para generar cientos de millones de dólares en ganancias para Universal. Sin embargo, como empresa, no tuvieron la decencia de aceptar nuestra decisión de ser independientes y trazar nuestro propio destino. Y fueron lo suficientemente vengativos como para arriesgar su ganancia financiera si su tontería nos hacía fracasar. Si Universal hubiera sido más humana y razonable, es posible que Naughty Dog todavía estuviera haciendo productos de Crash hoy en día. El día que Crash 3 se terminó, Naughty Dog se mudó del lote de Universal y comenzó a trabajar en un juego de cards. Alto ahí. Sí, tú, el comentarista impulsivo que ya tiene las manos listas para teclear antes de terminar de ver el video. Detente ahí mismo. Hazme un favor, respira hondo, baja las manos del teclado y sigue viendo antes de soltar cualquier comentario apresurado. Aquí, técnicamente, termina esta sección del video. Aún quedan algunos pequeños datos más por mencionar, aunque no son tan vitales, así que puedes saltar a la siguiente sección del video con tranquilidad si lo deseas. Lo que viene a continuación es una explicación excesivamente larga para clarificar algunas cosas. Y calma, ya sé lo que están pensando algunos de ustedes. Pero tú dijiste que esa historia era falsa. Shh, calma. Esa historia es falsa, eso ya lo desmintieron. Tranquilo. ¿Eh? ¿Qué? Relax, amigo, relax.
Todo se explica a su tiempo. Para los primeros, pues sí, me equivoqué. Pero, en mi defensa, jamás confirmé nada. En ningún momento dije que esa historia fuera falsa. Para los segundos, a ver, alto ahí Sherlock. Yo fui la primera persona en plantear la posibilidad de que esa historia de los pasillos podría ser falsa. Así que no vengas a corregirme usando mi propia teoría como si acabaras de descubrir América. Y para los terceros, los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando en este momento, aquí va un breve resumen. El 14 de diciembre de 2021, subí este video que estás viendo en pantalla. En una parte de ese video, mencioné que la famosa historia de los pasillos durante el desarrollo de Crash 3 que cuenta Jason Rubin podría ser falsa. Este video actualmente está oculto, ya que rehice esa información en mi documental de 6 horas del primer Crash Bandicoot, estrenado el 31 de julio de 2022. En ambos videos saqué varias conjeturas sobre por qué esa historia de los pasillos podría ser falsa, pero las más importantes fueron principalmente dos. Una de ellas es que existen 2 videos grabados durante el desarrollo de Crash 3 en los que se ven las oficinas de Naughty Dog, y en ellos se puede apreciar que Naughty Dog no trabaja en ningún pasillo. De hecho, es todo lo contrario, se ve que es un lugar muy espacioso y cómodo. La segunda conjetura es una declaración de Charles Zambelas, quien dijo que durante el desarrollo de Crash 3, Naughty Dog estaba en el último piso del edificio principal de Universal, ocupando aproximadamente la mitad del piso. No suena muy pasillo, ¿cierto? A partir de ahí, la teoría se volvió conocida por algunas personas dentro de la comunidad hispana de Crash Bandicoot. Otros canales de YouTube hispanos llegaron a mencionar la teoría. La peor parte es que, cuando alguien menciona o ha mencionado la historia de los pasillos que cuenta Jason, siempre sale un random debajo de una piedra para comentar: eso ya fue desmentido. Oh, este video envejeció mal. O, peor aún, soltando un comentario pretencioso haciéndose el inteligente mientras afirma que la historia de los pasillos es falsa. Spoiler alert, estas últimas personas jamás cuestionaron la historia de los pasillos hasta que lo vieron en un video de YouTube. Amigos, no hagan eso. Si bien acepto cierta responsabilidad de esto por haber iniciado esta teoría y ser la raíz de este asunto, al menos en mi video aclaré que no confirmaba nada. Si lo mencioné, fue porque no había suficiente información para sacar un veredicto sólido. Yo solo hice conjeturas de cosas que me parecían extrañas para que cada quien sacara su propia conclusión, pero esa conjetura no representa una verdad a falta de pruebas más concisas. Incluso en otro video llegué a comentar que quizás la historia de los pasillos podría ser una exageración, mas no una mentira como tal. Mucho bla, 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 pero todavía no nos has demostrado que la historia de los pasillos es real. Tranquilo, amigo impaciente, estamos llegando a eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desmintiendo Mitos. Hoy desmentiremos nada menos que una teoría que, irónicamente, inventé yo mismo. Sí, así es, un giro de trama digno de telenovela. Vamos a demostrar que la famosa historia de los pasillos, aquella que últimamente ha sido cuestionada por algunas personas dentro de la comunidad hispana de Crash Bandicoot, es completamente real. Comencemos aclarando el tema de los videos detrás de escena que muestran las oficinas de Naughty Dog durante el desarrollo de Crash 3. ¿Por qué en estos videos sus oficinas parecen tan grandes y espaciosas, y no da la impresión de que estaban trabajando en los pasillos? La respuesta es bastante sencilla, esos videos no fueron grabados en Universal, sino en las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica. Caso cerrado. Bueno, no, obviamente voy a demostrarlo. Para empezar, debemos analizar cuándo se publicaron estos videos. Ambos se distribuyeron a través de una revista interactiva en CD para la PlayStation, conocida como PlayStation Underground. El primer video, que muestra un vistazo al desarrollo de Crash 3, apareció en PlayStation Underground Volume 2 Issue 4. Al examinar los metadatos del CD, encontramos que los archivos fueron grabados en el disco el 23 de octubre de 1998. Por otro lado, el segundo video, el video de infiltración a las oficinas de Naughty Dog, se publicó en el PlayStation Underground Jam Pack, Winter 98. Según los metadatos del disco, los archivos fueron copiados al disco el 15 de octubre de 1998.
En 2015, Naughty Dog publicó en su sitio oficial una línea de tiempo que detalla parte de su trayectoria. Al llegar a la sección de Crash 3, encontramos los videos de PlayStation Underground en una mejor calidad de imagen. Además, cada video incluye una fecha específica al inicio. Por ejemplo, el video que documenta el desarrollo de Crash 3 está fechado el 1 de octubre de 1998, mientras que el video de infiltración mantiene la misma fecha mostrada en el PlayStation Underground Jam Pack Winter 98, 15 de octubre de 1998. Sin embargo, el video de infiltración no solo apareció en el Jam Pack Winter 98, sino también en el PlayStation Underground Volume 2.3. Este último tiene una fecha de grabación en los metadatos del CD que señala el 20 de agosto de 1998. Cabe señalar que esta fecha indica cuando se copiaron los archivos en el disco, mas no indica en qué fecha se creó el video. Pero al menos esto nos sirve de referencia para saber en qué fecha más o menos se pudieron grabar estos videos. Por lo tanto, el video fue grabado en algún momento antes del 20 de agosto de 1998, pero posiblemente en una fecha cercana a esa. Esto pinta muy mal, ¿no? Quizás lo parezca a simple vista, pero sigamos explorando. Ahora, vayamos al scrapbook de Crash Team Racing. Aquí encontraremos una fotografía de la oficina de Naughty Dog en Santa Mónica, junto al Crash botarga japonés. Lo más revelador es la descripción al pie de la foto, que indica que fue tomada en agosto de 1998. Esto confirma que, al menos para ese mes, Naughty Dog ya estaba plenamente operando en sus oficinas de Santa Mónica, coincidiendo con el mes de los metadatos de PlayStation Underground Volume 2.3, que incluyen el video de infiltración a las oficinas de Naughty Dog. ¿El tiempo parece demasiado ajustado? Sí. Pero aún hay más. Regresemos a la línea del tiempo de Naughty Dog publicada en 2015. Aquí estamos de nuevo en la parte donde están los videos detrás de escena de Crash 3. ¿Qué pasa si retrocedemos un poco en la línea de tiempo? Oh, espera un minuto, ¿qué dice aquí? Mayo de 1998, Naughty Dog se muda a Santa Mónica. Aunque bueno, justo aquí debajo dice, julio de 1998, Jak and Daxter comienza su desarrollo como Project X. Los muy imbéciles de Naughty Dog del 2015 ni siquiera saben que Project X es Crash Team Racing, no Jak and Daxter. Jak and Daxter en realidad es Project Y, y su desarrollo comenzó en 1999, no en 1998. Además, en esta línea de tiempo también dice que en agosto de 1998, el Crash Bandicoot japonés visita la oficina de Naughty Dog en Universal. Pero eso no tiene sentido si ya se habían mudado a Santa Mónica en mayo. Y, gracias a la foto del scrapbook de Crash Team Racing, sabemos que, efectivamente, Crash botarga japonés visitó a Naughty Dog en agosto de 1998, pero en sus oficinas de Santa Mónica, no en Universal. Y ni siquiera pueden escribir bien una fecha. ¿Quién escribió esta línea de tiempo? ¿Cuántos errores en una sola pantalla? ¿Acaso nadie revisó esto antes de publicarlo? Tal parece que esta línea de tiempo no es muy confiable. Por suerte, tenemos una alternativa, la línea de tiempo original escrita por los miembros originales de Naughty Dog, publicada en su antiguo sitio oficial. Esta fuente es mucho más precisa. Oh. ¿Pero qué dice aquí? Mayo de 1998, Naughty Dog se muda a una oficina con vista a 3rd Street Promenade en Santa Mónica. Además, en esta misma línea de tiempo, se menciona que en agosto de 1998, el Crash Bandicoot japonés visita la casa de los perros de Naughty Dog. Esto también reafirma la foto del scrapbook, en la que se ve al Crash botarga japonés en las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica, durante el desarrollo de Crash 3. Acá tenemos otra foto de Crash 3, en la que, de igual modo, podemos ver nuevamente al Crash botarga japonés junto a Naughty Dog, mostrando el número 3 con los dedos. Al observar el entorno, es evidente que se encuentran en sus oficinas en Santa Mónica, como se puede comparar con los videos detrás de escena de Crash Team Racing por ejemplo. Hay más fotos en las que se puede ver a Crash botarga japonés, en las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica. Aquí tienes otro par de ejemplos. ¿Todavía no estás convencido? Pues sigamos excavando un poco más profundo.
En un CD de prensa conocido como Power Source EECTS 90 Aircraft CD1, se encuentra un documento con una entrevista a Jason Rubin, en la cual se menciona que esta entrevista se llevó a cabo en Atlanta, durante el E3 de 1998. El E3 de 1998 se celebró del 28 al 30 de mayo. En esta entrevista, el entrevistador pregunta, ¿por qué Santa Mónica? Además, en esta misma entrevista, Jason menciona que vive en la playa y que su patio trasero es arena. Por lo tanto, desde esta entrevista ya se hace referencia a que desde mayo de 1998, Naughty Dog ya había dejado sus oficinas en Universal y estaba instalado en Santa Mónica. Con esto, podemos establecer un cronograma claro. Naughty Dog trabajó en las oficinas de Universal Interactive durante la primera mitad del desarrollo de Crash 3, de enero a mayo de 1998. Posteriormente, a partir de mayo, trasladaron el resto del desarrollo a su nueva ubicación en Santa Mónica, y allí permanecieron hasta que terminaron el juego en noviembre de ese mismo año. Si seguimos el rastro de las fechas en los discos de PlayStation Underground, tenemos que el video de infiltración fue copiado al disco el 20 de agosto de 1998, más de 3 meses después de la mudanza a Santa Mónica. Por su parte, el video de desarrollo de Crash 3 tiene una fecha del 1 de octubre de 1998, 5 meses después del traslado. Con todo esto, podemos concluir que los videos detrás de escena de Crash 3 no muestran las oficinas de Universal, sino las de Santa Mónica. ¿Aún sigues sin estar convencido? Pues no te preocupes, aún tengo más pruebas. En la línea de tiempo del antiguo sitio web de Naughty Dog, se menciona que al final del desarrollo de Crash 2, el estudio se trasladó a Tan Universal City Plaza, hoy conocido como Comcast NBC Universal. Esto se corrobora en el blog de Charles Zambelas, donde Charles tomó una fotografía del edificio y mencionó que trabajó allí durante Crash 3 y que Naughty Dog estaba en el último piso de ese edificio. Esto fue reafirmado, de cierta manera, por Jason Rubin, quien señaló que estaban en el piso 34. Aunque este rascacielos tiene 36 niveles, lo relevante aquí es que trabajaban en un lugar muy alto. Apreciemos la estructura de este edificio. Vámonos para Google Earth para que contemplen el edificio en 3D. Miren qué bonito, con su forma de romboide. Obsérvenlo bien. Veámoslo más de cerca. Ahora veamos las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica. En los videos detrás de escenas de Crash Team Racing y Jak and Daxter, es posible observar el edificio que albergó sus nuevas oficinas en Santa Mónica. Aquí tenemos una foto de 2023 en la que Justin Manast y Andy Gavin posan frente a sus antiguas oficinas en Santa Mónica. Además, Ryo Hasegawa, productor asociado de la versión japonesa de Crash Bandicoot 3, compartió en un tuit una foto de las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica. También, recordemos la foto del scrapbook de Crash Team Racing, que también mostraba el edificio de sus oficinas. Incluso en el antiguo sitio web de Naughty Dog, se presentaban varias imágenes del edificio de sus oficinas en Santa Mónica, incluyendo fotografías de los alrededores tomadas desde su balcón. De nuevo, en la línea de tiempo del antiguo sitio web de Naughty Dog, indica que estas oficinas se encontraban en la calle 3rd Street Promenade. Así que busquemos este lugar en Google Earth. Comparándolo con las imágenes anteriores, podemos verificar que, efectivamente, este era el edificio donde Naughty Dog operaba en Santa Mónica. Su diseño y su entorno coinciden perfectamente con los registros fotográficos y en video que he mencionado. Tómense un momento para observar bien este edificio y sus alrededores. Ahora, vean estos clips provenientes del video de infiltración a las oficinas de Naughty Dog. ¿Lo notaron? ¿Lo vieron? No. Bueno, dos cosas. La primera, en los clips podemos ver claramente un balcón. ¿Ven algún balcón en este edificio tan alto? Porque yo no. ¿Pero saben quién sí tiene un balcón? Exacto. Las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica. En segundo lugar, en el video desde el balcón podemos ver por un momento las afueras del lugar. Aunque está un poco oscuro, es evidente que no están a una gran altura.
Parece que se encuentran en un segundo piso, algo que coincide perfectamente con las características del edificio de Santa Mónica. Además, al fondo se pueden observar edificios más altos, letreros iluminados y palmeras en la calle. Estas características no tienen sentido si consideramos el contexto del edificio de Universal, que es el más alto del Valle de San Fernando. Si Naughty Dog estuviera en el último piso, la vista sería completamente diferente. Para comprobarlo, basta con observar los alrededores del edificio de Universal en Google Earth. Comparando, resulta evidente que una vista como la del video simplemente no encaja si hubiese sido grabada allí. Por el contrario, al observar las oficinas en Santa Mónica, todo tiene sentido. De hecho, si lo comparamos con esta foto a las afueras de la oficina de Naughty Dog en Santa Mónica, vemos que es exactamente el mismo lugar, el mismo letrero luminoso, el mismo local de aquí y el mismo edificio al fondo. Podemos ver la misma comparación desde Google Earth. O sea, las pruebas no dejan lugar a dudas, el video de infiltración a las oficinas de Naughty Dog fue grabado en Santa Mónica, no en Universal. ¿Y qué pasa con el video que muestra un vistazo al desarrollo de Crash 3? Pues, más de lo mismo. Echemos otro vistazo al edificio de Universal en Google Earth. Si nos alejamos un poco, vemos que este lugar está bastante retirado del mar. No hay señales de playa en los alrededores. En cambio, al dirigirnos hacia las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica, la situación cambia por completo. Aquí, las oficinas están notablemente cerca de la costa, casi a la orilla del océano. Ahora, veamos el video que muestra un vistazo al desarrollo de Crash 3. ¿Qué tenemos aquí? Oh, una playa justo detrás de Jason. También observen el lindo parqueadero en el que se encuentra Jason. Ahora vean el panorama detrás de Mark Cerny. Si miramos detenidamente, hay un edificio blanco con una esquina del techo en forma de L. A la izquierda de este edificio, se distingue otro edificio de color café y, justo debajo, una terraza con unas cosas encima. Volvamos a Google Earth, dirijámonos a las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica, y, ¿qué encontramos aquí? Justo al lado de sus oficinas está ese mismo edificio blanco con la esquina en forma de L, el edificio café a la izquierda y la terraza con los mismos objetos. Incluso, al observar esta foto de las afueras de las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica, podemos confirmar lo mismo, un edificio blanco con una esquina del techo en forma de L. A la izquierda de ese edificio, se encuentra otro edificio de color café, y aquí debajo podemos ver una terraza con unas cosas encima. Con esto, queda más que comprobado, el video que muestra el desarrollo de Crash 3 también fue grabado en las oficinas de Santa Mónica, y no en Universal. La ubicación, los detalles del entorno y las referencias visuales no dejan lugar a dudas. Además, en ambos videos, no solo coinciden las afueras del lugar, sino también su interior, que se asemeja a sus oficinas en Santa Mónica. Si observan el color de las paredes y del piso, las mesas y, en general, la decoración del espacio, notarán que es la misma que aparece en los videos detrás de escena de Crash Team Racing, donde se muestran sus oficinas en Santa Mónica. Asimismo, las fotos de las oficinas de Crash Bandicoot 3 también coinciden con la decoración de las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica. Ya con estas pruebas podemos confirmar al 100% que ambos videos detrás de escena de Crash 3 fueron grabados en Santa Mónica, y eso es tan claro como el agua. No hay duda alguna. En fin, con este tema ya zanjado, avancemos al siguiente punto. En el documental de Crash 1 mencioné un comentario de Charles Zambelas, quien afirmaba que Naughty Dog trabajaba en el último piso del edificio principal de Universal, ocupando aproximadamente la mitad del piso. Además, algunas personas destacaron otro comentario de Zambelas, donde mencionaba lo divertido que fue trabajar durante el desarrollo de Crash 3 y que trabajó en una enorme habitación. Antes que nada, he recopilado diferentes comentarios de Charles Zambelas acerca de su espacio de trabajo y de los tiempos felices que tuvo durante el desarrollo de Crash 3 en Universal. Si quieren, pueden pausar el video y leer los comentarios para obtener mayor contexto. Sin embargo, he decidido destacar este comentario de Charles Zambelas, proveniente de un foro extinto dedicado a la animación llamado Animation Nation,
ya que creo que es el que deja más claro el espacio donde trabajaba. Fue muy genial trabajar en Crash 2 y 3. Estaban en la cima de ese edificio de oficinas de 32 pisos en Lankerchim, en el lote de Universal. La sala de conferencias en la esquina se despejaba para mí cada vez que iba a trabajar. A los corporativos les molestaba ver a un solo tipo ocupando toda la sala durante todo el día. Fue genial. Tenía una vista fantástica y despejada de todo el Valle de San Fernando desde esa sala de conferencias en las alturas. De este comentario y de los anteriores que mostré en pantalla, podemos destacar algo importante: Charles Zambelas no trabajaba en el mismo espacio que Naughty Dog. Él menciona que trabajaba solo en una enorme sala de conferencias. No está diciendo que Naughty Dog estaba en una enorme habitación, sino que solo él estaba en esa sala, lo que da a entender que Charles tenía un espacio exclusivo para trabajar, separado de Naughty Dog. Además, en el foro de Animation Nation, Zembiles también comentó que trabajaba alrededor de 3 días al mes y ganaba lo suficiente para cubrir todas sus facturas del mes completo. ¿Cómo no se la iba a pasar bien Charles Zembiles trabajando durante el desarrollo de Crash 3? Tenía una sala gigante solo para él, con una vista increíble del Valle de San Fernando, y estaba ganando buen dinero por apenas unos días de trabajo al mes. ¿Quién no disfrutaría de un trabajo así? Por otro lado, un usuario en el blog de Charles Zambelas compartió un enlace a un artículo de la página web Games Industry, que contenía una transcripción de la entrevista de Jason Rubin incluida en el libro Gamers at Work Stories Behind the Games People Play. En dicha entrevista, Jason relata la famosa historia de los pasillos, entre otras muchas cosas. Además, este mismo usuario destaca que cuando Naughty Dog decidió no renovar las licencias de desarrollo para Crash, Universal los trató mal, incluso apagando el aire acondicionado, lo que obligó a Naughty Dog a soportar las altas temperaturas de Los Ángeles. También mencionó que recordaba un comentario de Charles Zembiles donde él decía haber disfrutado trabajando en los rascacielos de Universal durante el desarrollo de Crash 3, y se preguntaba si Universal lo había tratado de forma diferente a Naughty Dog. Y esta fue la respuesta de Charles Zembiles a ese comentario. En este comentario, no hace ninguna mención directa a la historia de los pasillos, a pesar de que el usuario le preguntó específicamente sobre ello. Lo más revelador que dijo en ese comentario fue lo siguiente: Gran parte de esa información no la había escuchado antes. Lo que sí sabía contradice un poco lo que dijo Jason. Ambas versiones contradictorias provienen de Jason, y ese es el problema que tengo. No sé qué es verdad y qué es propaganda o una versión manipulada. Por mi propia experiencia, tiendo a cuestionar lo que dice en público. Perdí la confianza en su versión de los hechos hace mucho tiempo. En cuanto a cómo se llevaban Universal y Naughty Dog al final de su relación, no puedo decir mucho. Sé que su equipo siempre trabajaba largas horas para producir un juego de calidad. También recibían bonificaciones por el arduo trabajo que realizaban, pero esas bonificaciones venían de Naughty Dog, no de Universal. Y luego, un poco más abajo en ese mismo comentario, dice: Además, realmente me gustaría conocer la versión de Universal sobre lo que sucedió. Creo que ayudaría a determinar qué pasó en ese momento. Si bien Charles desconfía mucho de las declaraciones públicas de Jason Rubin, también reconoce que no tiene conocimiento directo sobre cómo Universal trató a Naughty Dog durante el desarrollo de Crash 3. Por eso menciona que le gustaría escuchar la versión de Universal, porque simplemente no sabe qué ocurrió realmente. Teniendo en cuenta que Charles Zambelas trabajaba en un espacio separado al de Naughty Dog y que solo iba alrededor de 3 días al mes, es bastante poco probable que estuviera al tanto de lo que realmente ocurría entre Naughty Dog y Universal. Dudo que alguien con ese horario tuviera tiempo para socializar, pasear por las oficinas de Universal o enterarse de las condiciones de trabajo de Naughty Dog. Lo más lógico es que Charles se enfocara únicamente en hacer su trabajo y nada más. ¿Y qué hay del comentario de Charles donde decía que creía que Naughty Dog ocupaba alrededor de la mitad del piso? Bueno, si Naughty Dog trabajaba en los pasillos, unos pasillos perfectamente pueden ocupar la mitad del piso, ¿no? Aunque siendo honestos, a estas alturas ese dato ya es irrelevante. Lo importante aquí es que Charles Zembiles no es una persona que pueda confirmar o desmentir la historia de los pasillos, ya que, como hemos visto, Charles realmente no sabe qué ocurrió entre Naughty Dog y Universal durante el desarrollo de Crash 3.
Ya que hemos aclarado los temas de los videos detrás de escena de Crash 3 y los comentarios de Charles Zambelas, sigamos adelante, porque todavía hay más que discutir. Aunque es cierto que en mi documental de Crash 1 nunca afirmé que la historia de los pasillos era falsa, sí me equivoqué al decir que esta historia solo había sido contada una vez por Jason Rubin y que nunca más se volvió a mencionar. Esto no es cierto. Para empezar, Jason mencionó esta historia al menos en 2 ocasiones, en un comentario en el blog de Andy Gavin, como vimos anteriormente, y en el libro, Gamers at Work Stories Behind the Games People Play. Pero lo más importante es que he encontrado declaraciones de otros miembros de Naughty Dog que también confirman esta historia. En Reddit, se puede encontrar un comentario de Rob Taras hablando sobre el tema. Además, en el libro, L'Histoire de Naughty Dog, de Gaëtan Boulanger, publicado en enero de 2021, se recopilan varias entrevistas exclusivas con miembros del estudio y personas involucradas en sus juegos. Este libro contiene declaraciones adicionales sobre la historia de los pasillos, incluyendo otro comentario de Rob Taras, quien cuenta una anécdota diferente a la que compartió en Reddit, así como declaraciones de Eric Iwasaki y Andy Gavin. Además de las declaraciones, el libro incluye unos pequeños datos adicionales sobre la historia de los pasillos que también mencionaré. Ahora sí, echemos un vistazo a estas declaraciones. Nuestros puestos de trabajo, en su mayoría, estaban posicionados a lo largo de un largo pasillo. Era molesto cuando la gente de Universal venía a pasear por nuestro espacio. El espacio donde trabajaban era tan reducido que ni siquiera les permitía reclutar a los nuevos desarrolladores que necesitaban para terminar el juego más rápidamente. Por esta razón, Danny Chan y Evan Wells fueron contratados hasta mayo, cuando Naughty Dog finalmente se mudó a Santa Mónica. Realmente era difícil estar allí el fin de semana, en el Valle de San Fernando en Los Ángeles, en un edificio del que ni siquiera podíamos abrir las ventanas. Los programadores estaban sentados en ropa interior. Otro problema es que no hay suficiente corriente eléctrica en este edificio para hacer funcionar correctamente sus ordenadores. Teníamos demasiados ordenadores potentes que sobrecargaban los circuitos. Y Universal había conectado varias oficinas a un solo circuito de 20 amperios, y nosotros tirábamos 60 amperios por persona. Tuvimos que pasar alargadores por todo el edificio y robar energía de todas las oficinas para satisfacer nuestra demanda. En el lote de Universal nos divertimos. Pero nos echaron del lote y nos mudaron a la torre con Universal Interactive. No tenían idea de quiénes éramos ni de cómo hacíamos todo el dinero que ellos desperdiciaban en tonterías como animalhouse.com. Apagaban el aire acondicionado los fines de semana, durante el verano, en el valle, en un rascacielos de vidrio negro. El calor hacía que nuestras computadoras se colapsaran. Así que Jason compró aires acondicionados portátiles y conectó el conducto al techo falso. Todo el calor terminó en la oficina de una mujer y derritió todo lo que podía derretirse: chocolates, velas, etc. Ella llegó al trabajo el lunes y dijo: ¿Qué diablos pasó aquí? Según Universal, es imposible reactivar el aire acondicionado solo para ellos, ya que el sistema es generalizado. El aire circularía en cada uno de los 30 pisos del edificio, aunque solo ocupen uno. Sería un derroche de energía y una pérdida de dinero colosal. Una vez, estaba trabajando en el pasillo cuando uno de esos idiotas de Universal estaba mostrando el piso a alguien. Lo escuché decir: "Oh, esa gente no forma parte de Universal Interactive. Ni siquiera sé qué hacen aquí". Estaba literalmente sentado frente a una pared sobre la que había un enorme cartel publicitario con la imagen de Crash. Ya estaba más que harto de esos cabrones, así que me di la vuelta y le dije: "Nosotros somos los que traemos todo el dinero que ustedes tiran por la ventana". Y por último, una imagen vale más que 1000 palabras. En el scrapbook de Crash Team Racing podemos encontrar la siguiente fotografía. Curiosamente, la mayoría de las imágenes en las que aparecen miembros de Naughty Dog incluyen una descripción al pie, pero esta es una de las pocas que no la tienen. Bastante raro, ¿no? No sé ustedes, pero esta imagen a mí me da una vibra muy fuerte de pasillo. El lugar se ve bastante angosto y alargado. Los puestos de trabajo están alineados y pegados unos a otros en fila, algo poco común en oficinas espaciosas.
Si comparamos esto con los videos detrás de escena de Crash Bandicoot 2, cuando todavía trabajaban en este edificio blanco de aquí y no se habían trasladado a la torre de Universal, se nota que su oficina allí era mucho más amplia y cómoda, y no trabajaban tan pegados. Lo mismo ocurre con las oficinas en Santa Mónica, como se puede ver en los videos detrás de escena de Crash 3 y Crash Team Racing. Aquí, en cambio, el espacio parece extremadamente reducido. Miren hacia el fondo, el espacio se alarga sin una puerta visible al final, y se pueden ver varias lámparas en el techo. Además, esta fotografía coincide perfectamente con la descripción de Rob Tades sobre cómo era su espacio de trabajo. Aquí mismo podemos verlo en la imagen, y justo enfrente está el enorme cartel publicitario de Crash Bandicoot que mencionó en su anécdota. Si juntamos todos estos elementos, no sé ustedes, pero a mí me parece que esta fotografía es una posible prueba de que sí trabajaban en un pasillo. En resumen, teniendo en cuenta que los videos detrás de escena de Crash 3 fueron grabados en Santa Mónica, que Charles Enviles no sabe realmente qué ocurrió entre Universal y Naughty Dog durante el desarrollo de Crash 3, que hay testimonios de otros miembros de Naughty Dog además de Jason Rubin, que existe una posible prueba fotográfica, y que nadie que estuvo allí ha desmentido esta historia, que reitero, fui yo quien inicialmente inventó la teoría de que podría ser falsa y aquí me estoy rectificando, todo apunta a que, en efecto, la historia de los pasillos es probablemente verídica. Dejen de afirmar que la historia de los pasillos ya fue desmentida o que X video envejeció mal. De hecho, hablando de eso, voy a ir a escribirle a este imbécil. En realidad, la única mentira de Jason fue decir que tuvieron que quedarse en esos pasillos hasta que el juego estuviera terminado y que, el día que se terminó Crash 3, Naughty Dog se mudó de Universal. Como ya vimos, Naughty Dog dejó las oficinas de Universal en mayo de 1998 y terminó Crash 3 en sus nuevas oficinas en Santa Mónica entre mayo y noviembre de ese mismo año. Este pequeño detalle probablemente fue lo que causó tanta confusión en torno al tema. Aunque más que una mentira, lo describiría más como una exageración como ya lo había mencionado en otro video. Otro aspecto a tener en cuenta es que Jason menciona que Naughty Dog trabajaba de 16 a 20 horas al día ese año, sin fines de semana, y muchas personas asocian eso con que Universal los obligaba a trabajar esa cantidad de horas. Pero eso no es así. En ningún momento Jason afirma que Universal los forzara a trabajar de 16 a 20 horas al día. Solo menciona que Naughty Dog mantenía ese ritmo de trabajo, sin hacer referencia a Universal en esa declaración. Aunque Jason no lo especifica en esa parte concreta de la entrevista, en otra sección del mismo libro, Gamers at Work, Stories Behind the Games People Play, sí explica que Naughty Dog operaba como un estudio externo bajo un acuerdo híbrido, al que él describe como un trato de alojamiento. Este acuerdo funcionaba como una incubadora de talento, un modelo propio de la industria hollywoodense, en el que Universal le cedía instalaciones, electricidad, infraestructura tecnológica y personal de apoyo, pero sin integrarlos en su nómina ni someterlos a un horario o supervisión directa como a un departamento interno. A cambio, Universal se reservaba los derechos y los ingresos de los 3 títulos desarrollados por Naughty Dog, sin ejercer un control total sobre el estudio. En consecuencia, Naughty Dog no era técnicamente parte de Universal ni sus empleados. Naughty Dog se manejaba de manera autónoma, y si se sometían a ese ritmo de trabajo, era por decisión propia, algo que siempre han dejado claro. El crunch era algo que ellos mismos se imponían, y nunca han culpado a Universal por ello. Cuando Jason menciona las jornadas de 16 a 20 horas, lo hace para destacar aún más el mal comportamiento de Universal, ya que a pesar de que Naughty Dog tenía un horario tan pesado, Universal les proporcionó un pésimo espacio de trabajo, incumpliendo así parte de lo pactado al no ofrecerles adecuadamente el espacio de oficina acordado. Por último, es importante señalar que Universal no era un santo en esta historia. Si desconfían de la palabra de Naughty Dog, tal vez encuentren más credibilidad en las declaraciones de Ropyaku Tsurumi, uno de los productores de localización de Crash en Sony Japón. Aunque Ropyaku Tsurumi se lleva bien con Naughty Dog, en pleno 2006, compartió desde su sitio web personal un testimonio que coincide con las historias que Naughty Dog empezaría a relatar años después sobre el desarrollo de Crash Bandicoot.
Esto es lo que Tsurumi escribió. Aparte de Mark, parecía que a la gente de Universal no le interesaban mucho los proyectos de videojuegos. Aunque el inicio del proyecto fue financiado por Universal, todos los costos posteriores de desarrollo corrieron a cargo de Sony Computer Entertainment, incluyendo el enorme presupuesto de marketing. Además, todo lo relacionado con la parte creativa lo llevaban Naughty Dog, Mark y el equipo de Sony. La única conexión entre Crash Bandicoot e Universal era que Mark estaba empleado allí. Crash se convirtió en un éxito mundial y tuvo varias secuelas. Sin embargo, poco a poco comenzó a surgir un sentimiento de opresión entre todos. Las ventas de Crash empezaron a ocupar una parte importante en el plan de negocios de Universal, y probablemente fue entonces cuando lo reconocieron como un negocio lucrativo. Los responsables de Universal, salvo Mark, comenzaron a opinar mucho, a pesar de no aportar ni dinero ni ideas. Para colmo, esos mismos responsables cambiaban constantemente y renunciaban sin hacer una transición adecuada de sus tareas. No había ni responsabilidad ni coherencia. En algún momento, creo que llegó a discutirse la posibilidad de que Sony comprara los derechos de Crash Bandicoot a Universal. Sin embargo, Universal pidió una cantidad de dinero exorbitante, y todo quedó en nada. Como mencioné antes, Universal no contribuía prácticamente en nada, ni financieramente ni creativamente, pero obviamente no iban a dejar ir fácilmente a su gallina de los huevos de oro. Entonces, Naughty Dog, Mark y Sony tomaron una decisión: alejarse de Universal. Después de Crash Team Racing, Naughty Dog dejó de trabajar en Crash. Mark renunció a Universal, fundó Cerny Games y, tras encargar Crash Bash a Eurocom, también se apartó de Crash. Decidieron comenzar a trabajar en un nuevo juego con exactamente el mismo equipo, pero sin Universal involucrado. Por su parte, Universal no contaba ni con miembros clave, ni con el conocimiento técnico para desarrollar juegos, ni con una comprensión clara de lo que había hecho a Crash Bandicoot un éxito. Este es otro testimonio que afirma que Universal tuvo actitudes cuestionables, lo que puede reforzar las declaraciones sobre por qué Naughty Dog decidió cortar lazos con ellos. Además, un miembro de Insomniac Games confirmó en una entrevista que trabajar con Universal era muy difícil. De hecho, Naughty Dog e Insomniac Games tenían el mismo acuerdo con Universal, un trato de alojamiento. Además, ambos trabajaron en este edificio blanco de aquí hasta finales de 1997, donde tenían sus oficinas contiguas, una al lado de la otra. Cuando ese edificio entró, presumiblemente, en remodelación, o quizás porque Universal ofreció su espacio de oficina a otro equipo interno, los estudios se vieron obligados a abandonar el lugar. Sabemos que Naughty Dog se trasladó al último piso de Chan Universal City Plaza, también ubicado dentro del lote de Universal. Pero, ¿a dónde fue Insomniac Games? En el libro Gamers at Work, Stories Behind the Games People Play, se incluye una entrevista a Ted Price, presidente de Insomniac. Ramsey, el entrevistador, menciona que Naughty Dog trabajaba en los pasillos de Universal y se pregunta si Insomniac recibió el mismo trato. Ted Price responde con algo distinto y no llega a contestar directamente la pregunta, pero inmediatamente Ramsey pregunta lo siguiente. Entonces, ¿se quedaron en el lote y no tuvieron que reubicar el estudio? En realidad, si nos reubicamos en una oficina a unas pocas millas de Universal. Nos mudamos del lote de Universal simplemente porque perdimos nuestro espacio a manos de un departamento interno. Como no éramos oficialmente parte de Universal, nuestro dulce trato de alquiler gratis no pudo competir cuando los grupos internos de la compañía necesitaban expandirse. Universal nos avisó con suficiente antelación, así que tuvimos tiempo para buscar otras oficinas del tamaño adecuado. Así que la separación física no fue un problema para nosotros. Price también comenta que eligieron un local cercano a Universal porque quedaba relativamente cerca de donde vivía buena parte del equipo, en la zona de Hollywood, es decir, en Los Ángeles. Además, en una entrevista publicada por Old School Gamer Magazine, Jared Hardy, uno de los desarrolladores de Insomniac, afirma que comenzó a trabajar allí en mayo del verano de 1998 en las oficinas del estudio ubicadas en Los Ángeles. Esto concuerda, en cierta medida, con la mudanza que describe Price y con el año en que Naughty Dog trabajaba en los pasillos de Universal. De esto se pueden extraer dos conclusiones claras. En primer lugar, en respuesta a la pregunta de Ramsey sobre si Insomniac recibió el mismo maltrato que Naughty Dog, la respuesta sería no.
Se salvaron porque Universal no les ofreció espacio en Tan Universal City Plaza, como si lo hizo con Naughty Dog, lo que los obligó a buscar y alquilar sus propias oficinas. En segundo lugar, Universal rompió su acuerdo de alojamiento al no proporcionarle espacio de oficina a Insomniac Games, lo que vuelve a poner en evidencia el mal comportamiento de Universal. Como conclusión, aunque la historia de los pasillos esté contada desde la perspectiva de Naughty Dog y no tengamos una versión desde el punto de vista de Universal, es la única narrativa disponible y, por lo tanto, la única verdad conocida hasta ahora. Cualquier otra idea que se quiera plantear, al no estar respaldada por evidencia ni testimonio directo, no pasa de ser una teoría especulativa sin fundamento. Y esto, muchachos, es lo que yo llamo un verdadero trabajo de investigación. ¿Dónde están ahora todos esos comentarios pretenciosos que afirmaban con tanta seguridad que la historia de los pasillos era falsa? ¿Dónde quedaron sus aires de superioridad? ¿Será que se sienten un poco menos inteligentes ahora? Y esto último no lo digo para ponerme ahora yo en el lugar del pretencioso, sino como un preámbulo para hacer una pequeña reflexión. Lo que sigue se desvía un poco de la temática del video, por lo que pido disculpas por salirme del tema. No obstante, siento que es necesario abordarlo. Si lo prefieren, pueden pasar directamente a la siguiente sección del video, ya que lo que sigue no está relacionado con el documental de Crash 3. Es más bien una reflexión relacionada con la sección de polémicas que abordamos en mi documental de Crash 1. Últimamente, parece haberse puesto de moda entre algunas personas llamar mentirosos a Naughty Dog. Está bien señalar que Jason Rubin puede tener una que otra contradicción en sus declaraciones, como cuando afirma que Sony no tuvo problemas con Tauna, pero lo cierto es que algunos llevan esta idea al extremo, casi al nivel de teorías conspirativas. ¡Los conspiranoicos, los conspiranoicos! Es como si estuvieran obsesionados con encontrar mentiras donde no las hay. Ya están como... Miren, Jason parpadeó. Confirmado, está mintiendo. Ya que estamos hablando de la historia de los pasillos, déjenme darles un ejemplo relacionado para ilustrar este punto. En una reunión de antiguos miembros del equipo de Crash Bandicoot realizada en el Coliseo del E3 en 2017, Mark Cerny mencionó que, en aquellos días, se divertían conduciendo carritos de golf por el lote de Universal. Pues bien, hubo personas que tomaron esta anécdota como prueba de que la historia de los pasillos no podía ser cierta. Según ellos, si Mark Cerny dijo que se la pasaban bien en Universal, eso contradice la narrativa de Jason sobre lo miserable que era trabajar allí. Dios. Perdón si alguien se ofende, pero tengo que decirlo, esta interpretación es muy absurda. Es como si alguien dijera que no puedes disfrutar un helado en la playa porque una vez te quejaste de la arena caliente. O sea, vamos a aclarar algo básico, los carritos de golf se conducen afuera, no dentro de una oficina. ¿De verdad alguien piensa que, porque Naughty Dog estaba miserable trabajando en un pasillo, también tenían que ser miserables cuando salían al aire libre? ¿Tiene algún sentido eso? Y lo peor de todo es que lo que dijo Mark Cerny está completamente sacado de contexto. Primero que nada, miremos el contexto completo de la conversación. Going through some of the levels, and you even had some really interesting sort of 2D levels, but with these characters, like I'm wondering. You said you hacked it, but that construction of thinking of like, oh, let's do a boulder level or let's do a hog wall. Like, how did those ideas come about? I mean, were you guys just sitting around and saying like, oh, like Indiana Jones, let's do a level like that? I mean, do you have any stories about how these came to life? That is actually pretty much how it went. We had the going into the screen, which was the trademark, but we weren't fully sure it was going to be awesome. So we had the left and right because we knew that worked because that was a classic character action game. And there was really only one direction left. I mean, we also had some vertical, but that was, again, like old games. So we had to do the in-screen. Like, it was the one thing that was left. And how are you going to do that? Well, people will just take a lot of time because you don't see what's coming. So they were inching ahead really slowly to see where the pits came up and then jumping over it. And that's not fun. We need something to chase them. Indiana Jones Boulder. And Hog Wild, which was potentially the first forced runner, which is now a staple of the mobile platform going into the screen, was let's just not let the player control the forward momentum. How does that work? Put them on a hog.
So Level. we were on the lot in those days at Universal. It was a lot of fun, driving around golf carts and things. And actually, Amblin Entertainment, right, Steven Spielberg's company, was 3 buildings down from where we were making the game. Para poner las cosas en perspectiva, estaban hablando de cómo se diseñaron los niveles de La Roca y el del Jabalí, ambos pertenecientes a Crash 1. Luego, Mark Cerny menciona que, en esos días, estaban en el lote de Universal y que era muy divertido conducir carritos de golf. O sea, lo de los carritos de golf sucedió durante el desarrollo de Crash Bandicoot 1. De hecho, si quieres conocer más detalles de la historia del carrito de golf, el sitio web Polygon tiene un artículo titulado Crash Bandicoot, An Oral History, donde entrevistan a varias personas involucradas en el desarrollo de Crash Bandicoot 1. El 1. En ese artículo, narran una versión extendida de la historia de los carritos de golf, incluso Dave Baggett, alguien que ni siquiera trabajó en Crash 3, o al menos no como desarrollador. Además, Charles Zambillas menciona en un comentario en su blog que Naughty Dog inició el desarrollo de Crash 1 en un pequeño bungalow cerca de Amblin Entertainment de Steven Spielberg. Esto coincide perfectamente con lo que Mark Cerny dijo en el Coliseo del E3 en 2017. Aparte, si recuerdan el comentario de Rob Tares que vimos anteriormente, donde mencionaba que en el lote de Universal se divertían, pero que luego los trasladaron a la torre con Universal Interactive, queda claro que esas experiencias de diversión ocurrieron antes de la mudanza. Es decir, los buenos momentos que mencionan, como los paseos en carritos de golf, ocurrieron mientras aún estaban desarrollando Crash 1 y 2, antes del desarrollo de Crash 3. Entonces, pregunto yo, ¿cómo algo que hicieron durante el desarrollo de Crash 1 va a contradecir una historia que ocurrió durante el desarrollo de Crash 3? Simplemente no tiene sentido. Parece que algunas personas tienen una fascinación particular por sacar cosas de contexto para adaptarlas a sus argumentos. Es importante comprender que Universal no fue mala desde el principio. El problema surgió a finales de 1995, cuando Seagram adquirió Universal y realizó cambios en su administración, lo que marcó el inicio de las dificultades. Otro ejemplo es que algunas personas afirman que a Jason Rubin le gustaba el nombre de Willy the Wombat, y ponen como prueba un comentario que hizo durante el Coliseo del E3 de 2017. Willy the Wombat. Willy the Wombat. All right. Well, we found a book on Tasmanian animals, and there was, hedgehogs and Tasmanian tigers and everything else in there. Tasmanian devil was in there, and we were like, this is obviously where characters come from. They come from Australia and Tasmania. So we'll take one that isn't taken, the wombat, because that sounded like a cool word. So we started with the wombat. We're going to own that animal. We're going to own wombat. That was exactly it. It was like when you think Tasmanian devil, or you think of the Roadrunner, you think of the Warner Brothers characters. So we're going to own the wombat. That is a great name, and we're going to own that. And so, we got Charles and Joe to start doing character sketches with Bob, and part of the way through it, we had a character that was named the Pinstripe Bandicoot in the game, and we were trying to name this character, and Wuzzle's Wombat was the suggestion from somebody at Universal. We hated that. Willy Wombat was a name that we knew by that time wasn't going to work. There was a game eventually that came out with it. Taken. It was taken, yeah, and it didn't do that well. So we started to love this word Bandicoot. And I think between Dave Baggett and Taylor Kurosaki, somehow we threw Crash Bandicoot together. Pues a ver, en ningún momento Jason dice que le gustaba el nombre de Willy the Wombat, solo dice que le gustaba la palabra Wombat. Hay una gran diferencia entre apreciar una palabra y amar un nombre que claramente despreciaron y descartaron. Además, que le guste la palabra Wombat no es ninguna revelación. Esto es de conocimiento general si conoces la historia de desarrollo del primer Crash Bandicoot. Andy Gavin lo explicó claramente en su blog. Naughty Dog buscaba un animal poco conocido en el que basara su personaje. Por ello, adquirieron una guía de campo que incluía información sobre los mamíferos nativos de Tasmania. Al final, el Wombat, el Potorrú y el Bandicoot encajaban en el tipo de perfil que estaban buscando. Si eligieron al Wombat como primera opción antes que al Bandicoot, es evidente que, en primer lugar, les gustaba la palabra Wombat, ¿no? Ahora, la única vez que Jason Rubin expresó algo parecido a que le gustaba el nombre de Willy the Wombat también fue en el blog de Andy Gavin. Allí mencionó que el proceso de nombrar a Crash fue un proceso muy difícil y agotador, al punto de pensar que Willy the Wombat sonaba bien.
Es decir, simplemente pensó eso por la frustración de no poder encontrar el nombre perfecto, y no tanto porque realmente le gustara el nombre en sí. Muchas veces, lo que a primera vista parece una contradicción no lo es, simplemente es falta de contexto. Un buen ejemplo es el caso de Tauna y Coco. Si han visto mi documental sobre Crash 2, sabrán que, al final, Jason nunca mintió sobre la eliminación de Tauna ni la inclusión de Coco. Lo que ocurría es que simplemente faltaba más contexto. Lo mismo aplica para la historia de los pasillos que acabamos de analizar. Jason no mintió sobre ello, simplemente era necesario indagar un poco más para comprobar la veracidad de la historia. La moraleja de todo esto es que, a veces, la información disponible puede ser parcial y nuevos datos podrían cambiar nuestra comprensión de los hechos. Pero otras veces, el problema radica en sacar conclusiones precipitadas sin considerar el contexto en su totalidad, lo que lleva a interpretaciones equivocadas. Y, ojo, tampoco estoy tratando de evangelizar a Naughty Dog. Es evidente que sí llegaron a cometer errores, y algunos son innegables. Por ejemplo, la falta de reconocimiento a Charles Zambelas y Joe Pearson al inicio del proyecto de Crash Bandicoot. Lo mismo ocurrió con Charles Zambelas en Jak and Daxter, donde tampoco recibió el crédito que merecía. Estas cosas sí podemos considerarlas 100% verídicas, ya que existen pequeñas pruebas y ningún testimonio contradictorio por parte de Naughty Dog. También está el mal temperamento de Jason. Si vieron mi documental de Crash 2, sabrán que esto no es un invento. Otros miembros de Naughty Dog, el propio sitio web de Naughty Dog, e incluso el mismo Jason Rubin han reconocido este punto. Este rasgo hace bastante creíble, por ejemplo, la historia de Craig Anthony Perkins, quien relató cómo Jason lo intimidaba como si todavía estuvieran en la escuela secundaria. Esto nos lleva al siguiente punto, Dave Sila. Todo este asunto alrededor de él es, en realidad, una línea gris. Por un lado, Siller afirma haber sido clave en el desarrollo del primer Crash Bandicoot, incluso llegó a autoproclamarse como el co-creador del juego. Por el otro lado, Naughty Dog lo contradice por completo, minimizando su aportación hasta considerarla casi nula e incluso calificándolo de mal productor, culpándolo además de generar conflictos internos. Estamos frente a una situación donde los únicos elementos disponibles son testimonios contradictorios provenientes de dos bandos claramente opuestos, sin ninguna prueba contundente que respalde de manera definitiva a uno u otro. El problema radica en que, cuando se tienen dos versiones de los hechos que se contradicen entre sí, es imposible tomar alguna de ellas como una verdad absoluta. Son solo eso, testimonios, no pruebas irrefutables. La falta de evidencia concreta deja espacio para interpretaciones y opiniones personales, pero no para afirmar rotundamente que uno de los bandos está mintiendo. Cada quien tiene el derecho de formarse su propia opinión basándose en los testimonios que considere más convincentes. Pero es muy diferente tener una opinión a proclamar una certeza en un caso donde ésta no existe. A pesar de esta falta de pruebas sólidas, algunas personas han decidido atacar directamente a Naughty Dog. Para muchos, basta con que alguien salga públicamente y diga que están mintiendo, aunque no aporte nada más que palabras, para inmediatamente tacharlos de mentirosos. Por supuesto, esta situación también se da en sentido contrario, ya que hay quienes acusan a Dave Siller de lo mismo. ¿Por qué la palabra de Dave Siller tendría más valor que la de Naughty Dog, o viceversa? Para quienes se pregunten si las hojas de diseño hecho por Dave Siller son pruebas definitivas de su contribución al proyecto, la respuesta es sencilla, no, no lo son. Más que pruebas, estas hojas son también testimonios. Según lo que menciona Andy Gavin en varios de sus comentarios, y lo que se detalla en el prólogo del libro The Crash Bandicoot Files, las hojas de diseño de Dave Siller se hicieron después de que los niveles y las mecánicas de juego ya estuvieran diseñados, programados e integrados en el juego por Naughty Dog, y sus dibujos simplemente eran resúmenes de los niveles para documentar el resultado final. ¿Eso es una mentira de Naughty Dog? Podría ser una posibilidad, pero no hay manera de saberlo con certeza. Ni tú ni yo estuvimos ahí para observar de primera mano cómo se desarrolló todo. Incluso si decidiéramos desconfiar de Naughty Dog, al revisar esas hojas de diseño, nos encontramos con que una gran parte de los conceptos propuestos por Siller ni siquiera llegaron al juego final.
Esto, paradójicamente, podría dar algo de validez a las declaraciones de Naughty Dog, quienes han insinuado que Siller sobreestima su importancia en el desarrollo del juego. Sin embargo, tampoco se trata de restar valor a la participación de Dave Siller. Es posible que haya contribuido de manera significativa al proyecto y que merezca más crédito del que se le ha otorgado. Pero también es posible que haya una sobreestimación de su papel. En última instancia, no lo sabemos. Tal vez no estemos frente a un caso de mentiras deliberadas, sino de diferentes perspectivas sobre el mismo proceso creativo. Podría tratarse de algo tan humano como los sesgos de memoria. Quizás Siller y Naughty Dog recuerdan las cosas de manera distinta, influenciados por emociones, experiencias o incluso la percepción del tiempo. Es algo similar al efecto Mandela, donde varios recuerdos no coinciden con la realidad objetiva. No todo es blanco o negro. Así como Jason Rubin tiene sus contradicciones, Dave Siller también puede tenerlas. Por ejemplo, Siller ha afirmado ser la voz detrás del sonido de Aku Aku, mientras que McCallum, el diseñador de sonido de Crash Bandicoot, atribuye ese trabajo a Andy Dawson. Otro ejemplo es su declaración en la revista Retro Gamer 159, donde asegura que Universal intentó registrar el nombre Willy the Wombat, pero descubrieron que ya estaba tomado, lo que llevó al cambio de nombre. Sin embargo, Charles Zambelas relata una versión diferente, diciendo que él mismo vio un juguete llamado Willy the Wombat en una tienda y alertó a Naughty Dog al respecto. El relato de Charles Zambelas coincide en cierta medida con lo que Andy Gavin menciona en su blog, donde explica que, tras elegir Willy the Wombat como un nombre provisional, apenas un mes después alguien les advirtió sobre otra propiedad con el mismo nombre. Tal vez ambos eventos ocurrieron, pero la falta de claridad genera confusión. Además, en el artículo de Polygon, Crash Bandicoot, An Oral History, se menciona que Siller rechazó varias solicitudes de entrevista, algo que inicialmente negó, aunque más tarde admitió que sí lo habían contactado, insinuando que lo había olvidado. Además, Craig Anthony Perkins menciona que todo lo que dice Dave Siller es bastante preciso en un 89%, lo que sugiere que hay un porcentaje de error en lo que dice, aunque quizás esto no signifique nada. Incluso otras personas que lo apoyan, como Charles Zambelas y Joe Pearson, admiten que no estuvieron presentes durante la etapa de diseño del juego, por lo que no pueden corroborar directamente sus contribuciones. Además, Siller ha insinuado que Mark Cerny no es un buen diseñador de juegos. Sin embargo, otros diseñadores como Taylor Kurosaki, David Gracia y Dan Arey han elogiado las habilidades de Cerny, quien fue, de hecho, el diseñador principal de Crash Bandicoot 2. Quiero aclarar nuevamente que mi intención no es evangelizar a Naughty Dog ni hacer ver mal a Dave Siller. Simplemente quería señalar que ambos bandos pueden tener inconsistencias y que, al final, ambos merecen el beneficio de la duda. Es posible que la verdad absoluta no esté en los extremos, sino en algún punto intermedio. Pero en fin, esto ya se está alargando demasiado, así que aquí dejo la reflexión. Y sí, sé que puede parecer un poco fuera de lugar compartir opiniones en medio de un documental, especialmente cuando se desvían de la temática principal, pero sentí que era necesario hacerlo. Al final, no olvidemos que soy un youtuber, no un canal de televisión, así que... ¡Me doy el lujazo! Pero ahora sí, pongámonos serios y retomemos la formalidad y neutralidad del documental. Después de esta introducción excesivamente larga, comencemos con la historia del desarrollo como tal de Crash Bandicoot 3 World. Una vez más, Charles Zambelas regresaría como diseñador de personajes para esta tercera entrega. Sin embargo, esta vez, Naughty Dog también estaría involucrado en el diseño de personajes. Mientras que Charles Zambelas se encargaba de crear los nuevos personajes importantes que aparecerían en Crash 3, el equipo de Naughty Dog asumió la responsabilidad de diseñar a los enemigos comunes, las diferentes vestimentas del asistente del laboratorio, las variantes de Crash y otros aspectos del juego. Además, Naughty Dog también desarrolló los artes conceptuales de los escenarios al igual que lo hizo en Crash 2. Cuando llegaba el momento de hacer otro juego de Crash, Jason llamaba a Charles Zambelas y él venía a discutir el siguiente proyecto con ellos.
Charles volvía cuando lo necesitaban y trabajaba durante unas cuantas sesiones hasta que tenían lo que buscaban. Por lo general, Jason o Bob, o ambos, se reunían con Charles Zambellas y discutían lo que estaban buscando con los personajes que tenían en mente. A veces, Mark Cerny pasaba para ver cómo iban las cosas. Una inspiración significativa para esta entrega provino de la comunidad japonesa, que había mostrado una reacción extremadamente positiva hacia Polar, el pequeño oso polar de Crash 2. Polar incluso fue transformado en un juguete muy popular, lo que llevó a Naughty Dog a repetir la fórmula en World. Decidieron añadir 2 nuevos animales pequeños y adorables que los jugadores pudieran montar. Para Coco, su compañero sería Pura, una criatura diseñada específicamente para ser linda y abrazable. La elección de Pura estuvo profundamente influenciada por el tema chino presente en varios niveles del juego. En un principio, se barajó la idea de utilizar un oso panda, pero este fue descartado por ser demasiado similar a Polar. Finalmente, optaron por un gatito tigre, que resultó ser una alternativa perfecta. Greg Omi explicó que la idea de incluir a Pura en Crash 3 surgió de él, ya que el lanzamiento del juego coincidía con el año del tigre, lo que hacía que la elección de un tigre como compañero tuviera aún más sentido cultural y temático. Naughty Dog diseñó este boceto a color de Pura que ves en pantalla, probablemente diseñado por Bob Raffey. Le dieron una versión sin color de este dibujo a Charles Zambellas y le indicaron que lo usara como modelo para el diseño del personaje. Después de 3 entregas, el pobre Charles aún no se libra de tener que modificar los conceptos de otras personas. Charles Zambellas realizó varios bocetos de Pura, incluyendo algunos de Pura junto a Coco en diferentes poses. Charles expresó que, aunque Pura era un buen personaje, sentía que el diseño podía haberse mejorado. Se sintió limitado y no pudo explorar todas las posibilidades durante el proceso de desarrollo. Sin embargo, lejos de quejarse, Zambellas cumplió con las directrices de Naughty Dog, esforzándose al máximo para aportar su toque personal al concepto. El resultado final fue satisfactorio y Pura se convirtió en un añadido entrañable al universo de Crash Bandicoot. La segunda criatura adorable introducida en Crash 3 fue el compañero de Crash, una cría de Tyrannosaurus Rex, bautizada como Baby T. Aquí tenemos un boceto a color hecho por Naughty Dog. Luego aquí tenemos otro par de bocetos de Baby T producidos por Bob Raffey. Los diseños de personajes de Bob Raffey mejoraron mucho durante el desarrollo de la trilogía de Crash, como se evidencia en estos bocetos originales de Baby T. Luego Charles Zambellas diseñaría estos bocetos de Baby T. Exploraría diferentes poses y también dibujaría a Baby T junto a Crash. Algo que podemos notar es que la forma en que Charles dibujaba a Crash cambió en ese momento. Se estaba adaptando o modificando según lo cómodo que se sentía al retratar al personaje. Se estaba acostumbrando a dibujar a Crash y le salía de una manera que no era tan torpe para él como antes. Más tarde, Charles Zambellas tuvo una sesión con Naughty Dog en el complejo de oficinas de Universal Studios. Su tarea del día era crear bocetos conceptuales de Crash y Coco Bandicoot junto con sus mascotas Pura y Baby T. Algo así como un retrato grupal. Numeró cada boceto de manera secuencial para seguir el orden en que los había creado. En ese punto del desarrollo de Crash, Charles se sentía mucho más cómodo dibujando a los personajes. No tenía gente mirando por encima de su hombro, por así decirlo, como antes. Tenía más libertad para dibujarlo de la manera que sentía que debía ser dibujado y podía modificar el diseño para hacerlo más atractivo. Por otro lado, el modelo de Crash a partir del tercer juego estuvo muy influenciado por Japón. En la oficina tenían varios pósteres de Crash y Parappa creados en Japón y los usaban como referencia para texturas y modelos poligonales. El equipo artístico de Naughty Dog se divertía explorando nuevas facetas de Crash. Diseñaron diferentes atuendos para él, incluyendo un traje de aviador, un chaleco de cuero con gafas de sol para sus aventuras en moto, y un traje de buceo para las secciones acuáticas. Aunque no se pueden encontrar los artes conceptuales de los primeros 2 atuendos en internet, sí existe un diseño de Crash con traje de buceo. Este traje de buceo encaja perfectamente con la consistencia del personaje. En juegos anteriores ya se había establecido que Crash no puede respirar bajo el agua. Para superar esta limitación, Naughty Dog lo equipó con un traje que le permitió explorar las profundidades submarinas, añadiendo un toque de realismo y coherencia a su historia.
Por otra parte, Naughty Dog introdujo a Uka Uka, el espíritu de una máscara vudú malvada, como el gemelo y contraparte de Aku Aku. Mientras Aku Aku está vinculado a Crash y representa el bien, Uka Uka se alía con el Dr. Neo Cortex y encarna el mal. Como Aku Aku ya existía, había algo que seguir para el diseño de Uka Uka. El diseño de Uka Uka fue más deliberado que el de Aku Aku, quien surgió de un dibujo casual que Charles Zambellas hizo durante el desarrollo del juego original. Uka Uka tuvo algunas diferencias menores en su diseño. Lo más notable es que su barba solía ser mucho más pequeña, tenía diferentes formas de nariz y múltiples llamas sobre su cabeza. Después de varias iteraciones, se llegó al diseño final de Uka Uka, que combinaba rasgos agresivos y una estética amenazante. Aquí una versión a color del mismo. Este diseño incluye elementos que reforzaba su papel como una figura dominante, capaz de inspirar miedo incluso en Cortex, quien es mostrado arrodillándose y suplicando su perdón. De hecho, estos últimos bocetos inspiraron la secuencia cinematográfica introductoria del juego. El nombre de Uka Uka proviene de Aku Aku, pero dicho al revés. Dado que la trama involucraba viajes en el tiempo, Crash 3 necesitaba un jefe que viajara en el tiempo. El resultado fue Nefarious Tropy, el maestro manipulador del tiempo. Su diseño pasó por un proceso de evolución significativo antes de alcanzar su forma final. Charles Zambellas comenzó con un simple garabato mientras Naughty Dog describía lo que buscaban, un villano cuya apariencia reflejara su obsesión con el tiempo. Desde el inicio, se concibió a Entropy como un viajero del tiempo que necesitaba un dispositivo para sus travesías temporales. Algo que llevaría puesto. La primera idea de Charles fue un cinturón con una pantalla que mostrara el año al que planeaba viajar. Sin embargo, esta propuesta evolucionó hacia una máquina más elaborada que cubriría gran parte de su cuerpo. La dirección era buena, pero este nuevo boceto de aquí era un poco extraño, ya que daba la impresión de que el personaje estaba embarazado. Sin embargo, el personaje fue tomando forma con las iteraciones. Luego hizo estos bocetos, que son mucho más estilizados y ya podemos ver cómo el diseño final de Entropy comienza a tomar forma. Con las nuevas iteraciones, la máquina del tiempo adquirió un aspecto más industrializado, con un estilo muy steampunk, incorporando detalles como tubos de escape echando humo en la parte trasera, similar al boceto de Entropy que parecía estar embarazado. Una de las características más llamativas del diseño fue el dispositivo de viaje en el tiempo. Por lo que más tarde, Charles Zambellas incorporó numerosos detalles que se asemejan a los engranajes y mecanismos de los relojes. En la esquina inferior derecha de la máquina, se destacaba un reloj de cuco que aportaba un toque distintivo. Además, añadió un dispositivo de bombeo en la parte trasera, con pistones conectados entre sí mediante cojinetes tipo articulación. Aunque estas ideas añadían un toque visual interesante, resultaron demasiado complejas para las capacidades técnicas de la consola PlayStation. Charles pensó que estos detalles se podrían añadir usando Photoshop y luego aplicarse a la estructura poligonal del personaje modelado. Los pistones también eran demasiado complicados, con elementos que operaban como partes móviles en la parte superior. En este boceto se puede ver cómo se vería todo en la parte trasera de la máquina. Charles decidió mantener los tubos de escape porque le daban un toque especial al diseño. Finalmente, después de un arduo pero gratificante proceso de diseño, aquí tenemos el boceto final de Nefarious Tropy. Charles Zambellas logró capturar la esencia visual del personaje tras muchas iteraciones y refinamientos. Para este diseño definitivo, Zambellas optó por simplificar la maquinaria del cuerpo, eliminando la mayoría de los engranajes complejos. En lugar de 4 pistones pequeños, ahora había 2 grandes, y los tubos de escape se redujeron a uno solo. El reloj, uno de los elementos clave del dispositivo de Entropy, se convirtió en la pieza central de su diseño. Charles Zambellas también creó un boceto de cuerpo completo para guiar a los modeladores de Naughty Dog, incluyendo vistas traseras para garantizar que todos los detalles estuvieran perfectamente integrados. La máquina del tiempo de Entropy se integró completamente en su apariencia. Pistones, tubos de escape y un reloj prominente dominaban su figura, reflejando su obsesión y su papel como científico nefasto. Para añadir un toque de malevolencia, Charles Zambellas incluyó una perilla de 2 hilos en la barbilla de Entropy, inspirada en el estilo de Fu Manchu, un supervillano chino de ficción de una novela inglesa.
Este detalle sutil reforzaba el carácter siniestro y distintivo del personaje. No está confirmado, pero su diseño también me recuerda un poco al de Jafar de Aladdin. Curiosamente, las fases del combate contra Entropy se basan en el tema chino y el árabe. La elección del color azul, que finalmente definió a Entropy, fue una decisión de Naughty Dog. Es posible que buscaran diferenciar al personaje visualmente dentro del universo de Crash Bandicoot, o tal vez porque el concepto de viajar en el tiempo se asociaba con una sensación de frialdad. El nombre, Entropy, es un juego de palabras con entropía, un término que representa el desorden y la aleatoriedad. Esto encajaba perfectamente con el concepto de un villano que manipula el tiempo, desafiando y rompiendo el orden natural del universo. Nefarious Tropy emergió como un villano imponente, un científico arrogante y obsesionado con la tecnología de deformación cuántica. Su diseño no solo transmitía su carácter excéntrico, sino también su papel esencial como el maestro del tiempo en el universo de Crash Bandicoot. Imagina un vistazo al pasado, un vistazo a una era donde incluso los villanos más temibles eran tan solo pequeños inocentes. De esta idea surgió el concepto de Baby Cortex y Baby Entropy, versiones infantiles de estos icónicos antagonistas. Al final de Crash Bandicoot 3, el Time Twister se corrompe, transformando a Cortex y Entropy en bebés. Cuando te preocupas demasiado por el tiempo, las cosas nunca salen como quieres, y estos pequeños villanos son prueba de ello. El equipo de Naughty Dog fue el encargado de conceptualizar estas versiones infantiles de Cortex y Entropy. Baby Cortex conserva su característico aire de superioridad, pero con un toque cómico e inocente. Además, la N en su frente ahora está en minúscula. Por su parte, Baby Entropy refleja su obsesión con el tiempo, aunque ahora de una forma tierna y mucho menos intimidante. Cuando empezaron a quedarse sin ideas para los jefes de Crash 3, Jolab estuvo pensando constantemente en un tema relacionado con Australia. Durante una noche, soñó con una criatura que era un cruce entre un dingo y un cocodrilo. A la mañana siguiente, compartió su peculiar sueño con Jason, y así nació Dingodile ese mismo día. A todos en el equipo les gustó la idea, y le alegró mucho cuando decidieron adoptarla tras algunas risas y bromas sobre su peculiar ocurrencia. Para el nombre del personaje, simplemente no le dieron muchas vueltas y combinaron la palabra dingo con la palabra crocodile para formar Dingodile. El diseño del personaje estuvo a cargo de Charles Zambellas, quien tomó esta extraña mezcla y le dio vida. Estos bocetos fueron el primer intento de Charles Zambellas para desarrollar el concepto. Inicialmente, tenía un aspecto más salvaje, hasta se le llegó a incluir una tabla con un clavo. Luego decidieron humanizarlo un poco más, dándole ropa y un aspecto menos salvaje. En un momento, le dieron un sombrero a Dingodile que recordaba a los que se ven en Australia. Había dos tipos diferentes de rostros, el primero es el que se ve similar a la versión que llegó al juego, una combinación de cocodrilo y dingo, y el otro presentaba una cabeza más similar a la de un perro. En una siguiente iteración, dejó el sombrero y Charles probó en darle un mechón de cabello desordenado en su lugar. También hubo un momento en que se consideró que Dingodile caminara en 4 patas, pero los brazos y manos de Dingodile eran necesarios para operar el lanzallamas que se le daría más adelante. Más adelante se elaboraron nuevos bocetos de la versión con cabeza de perro parado en 2 patas, pero esta vez sin sombrero y en diferentes poses. En las siguientes iteraciones, finalmente se decantaron por el rostro que combinaba cocodrilo y dingo, que es el rostro que llegó al juego. Además, se puede ver una diferencia en cómo se forman los pies del personaje. En este punto, estaban casi en el diseño final. También se puede ver cómo Charles Zambellas exploró la apariencia de la cabeza de Dingodile en varias posiciones. Y ya por fin llegamos al diseño final, en el que ha perdido su camisa. Naughty Dog quería que Dingodile fuera un personaje que escupiera fuego, como un dragón, para darle una característica especial al personaje. Sin embargo, Charles Zambellas sugirió que sería más interesante si utilizara un dispositivo para disparar fuego en lugar de simplemente escupirlo. Por esta razón, propuso y desarrolló la idea de lanzallamas como su arma principal. Este dispositivo se convirtió en un elemento icónico del personaje, complementado con un monstruoso tanque de combustible, siempre lleno y listo para ser usado contra Crash.
Dingodile es otro de los fallidos experimentos del super ejército de Cortex. Para concluir con los trabajos de Charles Enviles en Crash 3, veamos el rediseño que realizó de Tiny Tiger. Se le asignó la tarea de rediseñar a Tiny Tiger, esta vez con un atuendo de gladiador romano. El diseño incorporaba dos elementos emblemáticos de las arenas romanas, una red y un tridente. Según Charles Enviles, la red era una parte integral del concepto inicial. La idea era que Tiny la utilizara en combinación con el tridente durante su enfrentamiento contra Crash. Presumiblemente el plan era que lanzara la red para intentar capturarlo mientras atacaba con el tridente, lo que habría añadido una dinámica interesante y única a la pelea. Sin embargo, este concepto fue finalmente descartado. Según Charles Enviles, la razón más probable fue la complejidad técnica de programar esa mecánica en el juego. Ahora terminemos de ver los artes conceptuales restantes creados por el equipo de Naughty Dog. Comencemos con el imponente mecha de Engine, un diseño impresionante que combinaba un caza espacial capaz de transformarse y acoplarse a una plataforma masiva de armas. Este diseño fue creado para destacar en las intensas batallas espaciales de Crash Bandicoot 3. Ahora veamos los artes conceptuales de los asistentes de laboratorio del Dr. Cortex, que han sido un elemento recurrente desde el primer juego. A lo largo de la serie, estos personajes han evolucionado de maneras muy ingeniosas. En Crash 3, Naughty Dog llevó su creatividad al límite, disfrazando a estos personajes con temáticas propias de cada época y escenario que visita Crash. Según Andy Gavin, los llamaban los asistentes en español, o cariñosamente como los Aces, un juego de palabras en inglés que puede significar tanto asistentes como culos, y les ponían apodos como el as del laboratorio, el as caballero, el as momia, o el as empuja. Generalmente llevaban batas de laboratorio y gafas de protección, y aparecían en contextos inusuales y divertidos. En Crash 3, decidieron infiltrarlos en lugares extraños, algunos llevaban trajes chinos, otros estaban momificados en Egipto. No había una lógica estricta detrás de esto, pero les divertía mucho vestirlos con disfraces ridículos e incluirlos donde no parecían encajar. En esta entrega, los asistentes llegaron al extremo de infiltrarse en todo tipo de roles, volando alfombras mágicas, pilotando hot rods, haciendo magia, y disfrazándose de monstruos, príncipes encantados, piratas y más. Los asistentes no eran simples humanos clonados, según Naughty Dog, eran organismos cibernéticos, carne viva sobre endoesqueletos de metal, diseñados para mezclarse con su entorno y atrapar a Crash desprevenido. Sin embargo, aunque sus disfraces eran elaborados, sus proporciones y las inconfundibles gafas siempre los delataban. Salvo una excepción, el asistente de laboratorio que adoptaba la forma de una rana. A través de una avanzada tecnología holográfica, lograba disfrazarse a la perfección como una rana gigante común y corriente, pasando desapercibido incluso para los más atentos. Curiosamente, hubo dos diseños conceptuales que nunca llegaron al juego final. El primero de ellos es el asistente de laboratorio como oficial de patrulla de carreteras, diseñado para obstaculizar a Crash en niveles de moto. Al final, solo se dejó la patrulla sin el asistente de laboratorio. El segundo diseño fue aún más ambicioso, un asistente de laboratorio como un cavernícola montando un triceratops. Este concepto incluso tuvo una versión animada creada por Rob Tades y se incluyó en versiones tempranas del juego. Sin embargo, las limitaciones técnicas de la PlayStation obligaron a descartarlo. Acá tenemos el concepto de la camarera árabe de cócteles, una mujer corpulenta vestida con un niqab morado. Aunque no llegó a tener un papel destacado en el juego, su diseño añade una nota cultural peculiar al universo de Crash, además de ser uno de los pocos personajes humanos de la franquicia. Seguimos con el Bandifish, una divertida mezcla entre un pez y Crash Bandicoot. Este diseño lleva el concepto de creatividad a otro nivel, fusionando elementos familiares con una dosis de humor visual. Otro diseño que se puede encontrar es el de león que aparece en la pelea contra Tiny Tiger. No hay mucho que añadir sobre su concepto, es simplemente un león feroz que complementa la temática de gladiadores romanos en la arena. El cometa dragón chino es otro curioso diseño que juega con la ambigüedad, ¿es un cometa que cobra vida o una criatura con forma de cometa? Naughty Dog nunca se decidió, dejando al diseño en un limbo entre ambas interpretaciones,
lo que añade un toque de misterio al personaje. El mono árabe tiene un diseño que se distingue por sus sombreras con pinchos y una espalda igualmente armada, detalles que difieren ligeramente del diseño final que llegó al juego. Por otro lado, el mono egipcio encaja perfectamente con la temática de los niveles ambientados en el antiguo Egipto. No hay mucho más que decir sobre este diseño, es simplemente un mono común. El arte conceptual de la anguila gigante muestra a esta criatura emergiendo de un agujero en los niveles submarinos. Su diseño, aunque simple, logra transmitir la amenaza que representa en el juego. El tiburón de los niveles acuáticos tiene una historia peculiar, fue diseñado originalmente por Charles Zambellas y modelado por Jason Rubin en Power Animator durante el desarrollo del primer Crash Bandicoot. Sin embargo, no se utilizó en el juego hasta Crash 3, donde finalmente encontró su lugar. Algo similar ocurrió con el cocodrilo, otro diseño de Charles Zambellas creado para el primer juego, pero que permaneció en los archivos hasta ser rescatado para Crash Bandicoot 3. Un boceto de otro enemigo menor, la cabra medieval. Su diseño conceptual es mucho más proporcional que el que llegó al juego final, además, la manta sobre su lomo lleva dibujado una especie de escudo en lugar de la clásica M. Aquí tenemos el boceto de Cortex Sheriff, que se usó como póster publicitario para los niveles de moto. Por lo poco que se alcanza a ver, aparentemente también se le dibujó el cuerpo y está montado sobre lo que parece ser un hot rod. Por último, exploremos los artes conceptuales de los entornos de los niveles, creados en su mayoría por Bob Raffey. Este proceso creativo era una colaboración constante entre los diseñadores de niveles y los artistas. Los diseñadores proponían ideas extravagantes sobre lo que querían que los jugadores experimentaran en cada nivel, mientras que los artistas contribuían con detalles visuales que complementaban o potenciaban esas ideas. El desarrollo comenzaba con una viñeta preliminar, un boceto rápido que capturaba la esencia del entorno. El objetivo era establecer la dirección artística y determinar si el concepto visual se alineaba con la temática y la atmósfera deseadas. Una vez satisfechos con la viñeta, pasaban al arte lineal, un dibujo más detallado y pulido que marcaba el siguiente paso en la creación del nivel. El arte lineal servía como base para crear una clave de color, un concepto terminado que definía la paleta cromática y la iluminación del nivel. A partir de esta clave, los artistas tomaban los elementos principales del fondo, los llevaban a la computadora y comenzaban a modelar, texturizar y aplicar iluminación. Este enfoque aseguraba que cada nivel tuviera una atmósfera única y vibrante. Además, la flexibilidad de este proceso permitía realizar cambios rápidos en la paleta. Por ejemplo, podían transformar una versión diurna de un nivel en una versión nocturna, ajustando colores y luces para crear una experiencia completamente distinta. El tema central de los viajes en el tiempo abrió una puerta creativa para explorar una asombrosa variedad de entornos históricos y fantásticos. Esta libertad permitió a los artistas de Naughty Dog ir más allá de los límites impuestos por el entorno temático de las islas de los juegos anteriores, aportando una diversidad visual que se echaba en falta en Crash Bandicoot 2. En los bocetos conceptuales podemos ver cómo este enfoque dio lugar a mundos únicos. Desde los pantanos jurásicos de la prehistoria con respiraderos humeantes, huesos de dinosaurios y troncos gigantescos, hasta tierras medievales con colinas interminables y castillos distantes. Al volver a visitar un periodo de tiempo en un nivel posterior, el color puede agregar mucha variedad incluso cuando las estructuras permanecen mayormente iguales. Como se ve aquí, simplemente al volver a colorear el mismo boceto de un vibrante día soleado a un tono melancólico al atardecer, el ambiente del nivel se transforma completamente, demostrando el efecto que el color tiene en el ambiente de un entorno. Los niveles inspirados en la Gran Muralla China presentaban una muralla en construcción, agregando obstáculos naturales para el jugador, además de variedad visual. También había civilizaciones sumergidas como Atlántida, donde Naughty Dog debatió entre mostrar ruinas romanas antiguas o una ciudad alienígena de alta tecnología. Aunque no lograron un consenso al principio, el resultado final, según Naughty Dog, fue uno de los entornos más impresionantes visualmente de la serie. Otros escenarios incluían tierras árabes inspiradas en las 1001 noches, con versiones diurnas y nocturnas que mostraban cómo los cambios de luz y color podían transformar completamente la atmósfera.
Por otro lado, las tumbas egipcias no solo destacaban por sus texturas detalladas, sino que también incluían decoraciones alteradas para reflejar la imagen de Cortex, aportando un toque humorístico al diseño. Nuevamente, la hora del día proporciona una paleta de colores con una sensación distintivamente diferente. Las ciudades futuristas, conocidas como New York, ofrecían un espectáculo visual lleno de rascacielos, letreros de neón, ventanas reflectantes y pasarelas elevadas interminables. Lo único que faltaba era el tráfico. En los bocetos de la carretera desértica, resultaría aburrido dibujar una carretera interminable, así que optaron por enfocarse en los detalles. Estos incluían cactus y postes de teléfono. También incluía las siluetas de las mesetas distantes que ayudaban a romper el horizonte, pero que parecían estar siempre fuera de alcance. Para darle carácter, optaron por el estilo de la América de los años 50, con estaciones de servicio y comedores salpicando la carretera. Por primera vez en la trilogía, se presentó el hogar de Crash y Coco. Naughty Dog decidió que, aunque los Bandicoots disfrutan de sus juguetes tecnológicos, su casa debía reflejar su conexión con la naturaleza. En cada uno de estos entornos, Naughty Dog logró capturar la esencia de cada época y lugar, transportando a los jugadores a mundos llenos de detalles. Al igual que en Crash 2, Greg Omi escribió el motor de renderizado para Crash 3. Naughty Dog enfrentó un gran desafío durante el desarrollo de Crash 3. Con un equipo de programación reducido y un plazo extremadamente ajustado, el estudio tuvo que encontrar maneras más eficientes de trabajar. El objetivo era ambicioso, completar un nivel por semana, casi el doble de rápido que en los juegos anteriores de Crash. Además, muchos niveles nuevos necesitaban motores o submotores especiales para ofrecer una jugabilidad más libre en 3D. Para lograrlo, crearon un sistema interactivo que les permitía examinar, ajustar y depurar dinámicamente los objetos del juego basados en Goal. Esto les daba la posibilidad de modificar parámetros en tiempo real, lo que facilitaba enormemente la corrección de errores y la optimización de niveles. También implementaron nuevas herramientas visuales para depuración y diagnóstico. El Dave's Level Editor, o DLE, se volvió aún más sofisticado y complejo que en Crash 2, incorporando muchas nuevas características. Según Bob Raffey, era como mirar las computadoras en Matrix. Al nuevo integrante de Naughty Dog, Evan Wells, le costaba mucho entender cómo funcionaban. Pero a pesar de estas mejoras, algunos niveles se hicieron de manera diferente y Rob Titus tuvo que construirlos a mano. Estos fueron los niveles de conducción y los prehistóricos con los pozos de lava. Rob tuvo que armar cientos de pozos de lava porque no eran como los pozos regulares en los juegos anteriores, no se podían agregar en Photoshop y generarse automáticamente en el DLE como los otros recursos del nivel. Él recuerda trabajar hasta las 3 de la mañana para terminar lo que describe como una tarea horrible y para nada divertida. Gracias a la experiencia acumulada en proyectos anteriores, Naughty Dog logró optimizar y agilizar muchos de los procesos de desarrollo, llevando sus habilidades al siguiente nivel. Este juego representa la culminación de 4 años de trabajo del estudio en la primera PlayStation. Como tal, utiliza no solo los trucos que han desarrollado en los 2 últimos títulos, sino también una serie de nuevos trucos que acaban de dominar. Los desarrolladores de Naughty Dog sienten que están llegando al límite de su fórmula. Tanto desde el aspecto técnico como en la jugabilidad, saben que no basta con seguir creando niveles al estilo clásico, la verdadera evolución requiere atreverse a explorar nuevos caminos. Para dejar atrás la estructura establecida por Crash Bandicoot, el estudio necesita innovar y probar ideas completamente distintas. Durante el desarrollo de Crash Bandicoot 2, ya barajaban conceptos para nuevos motores gráficos. Además, sentían que aún podían mejorar el motor base de Crash. Estaban seguros de que podían abrir los entornos y mejorar la jugabilidad. Con esa ambición en mente, Danny Chan y Greg Omi comenzaron a trabajar en estos nuevos motores, basados en versiones prototípicas del motor del próximo juego de PlayStation de Naughty Dog, en el que ya están trabajando juntos. El resultado fue un conjunto de submotores diseñados para niveles únicos como el jet ski, la motocicleta y el biplano.
Cada uno de estos submotores era independiente y creado con el objetivo de ofrecer mecánicas de juego completamente diferentes. Estos motores fueron algo así como mini motores que representaron aproximadamente un tercio del contenido total del juego. A diferencia de los niveles tradicionales de Crash, estos nuevos mini motores introdujeron una jugabilidad más abierta y específica, adaptándose a las necesidades de cada entorno. Inicialmente, Naughty Dog había planeado incluir solo 1 o 2 motores adicionales, pero el entusiasmo del equipo y el descubrimiento de nuevas posibilidades técnicas los llevó a expandir la idea a 3. En los niveles de biplano y jet ski, se amplió el movimiento de la cámara. Esta acompañaba al personaje en sus desplazamientos, dando así la sensación de verdaderamente formar parte del entorno ya que se puede mirar desde todos los lados. Esta técnica, nunca antes vista en un juego de Crash Bandicoot, respondía a una crítica frecuente de los títulos anteriores, la limitada libertad de cámara. Naughty Dog aprovechó esta oportunidad para cumplir con las expectativas de los jugadores y ofrecer una experiencia visual más dinámica. Esto, acompañado de una enorme superficie que se perdía en el horizonte, reforzaba la sensación de explorar un mundo gigantesco. Por otro lado, la creación del nivel del jet ski tuvo un origen bastante curioso. Greg O'Mi le pidió a Rob Tares que creara una malla de polígonos de 100%. Rob lo hizo en cuestión de segundos y luego se olvidó del asunto. Más tarde, Greg volvió y junto a Eric Pangilinan les dijo que diseñaran geometría ajustada a una cuadrícula de 1 metro. Luego hizo que Eric Iwasaki creara las bolas de cañón y los marcadores de límite. Además, Eric modeló, texturizó, ensambló y animó el jet ski. Así, casi por accidente, con ideas de último momento, nació el nivel de jet ski. Nunca se sentaron y dijeron que iban a hacer un nivel de jet ski. Simplemente apareció. Los niveles de jet ski tenían un rival directo, Web Race 64, un juego de motos acuáticas lanzado para Nintendo 64 en 1996, realmente asombroso para su época. Este título era revolucionario para su época, gracias a la capacidad del hardware de Nintendo para usar un Z-Buffer, una tecnología que la PlayStation no podía igualar debido a sus limitaciones técnicas. Naughty Dog simplemente no podía competir. La ausencia de un Z-Buffer nativo en la PlayStation planteó un desafío significativo para Naughty Dog. Durante el desarrollo de Crash Bandicoot 2, el equipo había debatido largamente si sería posible implementar un Z-Buffer por software que funcionara a 30 FPS. Su objetivo era permitir que Crash pudiera interactuar con agua o barro de manera realista, logrando que las partes de su cuerpo se dividieran perfectamente al sumergirse. Las piernas del personaje debían estar en el agua, mientras que el torso permanecía al aire libre, todo mientras se permitía un movimiento fluido, como saltar y salir del líquido de forma creíble. Además, esto también tenía que funcionar con los enemigos y demás objetos del escenario, todo a 30 FPS. Finalmente, lograron crear un Z-Buffer funcional, pero tenía limitaciones. Esta subdivisión solo operaba correctamente en superficies planas posicionadas en el eje X. Sin embargo, para Crash 3, la complejidad aumentó. En los niveles de jet ski, el agua se convirtió en un elemento dinámico, con olas y un patrón oceánico más realista. Esto significaba que el Z-Buffer tenía que adaptarse para funcionar en entornos completamente constituidos de agua en movimiento. Coco y su jet ski debían poder sumergirse en el agua sin generar imperfecciones visuales. Al mismo tiempo, otros objetos flotantes en la superficie del agua debían comportarse de forma natural, y todo esto debía mantenerse a 30 FPS. El nivel del jet ski requería un Z-Buffer capaz de manejar superficies arbitrarias, tanto para los elementos en primer plano como en el fondo. Las olas no solo debían dividir a Coco y su jet ski, sino también interactuar con cajas y enemigos en cualquier dirección. Además, elementos como rampas y las islas en el fondo también debían ser afectados de manera precisa, respondiendo a la deformación del agua. Pero la complejidad técnica no terminaba ahí. Implementar un Z-Buffer capaz de manejar superficies arbitrarias ya era un reto, pero Naughty Dog tuvo que asegurarse de que todas las cajas y enemigos del nivel interactuaran simultáneamente con Coco y el entorno, integrándose en tiempo real con las olas. Esto no era solo un efecto visual impresionante, era un Z-Buffer por software completamente funcional que debía igualar el rendimiento de uno de hardware.
Lograr esto fue una hazaña titánica. Naughty Dog tenía que asegurarse de que todo este sistema funcionara fluidamente sin comprometer la tasa de cuadros por segundo. Alcanzar los deseados 30 FPS implicó muchos ajustes, pruebas y experimentación constante. Una superficie de agua que pareciera poligonal era algo que no se había logrado antes en PlayStation. El genio detrás de este gran logro técnico fue Greg Omi, el gurú del ensamblaje del equipo. Además, otro efecto que se puede destacar de la superficie del agua es que ésta simula reflejar el cielo, adaptándose a los colores y tonalidades del entorno. Por ejemplo, en Ski Crest y Hot Coco, el cielo presenta un tono oscuro y rojizo, con un volcán humeante en el horizonte. El agua simula reflejar esta paleta de colores, transformándose en lo que parece una mancha de petróleo con reflejos rojos, creando un efecto visual impresionante que aporta una sensación de vida y dinamismo al entorno. Como la primera PlayStation no podía manejar reflejos reales, se usaban texturas animadas y distorsionadas para simular el efecto de agua en movimiento. Greg Omi y Eric Iwasaki trabajaron juntos para darle esta apariencia a la superficie del agua. Greg Omi creó un programa para generar las caras y reflejos de los polígonos en el juego. Dichos reflejos se implementaron también en Tomb Raider y en la superficie del agua de los niveles submarinos. Además, en estos escenarios submarinos, se añadió también un efecto similar en el fondo del mar, simulando el paso de los rayos solares a través del agua, lo que producía luces, y aquellas situadas más al fondo mostraban un efecto multicolor, y estas luces se desplazaban de manera similar a los reflejos de la superficie del agua. Todo esto, junto con algas ondulantes y sprites de peces en movimiento, confería al entorno una apariencia vibrante y llena de vida. Otro aspecto destacable en los niveles de jet ski es que, debido a la forma redondeada de las bombas, las bolas de cañón y las boyas, modelarlas como objetos poligonales no era una opción viable. Una esfera requiere una gran cantidad de polígonos para mantener su apariencia suave y, considerando la cantidad de estos objetos en pantalla, la PlayStation 1 no tenía la capacidad de procesarlos eficientemente. Para solucionar esto, Naughty Dog implementó un truco técnico similar al usado con las frutas Goomba. En lugar de modelos en 3D, las bombas, las bolas de cañón y las boyas son sprites en 2D. Sin embargo, dado que estos elementos se encuentran en un entorno tridimensional donde la cámara puede girar 360 grados, era crucial que no se vieran como simples imágenes planas. Para dar la ilusión de tridimensionalidad, estos sprites están programados para mirar siempre de frente a la cámara del jugador, sin importar desde qué ángulo se observe. Este efecto, conocido como billboarding, permite que los objetos mantengan su apariencia redondeada sin necesidad de modelado poligonal. Es una técnica que funciona mucho mejor cuando el objeto es simétrico y la altitud del observador no aumenta demasiado. Pero Naughty Dog fue aún más allá. Aunque estos elementos eran técnicamente planos, no permitieron que el agua los dividiera como si fueran simples superficies planas. En su lugar, las olas debían crear un corte curvado alrededor de ellos, conservando así la ilusión de profundidad y manteniendo la coherencia visual del mundo del juego. Cabe destacar que los globos que sostienen las cajas en los niveles de biplanos, al ser redondos, también están representados mediante sprites en 2D. Al igual que las bombas en los niveles de jet ski, estos globos utilizan el efecto de billboarding, por lo que su imagen siempre se orienta de frente a la cámara, sin importar el ángulo desde el que se observe. Además, en los niveles de biplano, Naughty Dog utilizaba un renderizado del suelo especialmente optimizado, capaz de generar una superficie compuesta por llanos y colinas poligonales cubiertas con texturas. Estas superficies se agrupaban en cuadrantes de cierto tamaño más o menos grandes, las cuales se repetían por todo el terreno en un entorno 3D, en el que solo se renderizaban las porciones visibles del terreno en pantalla, lo que ayudaba a optimizar el uso de la memoria. De este modo, la superficie se extendía indefinidamente, dando lugar a un escenario infinito en el que los colores del suelo se fundían progresivamente con los del cielo. Este efecto es más notable en la batalla contra Engine, donde avanzamos sin límites hacia el frente, sin importar cuánto dure el enfrentamiento. Hay muy pocos detalles en esta superficie, pero el juego de colores y la cuidada modelización de los aviones compensan esta carencia. Sin olvidar algunos efectos bastante impactantes, como el deslumbramiento que produce el sol cuando se mira en su dirección. Por otro lado, en los dos primeros juegos de Crash,
Naughty Dog dependían enormemente de la oclusión para optimizar los gráficos y enriquecer el aspecto visual. Este truco consistía en ocultar partes del terreno frente a Crash detrás del entorno, otros objetos o mediante ángulos estratégicos de cámara. Al no renderizar elementos fuera de la vista del jugador, se liberaban recursos de la consola, permitiendo que todo lo visible en pantalla fuera más detallado. Sin embargo, para Crash 3, el equipo quiso ir más allá. Con el objetivo de diferenciar visualmente el tercer título de sus predecesores, decidieron reducir el uso de la oclusión en algunos niveles y mitigar la sensación claustrofóbica que caracterizaba a los juegos anteriores. El enfoque ahora era crear mundos más abiertos con vistas amplias y lejanas, ofreciendo una verdadera sensación panorámica que enriqueciera la experiencia del jugador. Para lograr esto, Andy, Greg y Steven trabajaron en modificar el motor del juego. Implementaron soporte para vistas de larga distancia y una técnica conocida como nivel de detalle, Level of Detail, en inglés, o más comúnmente conocida como LOD, por sus siglas. Esta técnica permite mostrar modelos 3D con más o menos detalles dependiendo de qué tan cerca estén de la cámara. Si algo está lejos, se usa un modelo más simple para ahorrar recursos y mejorar el rendimiento, y si está cerca, se usa uno más detallado. Un ejemplo claro de esta tecnología se encuentra en los barcos de los niveles de Jet Ski. Cada barco tiene 4 modelos diferentes, cada uno con un nivel de detalle progresivamente mayor. Cuando Coco está lejos, el barco utiliza un modelo básico con solo 200 polígonos y texturas de baja calidad. A medida que Coco se acerca, el modelo se reemplaza gradualmente por versiones más detalladas. Cuando Coco llega justo al lado del barco, este se muestra en su versión más elaborada, con 1600 polígonos y texturas de alta calidad. La implementación de la técnica de nivel de detalle en Crash 3 permitió al juego ofrecer una experiencia visual mucho más abierta y expansiva que sus predecesores. Las vistas de Crash 3 alcanzan una distancia 10 veces mayor que las de Crash 2. Ahora, los jugadores podían disfrutar de vistas amplias y lejanas, libres de niebla o elementos que ocluyeran la vista. Lograr esto no fue tarea fácil. La implementación del nivel de detalle requirió una profunda reestructuración tanto del administrador de recursos de polígonos de fondo como del administrador de memoria de inteligencia artificial. Estos cambios permitieron que el motor del juego manejara el aumento significativo en la carga de polígonos, asegurando que las vistas amplias y detalladas no afectaran el rendimiento y se ejecutaran a 30 FPS. Un logro impresionante dadas las limitaciones técnicas de la PlayStation original. Los niveles de moto son un excelente ejemplo del impacto visual y técnico de esta tecnología. Aunque la cámara no tiene tanta libertad como en los niveles de jet ski o biplano, se puede notar que la ruta es completamente plana y carece de oclusión. Pero en contrapartida, los decorados son menos densos de lo habitual, pero esto permitió vistas más largas. La carretera exhibe menos polígonos y texturas poco detalladas a la distancia, desvaneciéndose gradualmente a lo lejos hasta desaparecer, al igual que los elementos decorativos a sus lados, así como los hot rods y las patrullas de policía. Sin embargo, de cerca, tanto las patrullas de policía como los hot rods, la carretera y los decorados contaban con sprites o modelos 3D y texturas de alta calidad. Una de las ventajas de los niveles de moto era que el jugador no tenía tiempo para analizar cada pequeño detalle, lo que permitía disimular cualquier limitación técnica y enfocarse en la carrera. En los niveles de biplano, además de aplicar la técnica de nivel de detalle a los dirigibles y biplanos enemigos, se implementó en los globos que sostenían las cajas. De este modo, el globo cambiaba de un sprite menos detallado a uno más elaborado según la cercanía del jugador. Curiosamente, las cajas pasaban de modelos 3D, al estar cerca, a convertirse en sprites de baja resolución cuando se encontraban en la lejanía. Por supuesto, la técnica de nivel de detalle no era milagrosa, la distancia de renderizado seguía siendo un problema debido a las limitaciones técnicas de la consola. Por ello, a pesar de las optimizaciones, estos niveles presentaban pop-in, haciendo que los objetos aparecieran repentinamente en pantalla, aunque se aplicaba un sutil efecto de desvanecimiento que suavizaba la transición de aparición. Además, la técnica de nivel de detalle no solo se aplicó a los nuevos motores de Crash 3, sino que también se integró en el motor base, como podemos ver, por ejemplo, en los niveles medievales.
En estos niveles no hay ninguna vegetación, ni paredes, ni niebla ocluyendo la vista, la continuación del nivel se extiende tan lejos como lo permite la vista, o casi. Por supuesto, sigue habiendo oclusión, pero no es tan brusca como en las dos entregas anteriores. La implementación del nivel de detalle en estos niveles es similar a la de los ejemplos mencionados anteriormente, por lo que simplemente muestro en pantalla algunos ejemplos visuales. Además, en el motor base, todos los enemigos conservan el mismo nivel de detalle sin importar qué tan cerca o lejos estén. Otro aspecto a destacar es que, aparentemente, en los niveles del motor base se eliminaban algunos polígonos a la distancia para ahorrar aún más recursos, sin emplear ningún tipo de oclusión para disimularlo. Cabe señalar que, aunque la ausencia de estos polígonos y la técnica de nivel de detalle son muy evidentes en monitores de alta resolución con reescalado en un emulador, el juego fue diseñado para televisores analógicos de baja resolución, por lo que estos detalles eran prácticamente imperceptibles para los jugadores de la época. También vale la pena mencionar que, en las etapas medievales, desde el principio del nivel, se puede ver un castillo en la distancia, un elemento que se mantiene visible durante todo el nivel de casi 1 kilómetro. A medida que avanzas, sigues viendo el castillo cada vez más cerca mientras cruzas un terreno cubierto de hierba hasta finalmente llegar a su entrada. Aunque el castillo que se ve al fondo es una textura animada que forma parte del skybox y se desplaza junto con la cámara, este detalle aparentemente simple crea una narrativa visual que refuerza la sensación de progresión, mejorando significativamente la inmersión del jugador. Igualmente, vale la pena apreciar el nivel de detalle implementado en los niveles futuristas. Aquí, alrededor del camino que sigue Crash, se revela una enorme metrópoli que se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo, con edificios que parecen alcanzar el horizonte. Aunque todavía hay algo de oclusión en estos niveles, como las rutas que a veces son un poco onduladas o giran bruscamente para ayudar a mantener las cosas en la memoria, la distancia de visualización sigue siendo impresionante, especialmente considerando las limitaciones técnicas de la primera PlayStation. Ahora observemos algunos ejemplos visuales del nivel de detalle aplicado en estos niveles del futuro. Pero en general, todos los niveles del juego implementan esta técnica de nivel de detalle en mayor o menor medida. También vale la pena mencionar las plataformas flotantes. Al elevarnos por los aires, nos ofrecían una vista panorámica del escenario en lugar de usar una pantalla de carga. Estas plataformas nos sumergían en la aventura, dándonos la impresión de que realmente estábamos atravesando un mundo amplio y lleno de posibilidades. En el nivel medieval, incluso las plataformas de bonificación nos llevaban hasta el castillo. Asimismo destacan las paredes de espejo en los niveles futuristas, que ofrecen una gran vista de la metrópolis. Esto es algo en lo que Naughty Dog insistió mucho, dar esta sensación de estar explorando un gran mundo. Aunque el concepto de nivel de detalle ya existía, su implementación en Crash 3 fue más transparente y efectiva que en otros juegos de la época, salvo algunas excepciones como Spyro. Estas complejidades técnicas habrían sido inviables en un juego de primera generación, ya que cuando comenzaron con Crash 1, el concepto de nivel de detalle en juegos estaba poco desarrollado, donde el simple desarrollo de un motor funcional ya representaba un desafío técnico considerable. Otra tecnología que desarrolló Naughty Dog fue un reflejo con división por Z-Buffer. Como mencioné anteriormente, en Crash 2 introdujeron un Z-Buffer por software que permitía dividir a Crash con precisión cuando entraba en agua o barro, en el que se detectaba si algún polígono intersectaba un plano y, de ser así, lo dividía en múltiples polígonos por encima y por debajo del plano para ajustar el orden del renderizado. También lograron implementar un sistema de reflejo en el hielo, que no solo replicaba al personaje, sino también todo su entorno, clonando los elementos de forma invertida al otro lado de una superficie transparente para simular un reflejo, efecto que regresó para los niveles del futuro. Ahora, en Crash 3, Greg Omi logró fusionar ambas tecnologías, lo que permite que Crash esté en un charco de agua y tenga tanto el Z-Buffer dividido como un reflejo al mismo tiempo. El efecto es que, cuando Crash está en un charco de agua, obtiene un reflejo desde el punto exacto en el que su cuerpo intersecta el agua hacia abajo, pero no se pueden ver las partes de su cuerpo que están debajo del agua. Este sistema no se limitó a Crash, sino también al fondo y a todos los objetos del mundo, incluyendo a Baby T e incluso al gigantesco Triceratops que lo persigue durante todo un nivel, todo funcionando a 30 FPS.
Ambos sistemas añadían polígonos y requerían tiempo de CPU, por lo que este tipo de renderizado operaba a aproximadamente la mitad de velocidad por polígono que el renderizador normal. Para que funcionara, era necesario incluir código adicional que detectara si un polígono intersectaba el plano en el espacio del mundo y luego gastar CPU en subdividirlo, lo cual era considerable. Por eso, para mantener los datos en memoria y conservar los 30 FPS, se usaba de forma bastante selectiva. Así, situaciones como tener a Baby T en una persecución con el Triceratops se evitaban debido a la cantidad de polígonos que habría en pantalla. Este sistema no solo fue un logro técnico en PlayStation, sino que también es algo que el Z-Buffer de hardware del Nintendo 64, en teoría más avanzado, no podía lograr un efecto como este de forma nativa. Esto marca otro hito en la primera PlayStation, siendo la primera vez que se logra esto. Cabe aclarar que en Tomb Raider se siguió usando el mismo método de subdivisión del agua que se utilizó en Crash 2. Por otro lado, Naughty Dog tenía nuevos productores en Sony América y pensaron que sería una buena oportunidad para ver que alguien que ha jugado los dos juegos anteriores querría agregar. Estaban tensos diciendo: por favor, no digan algo que no podamos hacer. Y dijeron: háganle una sombra real a Crash, porque estamos hartos de ese pequeño disco que lo sigue. Al principio, el equipo rechazó la idea. Implementar sombras reales para los personajes era un dolor de cabeza técnico que no estaban seguros de poder manejar, especialmente considerando las limitaciones de hardware de la PlayStation. Sin embargo, tras pensarlo más, decidieron aceptar el reto, y lo lograron. En War, Crash y todos los personajes y enemigos ahora tienen sombras reales que reflejan su forma animada en tiempo real. Estas sombras tienen bordes suaves y translúcidos, y representan fielmente cada cuadro de animación de los personajes. Mientras que en otros juegos era común resolver esto simplemente con sombras circulares planas y negras para los personajes, Naughty Dog llevó esta tecnología más allá, asegurándose de que cada sombra se ajustara perfectamente a la forma y al movimiento del personaje. El cambio no fue solo estético, sino también funcional. Con las sombras reales, los jugadores podían calcular mejor los saltos largos, especialmente al ver la sombra proyectada sobre el terreno, lo que ayudaba a alinear los movimientos con mayor precisión. Esto eliminó un problema que pasaba desapercibido con la sombra circular plana. Muchos jugadores no notaban siquiera su existencia, y por tanto no podían aprovecharla. Aún así, esta mejora en la sombra siguió pasando desapercibida para la mayoría de los jugadores de la época. Por otra parte, debido a la fecha de lanzamiento posterior de Crash 2 en Japón, Naughty Dog logró incluir la compatibilidad con el control DualShock con vibración exclusivamente en la versión japonesa. Ahora, en Crash 3, el equipo finalmente pudo incorporar el DualShock en todas las versiones del juego, integrándolo en todos los lugares donde creyeron que era necesario. Al principio, Naughty Dog era escéptico sobre el uso del DualShock, pensando que tener un vibrador en el mando sería molesto. Sin embargo, tras recibir el sistema y experimentar con él, comenzaron a explorar sus posibilidades. Andy Gavin, el programador responsable de su implementación, se dedicó a perfeccionar su integración en el juego. Los resultados no solo superaron sus expectativas, sino que los convirtieron en auténticos fanáticos del mando. La retroalimentación áptica del DualShock añadió una dimensión completamente nueva al juego. Por ejemplo, en los niveles de moto, cuando Crash se sale de la carretera, se siente el impacto al golpear el suelo y rebotar. Durante las secciones con Baby T y Pura, las vibraciones están sincronizadas con sus pasos, haciendo que el jugador sienta el peso y la fuerza de estas criaturas en cada movimiento. Además, la retroalimentación en los vehículos y en los choques incrementa la inmersión, haciendo que todo sea más dinámico y divertido. Por otro lado, Crash 3 incluyó casi el doble de criaturas y modos de juego que su predecesor. Para lograr esto, Naughty Dog amplió el código de control de objetos Goal a 122.000 líneas, en comparación con las 68.000 de Crash 2 y las 49.000 del primer título. Esta expansión fue posible gracias a la estabilidad del motor de juego y el profundo conocimiento que el equipo había adquirido del hardware de la PlayStation. En una plataforma fija como esta, Naughty Dog pudo optimizar el motor para el estilo único de Crash Bandicoot, permitiendo a los programadores centrarse en mejorar la jugabilidad y no en adaptarse a un hardware cambiante. Como ellos mismos mencionaron,
si hubieran desarrollado para un sistema más variable, como la PC, habrían gastado gran parte de su tiempo en ajustes técnicos, sacrificando avances en la diversión y la experiencia del jugador. Por otra parte, aunque gran parte de las animaciones de Crash Bandicoot 2 seguían siendo adecuadas, Naughty Dog decidió añadir muchas más para Crash 3. En este tercer juego, casi cada forma en la que Crash puede perder una vida tiene su propia animación única, y contiene varias veces más animaciones que el segundo juego. Jason Rubin fue el responsable de todas las animaciones del personaje principal, Crash, mientras que Rob Taras se encargó de modelar, crear el sistema de movimiento y animar miles de objetos en el juego, con la excepción de los jefes en sus combates. Esto incluye la sincronización labial y las expresiones faciales de todos los personajes, adaptadas a los 6 idiomas en los que se dobló el juego. Naughty Dog se esforzó en integrar perfectamente las animaciones con las mecánicas de juego. Esto lo podemos ver en los niveles de moto, donde la animación de Crash debía reflejar movimientos realistas, como inclinar la moto y poner la rodilla en el suelo al girar, similar a lo que haría un motociclista real. Esta interacción entre la programación y la animación fue fundamental para garantizar que el juego no solo se viera bien, sino que también se sintiera fluido y divertido de jugar. Naughty Dog tenía claro que, si el control se sentía torpe, el jugador no disfrutaría la experiencia, sin importar cuán impresionantes fueran los gráficos o la tecnología detrás de ellos. En total, Crash tenía alrededor de 30.000 cuadros de animación en World, una cifra que Naughty Dog cree que supera a cualquier otro personaje en un juego de consola de la época. Todas estas adiciones en tecnología y animaciones tuvieron un costo en términos de recursos técnicos. Para que los niveles cupieran en la memoria de la consola, Naughty Dog implementó optimizaciones extremas, como dividir el código en partes que se cargaban y descargaban según fuera necesario, eliminar redundancias y ajustar cuidadosamente el manejo de la memoria. Algo a destacar es el cambio que hicieron en la Workroom. En comparación con Crash Bandicoot 2, esta sala recibió un rediseño completo para ofrecer algo nuevo y diferente. Eric Pangilinan fue el encargado de modelarla, mientras que Charlotte Frances y Malcolm He crearon las texturas que le dieron vida. El concepto del centro con subcentros fue idea de Rob Taras, quien lo implementó en respuesta a la solicitud de Jason Rubin de evitar repetir el diseño con ascensores de Crash 2. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a limitaciones técnicas, especialmente en la forma en que funcionaban las rutas de la cámara. Para superar este obstáculo, Steven White escribió un código para permitir que la cámara se moviera fuera del camino circular hacia los rayos. El modelo de la computadora gigante donde se cargaba y guardaba la partida también representó un desafío considerable debido a la falta de Z-Buffer en la PlayStation. Pasaron por algunas iteraciones y todavía seguían trabajando en ella después de mostrarla en L3. Naughty Dog tuvo muchos problemas con la transparencia de la pantalla, con los polígonos ordenándose a través de Crash debido al tamaño. Terminaron creando polígonos de brillo, donde era necesario, y dejaron agujeros para la transparencia. Rob modeló y animó los botones e hizo la cámara. Otro efecto destacable fue el de los portales de teletransportación, diseñado por Eric Iwasaki. Este ingenioso efecto se logró al texturizar una esfera, dividirla en dos mitades y voltear las superficies internas hacia afuera. Esto permitió que el interior reflejara la luz de manera inusual, creando un efecto visual único que no se puede replicar en el mundo real, añadiendo un toque distintivo al juego. Existen otros efectos y animaciones curiosas de menor escala implementadas en Crash 3, como el Skybox que sigue al personaje durante sus desplazamientos, elementos sencillos como lava, humo, relámpagos, las burbujas que se forman bajo el agua en Tomb Raider, o la espiral del viaje en el tiempo. Pero en fin, creo que ya hemos repasado los más relevantes. En términos de desarrollo, Crash 3 no fue tan desafiante como su predecesor, Crash 2. Esto se debió a que no tuvieron que reescribir todo desde cero. Con cada juego nuevo, la cantidad de programación básica requerida disminuía, lo que les permitía dedicar más tiempo y recursos a mejorar los gráficos, la jugabilidad y los detalles técnicos. El motor base permaneció prácticamente igual, con solo algunas modificaciones necesarias, por lo que ya conocían su rendimiento y de lo que era capaz. Además, cada año, Naughty Dog descubría nuevas formas de exprimir las capacidades de la consola, aprendiendo de sus experiencias previas y refinando su código.
Este enfoque constante de mejora continua fue clave para llevar a Crash 3 a un nivel técnico y visual superior, consolidando su lugar como uno de los juegos más avanzados de su época. Tras el enorme éxito de Crash Bandicoot y Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, Naughty Dog tenía un desafío en sus manos, como hacer que Crash Bandicoot 3 World se sintiera fresco e innovador sin perder la esencia que había conquistado a millones de jugadores. Desde el principio, el equipo decidió que al menos 2/3 del juego debían mantenerse fieles a la jugabilidad clásica de la serie. Y no era para menos. Crash 1 y 2 se habían convertido en los segundos y terceros juegos de plataformas basados en personajes más vendidos de la época, solo superados por Super Mario 64. Abandonar el estilo lineal podría significar alejarse de una parte importante de su público. Pero el dilema estaba sobre la mesa, la industria de los videojuegos estaba avanzando hacia experiencias más abiertas y explorativas. Juegos como Gex, Enter the Gecko y Croc apostaron por un diseño completamente tridimensional, permitiendo a los jugadores moverse libremente por sus mundos. Sin embargo, el interés del público por estos títulos no alcanzó los niveles de Crash. Entonces, ¿realmente valía la pena cambiar lo que ya funcionaba? Para Naughty Dog, la respuesta estaba en el ADN de Crash Bandicoot. Lo que hacía especial a la saga no era la libertad de exploración, sino su estructura enfocada en la acción y la precisión. Al igual que los grandes clásicos del género, como Super Mario Bros. De 8 y 16 bits, y Donkey Kong Country, Crash no trataba de descubrir a dónde ir, sino de saber exactamente qué hacer y tener la habilidad para lograrlo. La linealidad tenía ventajas clave. En primer lugar, permitía una progresión de dificultad clara y aseguraba que cada nivel fuera más desafiante que el anterior. En segundo lugar, no es confusa. Ciertamente, algunos jugadores preferían un diseño más abierto y consideraban que representaba un desafío adicional el hecho de averiguar qué hacer y trazar su propio camino a través del juego. Esta era también una lucha interna dentro de Naughty Dog. Muchos en Naughty Dog querían apostar por la no linealidad, les atraía la idea de que el jugador tuviera mayor libertad. Sin embargo, la conclusión a la que llegaron fue que lo mejor para la masa, el público, es darles algo que sea fácilmente digerible. Si pones a un jugador casual en medio de una habitación y les dices, es de libre exploración, adelante, en realidad se confunden. Naughty Dog entendía que, si bien la industria se movía hacia la no linealidad, el éxito de Crash Bandicoot radicaba en no traicionar su esencia. El reto, entonces, era encontrar el equilibrio perfecto. Por un lado, debían mantener la fórmula que había hecho a Crash un éxito. Pero, por otro, necesitaban introducir cambios lo suficientemente significativos para que World no pareciera una simple expansión del juego anterior. Hacer una tercera entrega es un ejercicio delicado, los fans esperan algo familiar, pero también quieren algo nuevo que justifique su compra. Con un tiempo de desarrollo limitado, Naughty Dog sabía que no podía reinventar la rueda. En cambio, apostaron por expandir las mecánicas existentes y agregar nuevas formas de jugar sin perder la identidad de la saga. Naughty Dog creía que Crash Bandicoot 2 había alcanzado la perfección, pero cuando llegó el momento de desarrollar una secuela, surgió la gran pregunta, ¿cómo hacer que realmente valiera la pena? Además, tenían menos de 11 meses para lograrlo. La respuesta más sencilla habría sido simplemente crear más niveles del mismo tipo, pero el equipo quería ir más allá. Para Crash 3, Naughty Dog tenía claro que debía conservar la jugabilidad intuitiva que había convertido a la serie en un fenómeno global. Sin embargo, también querían abordar una de las principales críticas de Crash 2, la falta de variedad. Como dijo Bob Raffey, honestamente, creo que Crash 2 era más como un Crash 1.5. Por eso, en esta tercera entrega, siguieron su instinto y se dieron la oportunidad de probar ideas que en Crash 2 parecían demasiado arriesgadas. Así que, mientras la mayoría del equipo se tomaba un mes de descanso después de lanzar la versión estadounidense de Crash 2, y Andy, Dave y Jason trabajaban en la localización japonesa del juego, Naughty Dog encomendó a Dan Arey la tarea de escribir la historia de Crash 3.
Él comenzó desde cero, y según sus palabras, la idea de los viajes en el tiempo surgió de su propia fascinación por el concepto. Sin embargo, Andy Gavin también asegura que la idea fue suya, ya que tanto él como Jason Rubin eran grandes fanáticos de los viajes en el tiempo y querían algo un poco diferente para esta entrega. Independientemente de quién haya tenido la idea original, lo cierto es que a todos en Naughty Dog les encantó la idea. Los viajes en el tiempo no solo ofrecían una excusa perfecta para introducir nuevos escenarios y mecánicas, sino que también le daban al juego una identidad propia, diferenciándolo claramente de sus predecesores. Para aquellos que no estaban familiarizados con los juegos de Crash Bandicoot, distinguir entre Crash 1 y Crash 2 podía ser una tarea bastante complicada. Los entornos de ambos juegos eran muy similares. En World querían que cada nivel tuviera una identidad visual inconfundible. Si alguien veía una imagen del juego, debía reconocer al instante que pertenecía a Crash 3. Gracias a esta premisa, el equipo tuvo la libertad de diseñar niveles en entornos completamente nuevos y únicos, lo que ayudó a Naughty Dog a alejarse de los entornos repetitivos de los juegos anteriores. Ya no estaban limitados a densas junglas o laboratorios tecnológicos, ahora podían llevar a Crash a través del tiempo y el espacio, visitando civilizaciones antiguas, escenarios futuristas y paisajes icónicos de la historia. Así surgieron niveles ambientados en la prehistoria, en la civilización sumergida de la Atlántida, en antiguas ciudades árabes, en las carreteras americanas de los años 50, en Egipto y hasta en la Primera Guerra Mundial. El equipo aprovechó esta libertad creativa para plasmar sus lugares y épocas favoritas en el juego. Por ejemplo, los niveles medievales, la Gran Muralla China y los escenarios futuristas fueron diseñados para transmitir una sensación de amplitud, con cielos vastos y abiertos. En contraste, los niveles ambientados en el Caribe utilizaron efectos de reflexión en el agua para diferenciarse visualmente del resto. Este cambio también respondía a una necesidad de expansión global. Crash Bandicoot 2 había sido un éxito a nivel mundial, y Naughty Dog quería que World fuera aún más inclusivo con culturas y referencias de distintas partes del mundo. Esto no solo añadía variedad visual y jugable, sino que también hacía que el juego conectara con una audiencia más amplia. Para justificar este concepto desde un punto de vista narrativo, se crea una historia tan absurda como la de un dibujo animado. Algunas cosas pueden no tener coherencia, pero al final de cuentas, funcionan. El título mismo, World, hacía referencia a los portales temporales que Crash utilizaba para viajar entre épocas. Por cierto, internamente el juego era conocido simplemente como Crash 3. El título, World, fue creado posteriormente por el equipo de marketing. Para aportar aún más variedad, Naughty Dog jugó con diferentes condiciones climáticas y horarios del día dentro de cada escenario. Así, la icónica carrera en moto por la Ruta 66 se diseñó en 4 variantes, en un día soleado, en un atardecer vibrante, en una atmósfera nocturna y en plena oscuridad. Esta misma estrategia se aplicó en otros niveles, asegurando que cada recorrido tuviera su propio carácter y una identidad bien definida. La selección de estas ambientaciones no fue arbitraria. Todo surgía de ideas de mecánicas o situaciones divertidas que luego se transformaban en niveles completos. Por ejemplo, la idea de que Crash pudiera manejar una moto llevó al desarrollo de los niveles de la Ruta 66 en los Estados Unidos. Del mismo modo, se pensó que su hermana, Coco, también debía tener su propio medio de transporte, lo que dio origen al nivel en el que monta un tigre en la Gran Muralla China. Sin embargo, no todas las ideas lograron materializarse. Un nivel ambientado en Roma estuvo en consideración, pero nunca se concretó. De hecho, como se mencionó anteriormente en este video, se propuso que los niveles submarinos estuvieran inspirados en ruinas romanas, aunque finalmente esta idea fue descartada. Aún así, el combate contra Tiny Tiger en el Coliseo romano es un guiño a esa idea abandonada. También hubo bocetos de escenarios inspirados en el Japón feudal y la Edad de Piedra, realizados por Bob Raffey, aunque nunca pasaron de la fase conceptual. La jugabilidad de Crash 3 mantiene la esencia de su predecesor, pero con mejoras sustanciales. Ahora hay un énfasis aún mayor en los niveles en 3D y con una mayor variedad de enemigos. En comparación a las entregas anteriores, hay menos segmentos de desplazamiento lateral y más entornos en 3D.
Mark Cerny, quien diseñó gran parte de la jugabilidad de Crash 2, volvió con aún más experiencia en esta entrega. Junto a él, Dan Arey y Evan Wause aportaron nuevas ideas y enfoques frescos. Esta combinación de talento y aprendizaje llevó a Naughty Dog a intentar perfeccionar la fórmula y ofrecer una jugabilidad más rica y dinámica. Gracias a un nuevo motor de juego, Crash 3 es menos lineal que sus predecesores. Un ejemplo de esto se puede ver en los niveles ambientados en Arabia. En uno de ellos, un diamante amarillo es visible entre los edificios, pero para obtenerlo es necesario encontrar una entrada oculta dentro del mismo nivel. Esto da una sensación de gran escala, como si hubiera múltiples niveles en un mismo mapa. Otra mecánica de diseño interesante en estos niveles árabes es el uso de lonas para rebotar. Naughty Dog quería incorporar esta mecánica porque entendían que rebotar siempre ha sido una acción divertida. A los niños les encanta saltar en las camas, y siempre es divertido hacerlo. Además, se introdujo un cambio con respecto a Crash 2, en los niveles donde el personaje se cuelga de una reja, todos los enemigos debían evitarse, ya que no podías atacar a ninguno en particular. En Warp, han introducido enemigos con los que Crash podrá luchar mientras está colgado. El nivel Tomb Raider es otro ejemplo de innovación en el diseño de niveles. En este escenario ambientado en una tumba egipcia, el agua comienza a subir lentamente en ciertas secciones, inundando el camino. Si Crash no se mueve lo suficientemente rápido, quedará atrapado bajo el agua y se ahogará. Para evitarlo, el jugador debe calcular el tiempo de la subida y bajada del agua, moverse rápidamente, subirse a cajas de hierro y plataformas flotantes, y esquivar todo tipo de obstáculos y enemigos. Este tipo de nivel exige un enfoque más estratégico y pausado en comparación con otros niveles más acelerados, aportando aún más variedad a la experiencia del juego. En Crash 3, los icónicos niveles de persecución regresan con una nueva ambientación, la prehistoria. Esta vez, en lugar de ser perseguido por una roca gigante o un oso polar, Crash huye de un furioso Triceratops. Además del clásico desplazamiento hacia la pantalla, se incorporaron segmentos en 2D y secciones en las que el personaje avanza hacia el frente. Aunque estas persecuciones no reinventan completamente la fórmula de los juegos anteriores, sí añaden un elemento único en algunos niveles jurásicos, la posibilidad de montar a Baby T. Baby T es uno de los elementos más llamativos de esta entrega. Baby T permite moverte a mayor velocidad y a realizar saltos más largos. Perderás a Baby T si recibes daño, pero también te protegerá y evitará que mueras. El jugador tendrá la opción de decidir si lo monta o no. Sin embargo, su inclusión no altera significativamente el diseño de los niveles estándar. Solo un nivel secreto, muy bien oculto, dará acceso a una secuencia de plataformas en 2D donde se aprovecha completamente la mecánica de montarlo. Si bien los niveles prehistóricos, árabes, egipcios, medievales y futuristas siguen el esquema tradicional de los juegos anteriores, en Crash 3 estos representan un poco menos de la mitad del total de niveles. La mayor innovación de Crash 3, y la cual ocupan la mayor parte de los niveles, son los niveles de dispositivos para montar y criaturas para montar, distribuidos por todo el juego. Son como géneros distintos dentro de un mismo juego, lo que lo hace muy variado. En Crash 2 había 3 vehículos, el Jackboard, el Jackpack y el oso polar bebé, mientras que en World tendrán más jugabilidad con vehículos o monturas, como el T-Rex bebé mencionado anteriormente. Una de las grandes novedades es la exploración submarina. Aunque estos niveles siguen estando construidos en el motor principal del juego, presentan una jugabilidad diferente. Crash debe usar un equipo de respiración para sumergirse bajo el agua y explorar en un entorno 2D que le permite a Crash navegar de arriba a abajo, y no solo de izquierda a derecha. La ausencia de mecánicas de salto y la inercia propia del agua hacen que estos niveles se sientan distintos al resto del juego. Además, se introduce un vehículo submarino en forma de pez mecánico, equipado con torpedos que permiten eliminar enemigos y destruir corales que, de otro modo, serían indestructibles. Si eres golpeado, el sumergible se destruye, pero te protege de un ataque y evitará que recibas daño. Al igual que con Baby T, el jugador aún puede enfrentarse a los desafíos submarinos sin su ayuda, aunque sigue siendo necesario su uso para romper algunas cajas que están dentro de ciertos corales.
Otro de los grandes añadidos a la jugabilidad de Crash 3 son los niveles de moto, ambientados en las carreteras de los Estados Unidos de los años 50. En estos niveles, Crash cambia sus habituales plataformas por una Harley Davidson roja y compite en una carrera contra una pandilla de corredores que no se lo pondrán nada fácil. Estas carreras nacieron del amor de Naughty Dog por los hot rods y las motocicletas. Bob Raffey recuerda haber hecho bocetos de la moto porque él mismo era un motero y le encantaba dibujarla. Durante las carreras, el jugador comienza en la última posición y debe, poco a poco, abrirse camino hasta el primer lugar, aprovechando los impulsos de velocidad y las rampas repartidos en la ruta. El desafío no solo radica en adelantar a los rivales, sino también en superar los peligros del camino. La carretera está llena de precipicios, barricadas de tráfico, carros de policía y los propios hot rods, que son particularmente agresivos. Además, la mecánica clásica de recolectar cajas sigue presente, siendo necesaria para obtener la gema del nivel. Pero la mayor diferencia con los niveles tradicionales de Crash es que el cristal no se encuentra simplemente en el camino, esperando ser recogido. En estos niveles, solo se obtiene si el jugador cruza la meta en primer lugar. Estos niveles son bastante difíciles y no es raro que tengamos que reiniciarlos numerosas veces. Y antes de hablar de los restantes niveles de vehículo, es importante remarcar otra novedad de esta entrega, algunos niveles donde, en lugar de jugar como Crash, los jugadores por primera vez en la serie, tomaban el control de su pequeña hermana, Coco Bandicoot. Hasta ahora, la hermana de Crash había tenido una presencia limitada, pero en esta entrega, Naughty Dog decidió darle un papel mucho más relevante. Ella estará en la Warp Room, en la pantalla de pausa e incluso estará integrada en la historia junto con Crash. Su inclusión jugable no fue casualidad, Naughty Dog quería darles a las jugadoras un personaje con el que pudieran identificarse, lo que hizo que Crash 3 se convirtiera en uno de los títulos más populares entre el público femenino. Originalmente, Naughty Dog consideró permitir que los jugadores eligieran entre Crash y Coco en cualquier nivel, con movimientos y habilidades distintas para cada uno. Sin embargo, Andy Gavin rápidamente vio los problemas técnicos que esto traería. En sus propias palabras, si lo intentaban, sería mejor que me suicidara ahora mismo. La idea fue por lo tanto descartada. El problema era que los juegos de Crash estaban ajustados como relojes, pero esos relojes no estaban correctamente ensamblados. Siempre había algo que se rompía. El trabajo de Andy consistía en asegurarse de que todo permaneciera intacto, que no hubiera demasiados errores, que todo cupiera en la memoria y que todo funcionara correctamente. Era algo increíblemente difícil. Por lo tanto, si cada nivel tuviera dos personajes, entonces habría habido errores diferentes para los de Crash y los de Coco. Debido a los movimientos propios de Coco, podrían haber tenido problemas de colisión extraños que Crash no tendría de su parte, y por lo tanto habría sido necesario hacer el doble de pruebas. En su lugar, se decide que Coco evolucionará en sus propios niveles. Pero dado que no se puede crear una jugabilidad solo para ella, estas secuencias serán un poco diferentes dándole su propio sabor en el juego. En lugar de presentar desafíos de plataformas como los de Crash, Coco prefiere usar vehículos o montar a su adorable pequeño tigre llamado Pura, quien continúa con el éxito de los niveles de Jabalí y los de Polar de entregas anteriores. Sin embargo, Pura tiene la habilidad de sprintar indefinidamente, a diferencia de Polar, que solo podía sprintar por un momento y luego requería un breve tiempo de espera para volver a sprintar. Coco y Pura recorrerán la Gran Muralla China en plena construcción, por lo que habrá obstáculos basados en esta temática, como obreros, carretillas, material de construcción, dragones cometas y los clásicos agujeros, entre otras novedades. Por otro lado, tenemos los otros dos motores del juego con la introducción de los niveles de jet ski y biplano. Estos niveles llevan el concepto de los vehículos aún más lejos, apostando por un mundo más abierto, donde la cámara se abre, permitiendo mayor libertad de movimiento en todas las direcciones. El desafío para Naughty Dog era encontrar un equilibrio entre esta libertad y la esencia de Crash Bandicoot. No querían que estos segmentos se sintieran como juegos completamente distintos, sino como una evolución natural dentro de la aventura. Sintieron que era necesario mantener el estilo de juego rápido, basado en misiones y orientado hacia adelante de Crash, incluso en este nuevo contexto.
No querían hacer un simulador de vuelo, al igual que no querían hacer un simulador de motocicleta y no querían hacer un simulador de jet ski. Lo que querían hacer era un nivel de Crash. Naughty Dog no está haciendo un juego donde los jugadores se van y hacen algo completamente y totalmente no relacionado. Siempre hay un cristal en cada nivel. Siempre hay gemas de finalización de cajas en cada nivel. Y siempre hay una progresión a través de los niveles, independientemente del tipo de nivel que sea, de la misma manera que en los juegos anteriores de Crash. Así que estos niveles encajan en la jugabilidad general del mundo. Pero en términos de estilo estándar de niveles de Crash, ya no son de ese estilo. Un ejemplo claro de esto son los niveles de jet ski ambientados en el Caribe. Aquí, Coco Bandicoot toma el control de un jet ski y, a diferencia de otros niveles donde la cámara sigue un camino prefijado, en estos escenarios la cámara se mueve en 360 grados, brindando una sensación de mayor libertad. Sin embargo, la esencia de Crash sigue presente. Coco debe sortear trampas y enemigos, romper cajas y recolectar frutas Goomba mientras avanza hasta la meta. En su diseño fundamental, estos niveles siguen la misma lógica que cualquier otro en el juego, pero con una nueva capa de exploración. Al combinar elementos familiares con las nuevas mecánicas, pudieron agregar variedad a la jugabilidad sin sacrificar la consistencia del juego. Esto permite mantener una cierta coherencia en toda la aventura, aunque las diferentes fases de juego son lo más variadas posible. Mientras que el biplano de la Primera Guerra Mundial fue mucho más complicado de desarrollar porque era fundamentalmente diferente de gran parte del juego. Naughty Dog estaba pensando cómo integrar cajas en un nivel de avión. Y al final tuvieron un clic, colgar las cajas en globos. Además, en un nivel de Crash se trata de ver a tu enemigo, sabiendo que si no haces algo, tu enemigo te hará algo a ti. Así que tienes desafíos constantes. No necesitas vigilar los aviones cuando pasan detrás de ti porque no van a aparecer detrás de ti y golpearte de manera barata desde atrás. Van a salir frente a ti y te darán tiempo suficiente para dispararles antes de girar y dispararte. También puedes hacer acrobacias para esquivar las balas enemigas. Así que Naughty Dog intenta crear más una experiencia de arcade, una experiencia más amigable que un simulador. Para obtener el cristal en estos niveles, el objetivo no será recolectarlo como en los niveles convencionales, sino destruir todos los dirigibles o biplanos gigantes. No es muy difícil derribarlos, pero cuando vuelves y tratas de completar las cajas para obtener la gema del nivel, los asistentes de laboratorio con sus biplanos te van desgastando lentamente y las cajas están por todas partes, así que te encuentras en una situación en la que tienes que derribar los aviones, de lo contrario, ellos terminarán derribándote a ti. Existen 3 niveles de biplano en el juego. 2 de ellos siguen la estructura mencionada anteriormente, uno protagonizado por Coco y otro por Crash. El tercero, exclusivo de Crash, introduce una mecánica diferente, una carrera contra otros biplanos enemigos en la que tienes que pasar a través de los anillos flotantes y, al igual que en el nivel de la moto, hay que llegar en primer lugar para obtener una gema adicional, además de la que obtienes al destruir todas las cajas. Las 3 secuencias en avión se desarrollan en entornos visualmente distintos, uno tiene lugar bajo un sol brillante mientras volamos sobre exuberantes colinas verdes, el otro tiene lugar sobre llanuras nevadas y el último es una competición en medio del desierto. Antes de decidirse por los niveles de biplano, Naughty Dog consideró varias opciones alternativas, como niveles de snowboard o patineta, pero al final decidieron no hacerlo porque pensaron que los aviones serían más interesantes. También pensaron en incluir un hoverboard en los niveles futuristas, pero descartaron la idea porque en aquel momento los hoverboards y la tecnología flotante estaban en todas partes y querían evitar caer en una tendencia sobreexplotada. Por otra parte, los niveles de jefes fueron diseñados por Eric Iwasaki. En esta entrega, regresan villanos emblemáticos como Tiny Tiger, Engine y el mismísimo Dr. Cortex, pero también hacen su debut 3 nuevos antagonistas, Dingodile, el excéntrico Entropy y la malvada máscara Uka Uka. Cada uno de estos jefes presenta un estilo de combate distinto que, si bien conserva la esencia de las mecánicas de plataforma y acción de la serie, introduce desafíos únicos para cada batalla. En Crash 2, las batallas contra algunos de los jefes se basaban principalmente en resolver acertijos. Los jugadores tenían que descubrir patrones de ataque y atacar al jefe en un momento específico.
Sin embargo, en Crash 3, las batallas contra los jefes serán más directas y dinámicas. Esto significa que habrá menos énfasis en resolver acertijos y más en la acción y el combate directo, lo que resultará en enfrentamientos más intensos y rápidos. Una de las peleas más destacadas es la de Engine, quien es el único jefe al que se enfrenta Coco en esta entrega. Para esta batalla, Naughty Dog incorporó un nuevo vehículo, una nave espacial que, con la ayuda de Pura, Coco utiliza para enfrentarse a la gigantesca máquina de guerra de Engine en un épico combate en el espacio exterior. A diferencia del biplano, que permitía cierto grado de exploración libre en sus niveles, la nave espacial de Coco avanza automáticamente hacia el frente a través del interminable campo lunar, sin posibilidad de modificar su trayectoria, limitándose únicamente a los movimientos verticales, horizontales y diagonales. El combate es básicamente un juego de disparos al estilo shoot 'em up, donde la clave está en esquivar proyectiles y atacar puntos estratégicos del enemigo en el momento preciso. Por otro lado, regresando a los niveles típicos de Crash, algunas pequeñas innovaciones vienen a enriquecer la jugabilidad. La primera es la aparición de una nueva caja que cambia de contenido cada pocos segundos. Aunque inicialmente muestre una vida o una Kwaku, puede transformarse en una caja misteriosa o una caja común en el instante siguiente. Por lo tanto, hay que ser vigilante y preciso al golpearla. La complejidad radica en que cambia de forma cada vez más rápido y que, si se espera demasiado, se transforma en una caja indestructible. Incluso, algunas de estas cajas pueden llegar a convertirse en una caja TNT, lo que las convierte en una excelente adición para los rompecabezas de cajas. Sin embargo, la mayor evolución en la jugabilidad proviene de la expansión del repertorio de movimientos de Crash. Además de mantener las habilidades básicas de Crash Bandicoot 2, Naughty Dog añadió 5 super movimientos que se desbloquean progresivamente al derrotar a los jefes del juego. Al igual que su título anterior, se ha ampliado las opciones para enfrentarse a los enemigos y obstáculos, hay tantas formas de moverse en la pantalla, por lo que Naughty Dog probó tantas formas geniales como pudieron pensar. El primero es una mejora del planchazo, que amplía el radio de impacto, permitiendo destruir cajas en un área mayor en comparación con el planchazo normal. El segundo es el doble salto, que permite a Crash impulsarse una segunda vez en el aire tras alcanzar el punto más alto de su primer salto. Una habilidad clave para alcanzar secciones que antes eran inalcanzables. El tercer movimiento es una mejora del ataque giratorio, que extiende su duración, amplía su alcance y permite a Crash flotar brevemente en el aire. Mezclar el deslizamiento, el doble salto y el tornado mortal da lugar a situaciones interesantes y hace posible cruzar ciertos precipicios que hasta ahora eran imposibles de atravesar. El cuarto poder introduce una mecánica completamente nueva, una bazooka que permite eliminar enemigos a distancia. Naughty Dog quería que los jugadores experimentaran la satisfacción de derrotar fácilmente a los monstruos más difíciles. Además, la bazooka es especialmente útil para deshacerse de las cajas nitro molestas y resolver ciertos rompecabezas de cajas que las utilizan. Naughty Dog prestó atención al momento en que se introducen los nuevos poderes. Por ejemplo, cuando estás en el primer nivel del futuro que se encuentra en la cuarta sala, Crash aún no posee la bazooka, por lo que deberás pasar el nivel sin la ayuda de esta. Sin embargo, cuando ya estás en la quinta sala, ya poseerás la bazooka, por lo que en el segundo nivel del futuro tendrás la oportunidad de superar a los enemigos y nitros con esta. Esto hace que el jugador pueda superar los mismos monstruos y trampas de diferentes maneras. Por último, el quinto super movimiento está diseñado para las pruebas contrarreloj. Este poder incrementa considerablemente la velocidad de Crash y mejora la distancia de sus saltos, haciéndolo ideal para optimizar los tiempos en los desafíos de velocidad. Una vez adquiridos, estos movimientos permanecen disponibles durante toda la aventura, lo que incentiva a los jugadores a regresar a niveles anteriores para descubrir nuevas rutas, recolectar gemas ocultas o mejorar sus tiempos. A medida que avanzamos en la aventura, Crash se vuelve más fuerte y versátil, lo que influye directamente en la dificultad del juego, ya que la mayor parte del tiempo, estos no son de uso obligatorio para superar el diseño del nivel. Los supermovimientos están sobre todo ahí para dar variedad y hacer que la jugabilidad sea más divertida, no realmente para construir niveles más inventivos. Aún así,
Estos nuevos movimientos traen un poco de aire fresco a los jugadores de las 2 entregas anteriores, pero a su vez evitan que el juego sea frustrante o demasiado complicado para los novatos. De esta manera, Crash 3 logró atraer tanto a jugadores experimentados como a aquellos que nunca habían jugado un título de la franquicia. Naughty Dog estaba totalmente a favor de hacer los juegos más accesibles y de que más personas los jueguen. Por otra parte, la física del salto ha sido modificada nuevamente. La inercia del salto que estaba presente en Crash 1 ha regresado, aunque en esta ocasión es menos pronunciada. Al igual que en la primera entrega, la inercia del salto se puede cancelar presionando la dirección opuesta a la trayectoria del salto. Además, ahora es obligatorio mantener presionada alguna dirección para que el deslizamiento giro se desplace, de lo contrario, Crash se detendrá en seco. En los niveles de persecución, Aku Aku ya no está prohibido. Sin embargo, Crash aún puede ser derrotado por el elemento que lo persigue, el Triceratops, incluso si tienes a Aku Aku protegiéndote. Otra adición significativa es la inclusión de un contador de cajas en la interfaz, que muestra no solo la cantidad total de cajas que tiene el nivel en curso, sino también cuántas cajas han sido destruidas en ese nivel. Esta mejora permite a los jugadores hacer un seguimiento más claro de su progreso sin necesidad de esperar hasta el final del nivel. El ajuste dinámico de dificultad, introducido en Crash 2, también regresa en esta entrega. Su funcionamiento es similar al del juego anterior, pero con una mejora. Ahora, si un jugador sigue muriendo repetidamente después de recibir un Aku Aku nivel 1 mediante este sistema, se le otorgará un Aku Aku nivel 2 para facilitar el avance. Esta mecánica se basó en extensas pruebas realizadas con jugadores de todo el mundo en las entregas anteriores. Naughty Dog implementó este sistema con la intención de evitar la frustración y motivar a los jugadores a seguir intentándolo sin rendirse, haciendo que la experiencia de juego sea más accesible y satisfactoria para un público más amplio. A pesar de algunas diferencias, Crash 3 sigue el mismo esquema de progresión que su predecesor. La estructura del juego se basa en una serie de warp rooms, esta vez dispuestas una al lado de la otra en lugar de apilarse en varios pisos. Cada warp room contiene 5 niveles y un jefe. Una vez que se completan los 5 niveles de una habitación, Crash no puede volver a jugarlos hasta que derrote al jefe. Al derrotar al jefe, se desbloquea el acceso a la siguiente warp room, permitiendo al jugador continuar su aventura hasta completar los 25 niveles de la historia principal. Las Warp Rooms en Crash 3 estaban diseñadas según los periodos de tiempo que parecían interesantes. No podían estar seguros de qué niveles iban a aparecer en cada Warp Room porque el orden de los niveles se determinaría mediante pruebas de juego. Sabían que querían mostrar la nueva jugabilidad primero. Así que el nivel de la Gran Muralla China de Coco, el nivel submarino y el del Jet Ski iban a estar en la primera Warp Room seguro. Pero a su vez, no querían abrumar al jugador con demasiadas mecánicas nuevas al mismo tiempo. Por ejemplo, montar a Baby T es divertido, pero si aparece desde el primer nivel, los jugadores nuevos podrían sentirse confundidos. Por eso, ciertos elementos nuevos no se introducen hasta después de que el jugador entienda en el primer nivel que Crash es un juego de acción donde se evita monstruos y trampas para llegar al final. En realidad, querían que Baby T apareciera desde el nivel 4, que es el primer nivel ambientado en la era jurásica. Pero, tras considerar la curva de dificultad, decidieron retrasar su aparición a niveles posteriores. Por lo que el estilo de las Warp Rooms se basaba 100% en lo que se veía bien, sin una estricta correlación con los niveles que contenían. Esto explica por qué la tercera Warp Room tiene un estilo visual inspirado en la cultura china, a pesar de que ninguno de los niveles de esa sala transcurre en China, salvo una de las fases del enfrentamiento contra el jefe Entropy. Estaban haciendo un tema de viaje en el tiempo, así que tomaron las Warp Room que mejor se veían que Bob Raffey dibujó. Para aquellos que deseen extender la experiencia más allá de los créditos finales, el juego ofrece la posibilidad de buscar coleccionables adicionales y enfrentarse a desafíos aún mayores. Crash 3 mantiene su estructura clásica de recolección de objetos, ofreciendo distintos niveles de desafío. Cada nivel tiene 2 niveles de finalización. El primer nivel es la finalización básica, representada por la recolección de cristales, y el segundo nivel es la finalización de cajas, representada por las gemas. Obtener el cristal suele ser sencillo, ya que basta con completar el nivel, pero sirve como introducción al diseño del nivel.
Mientras que recolectar todas las cajas para obtener la gema es una experiencia de juego mucho más gratificante, ya que los jugadores se ven obligados a resolver acertijos, secretos y trucos en el juego. Puedes intentar romper todas las cajas la primera vez que pasa por el nivel, junto con recolectar el cristal. Si se pierde una o 3 cajas, entonces no has visto las cajas. Si se pierde 6 o más, entonces probablemente hay un camino oculto al que aún no tienes acceso. En la mayoría de los niveles, se puede obtener el cristal y la gema en una sola pasada. Los otros tipos de gemas, los encuentra durante el juego. Pero en Crash 3, los cristales y las gemas ya no serán suficientes para alcanzar el tan codiciado 100%. Naughty Dog decidió llevar el concepto de progresión un paso más allá, añadiendo un tercer nivel de finalización que representaría el mayor desafío del juego. Aunque no es obligatorio para terminar la historia, aquellos jugadores que buscan dominar completamente el título deberán enfrentarse a este reto adicional. El objetivo de Naughty Dog era aumentar la rejugabilidad y dar a los jugadores una razón más importante para volver al juego después de completarlo, para que obtuvieran más por su dinero y por su inversión. En Crash 2, ya existían ciertos niveles con un límite de tiempo en los que, si el jugador no llegaba a la meta dentro del tiempo establecido, no obtenía la gema. Esta mecánica les pareció divertida y quisieron expandirla en Crash 3. Así surgió una idea clave: ¿por qué no hacer que todos los niveles tuvieran un modo contrarreloj? Desde el inicio del desarrollo, decidieron integrar un sistema de pruebas contrarreloj representado por las reliquias, unos objetos con forma de ant metálico, un símbolo antiguo egipcio que representa el tiempo y la eternidad. Estas reliquias encajaban perfectamente con la temática de viajes en el tiempo y añadían una nueva capa de desafío, ajustada individualmente al nivel de dificultad de cada jugador. En este modo, el jugador debía completar cada nivel lo más rápido posible, compitiendo contra sí mismo, contra amigos o familiares, e incluso contra tiempos preestablecidos por el juego. Además, los tiempos podían guardarse en la tarjeta de memoria, lo que motiva a los jugadores a seguir mejorando sus marcas. Este tiempo se mantiene en cualquiera de los 4 bloques de guardado del juego para mostrar exactamente qué tan bien lo has hecho en relación con las otras partidas del archivo de guardado. Este nuevo modo resaltaba aún más los encantos del diseño de Crash Bandicoot, que siempre se concibió como un juego de acción donde el frenetismo era algo esencial. Ahora, cada nivel tenía un valor de repetición mucho mayor y completar Crash Bandicoot 3 al 100% tomaba más del doble de tiempo que su predecesor. Esto no solo aumentaba la longevidad del juego, sino que también transformaba el clásico estilo de juego de Crash de conquista y sigue, a uno que ofrece una experiencia casi infinita para aquellos que buscaban superar sus propios récords o los de los demás una y otra vez. Si bien en una partida normal un jugador podía repetir un nivel 2 o 3 veces, con el modo contrarreloj terminaba jugándolo cientos de veces para mejorar sus tiempos. Aquellos que se propusieran obtener las mejores marcas en cada nivel podían invertir decenas e incluso cientos de horas en perfeccionar sus habilidades. La sensación de logro al superar un tiempo récord se convertía en una motivación constante, haciendo que Crash 3 se sintiera siempre fresco y desafiante, incluso tras haberlo terminado. Tras obtener el cristal de un nivel, se desbloquea las pruebas contrarreloj. Este modo transforma por completo la experiencia de juego, obligando a los jugadores a recorrer los niveles con una mentalidad diferente, centrada en la velocidad y la precisión. Una vez activado el cronómetro al inicio de un nivel, todo cambia. La fruta Bumpa y cualquier Aku Aku que el jugador tenga desaparecen, asegurando que todos enfrenten el reto en igualdad de condiciones. Todas las cajas misteriosas, de rebote, de punto de control y cambiantes se transforman en cajas comunes. Mientras que las cajas Nitro, TNT, reforzadas y las de Aku Aku siguen conservando su forma. Además, ciertas cajas pueden convertirse en cajas de Aku Aku o en unas nuevas cajas que debutan en esta entrega, las cajas de tiempo, las cuales detienen el cronómetro por 1, 2 o 3 segundos, según lo indicado en la caja. Las cajas de vida siempre se convierten en cajas de tiempo de 3 segundos. Los obstáculos del nivel se vuelven peligros aún más estratégicos y, debido a la falta de puntos de control, cada intento debe ser perfecto. Si Crash muere, deberá reiniciar el nivel desde el principio.
El objetivo es superar los tiempos preestablecidos para obtener una de las 3 reliquias disponibles, zafiro, oro y platino, cada una más difícil que la anterior. Para definir los tiempos de la reliquia de platino, Naughty Dog estableció un método preciso. Tomaban el mejor tiempo conseguido por un probador de Sony, el mejor tiempo registrado por un periodista de videojuegos y el mejor tiempo logrado por un desarrollador de Naughty Dog. Promediaban esos valores, asegurándose de que realmente fuera posible, y ese era el tiempo que tendrías que superar para obtener una reliquia de platino. De esta manera, obtener una reliquia de platino se convertía en un verdadero desafío, reservado para los jugadores más dedicados y habilidosos. A pesar de su dificultad, este modo no es obligatorio para completar el juego al 100%. Para alcanzar el máximo porcentaje, basta con conseguir todas las reliquias de oro. Para aquellos jugadores que buscan un desafío incluso más exigente que las reliquias de platino, Naughty Dog ha dejado un reto oculto dentro de los créditos finales. En esta sección, se comparten los mejores tiempos conseguidos por los desarrolladores de Naughty Dog y los testers de Sony. Superar estos tiempos se convierte en una auténtica insignia de prestigio, reservada solo para los jugadores más dedicados y habilidosos. El proceso de prueba y ajuste de los tiempos fue una lección invaluable para Naughty Dog. Observar a los testers jugar reveló estrategias inesperadas que reducían radicalmente los tiempos en ciertos niveles. Un caso emblemático ocurrió en el primer nivel de motocicleta, donde un probador descubrió una técnica que le permitía reducir su tiempo en 4 segundos, una mejora impresionante considerando que los otros probadores estaban obteniendo tiempos dentro de centésimas de segundo entre sí. Su técnica consistía en mantener el turbo activado durante toda la carrera, algo que Naughty Dog no había previsto. Así que lo que antes pensaban que solo se podía mejorar en 0.3 o 0.03 segundos, de repente se volvió totalmente irrelevante, porque a alguien se le ocurrió algo nuevo y el tiempo bajó. Otra estrategia surgida en las pruebas consistió en utilizar la bazooka para activar el cronómetro desde la distancia. Esto permitía al jugador avanzar algunos metros antes de que el tiempo comenzara a contar. Por lo que esto ha ayudado a Naughty Dog a buscar atajos. Siempre hay un ángulo. Solo porque el juego funcione de una manera para Naughty Dog no significa que un probador o jugador no encontrará un atajo que cambie todo el equilibrio del juego. De hecho, se les pide a los probadores que intenten hacer trampa. Así, se cubren todas las posibles formas en las que se podría jugar el juego. Para obtener un buen tiempo en el modo contrarreloj, lo primero es conocer el nivel a fondo. Es recomendable recorrerlo sin prisas en un primer intento, familiarizándose con su diseño, los obstáculos y posibles estrategias. Tal vez el jugador ya tenga algunas tácticas en mente por experiencias previas al recolectar cristales y gemas, pero si no, deberá experimentar y afinar su ruta ideal. Una vez que el jugador haya establecido un buen tiempo, sigue perfeccionando esa estrategia hasta que sienta que ha alcanzado su mejor desempeño. Durante el proceso de optimización, el jugador se dará cuenta de pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que alguien descubra una forma más rápida de completarlo, lo que puede motivar al jugador a intentar nuevamente y encontrar una mejor ruta. Pero en fin, la dedicación y la exploración constante llevan a los jugadores a descubrir nuevas formas de mejorar sus tiempos, muchas veces incluso más allá de lo que los propios desarrolladores habían previsto. Es recomendable intentar los desafíos de contrarreloj después de derrotar a Cortex, ya que obtendrás los zapatos de velocidad, los cuales te ayudarán a conseguir las reliquias de forma mucho más sencilla. Además, obtener 3 máscaras Aku Aku siempre que sea posible es clave, ya que la invencibilidad no solo te protege, sino que también aumenta tu velocidad y desactiva las trampas del nivel. Una vez que obtienes 5 reliquias, aparece una plataforma en medio de la Warp Room, la cual te lleva a una sala oculta con niveles adicionales. Por cada 5 reliquias que consigas, se desbloquea el acceso a un nuevo nivel secreto dentro de esta sala. Entre ellos, 2 son extensiones secretas de niveles ya recorridos, mientras que los otros 3 son completamente nuevos. Además, regresan los caminos alternos clásicos, como las rutas de gemas y las rutas de la muerte, añadiendo aún más profundidad a la exploración. El equipo de Naughty Dog trabajó sin descanso para completar el juego. A pesar de las recomendaciones de Jason sobre la importancia de dormir y de no hacer noches en vela para mantener la productividad,
la carga de trabajo a menudo obligaba al equipo a seguir adelante sin descanso. La presión de los plazos fue tan alta que 2 niveles quedaron inacabados poco antes de la entrega final. Inicialmente, Jason decidió eliminarlos del juego, pero Bob Raffey, Steven White y otros miembros del equipo tomaron la iniciativa de continuar trabajando hasta altas horas de la noche para completarlos. Sin embargo, si los incluían tal cual, Jason se daría cuenta, así que los convirtieron en niveles secretos. Uno de ellos es Hot Coco, una fase de jet ski ambientada en un volcán. A diferencia de otros niveles de jet ski, Hot Coco no tiene un camino lineal. En su lugar, es un área abierta donde los jugadores tienen total libertad para ir donde quieran y romper las cajas distribuidas por todo el nivel. El portal de salida se encuentra al inicio del nivel, pero está custodiado por una línea de cajas nitro, por lo que es necesario encontrar y detonar el detonador de nitros para completarlo. Para acceder a Hot Coco, el jugador debe chocar contra un cartel con un alienígena en el nivel de motocicleta Road Crash, lo que lo transportará automáticamente al nivel secreto. El otro nivel secreto es Ege Pushrax, un nivel jurásico en 2D lleno de frutas Goomba, pero sin cajas, protagonizado por Baby T. Debido a la falta de cajas, la gema simplemente estará esperando al final del nivel. Esta es la única etapa donde el cronómetro no eliminará las Goombas del nivel. Para acceder, el jugador debe ser atrapado por un pterosaurio en la ruta de gema de Dynamite. En lugar de perder una vida, Crash será transportado automáticamente a Ege Pushrax. Con todas estas rutas alternas y niveles ocultos, hace que Crash 3 tenga mucho más énfasis en los secretos que sus predecesores. Las animaciones juegan un papel fundamental en hacer que la experiencia de juego sea más divertida y memorable. Incluso cuando los jugadores cometen errores, las animaciones de muerte y fallos están diseñadas para ser tan graciosas que ayudan a disminuir la frustración, suavizando el impacto de perder una vida. Naughty Dog quería que incluso fallar fuera divertido, y lo lograron a través de escenas cómicas y exageradas. Como muchas de las animaciones de Crash 2 seguían siendo apropiadas, el equipo decidió enfocarse en agregar nuevas. De hecho, cada manera en la que Crash puede perder una vida cuenta con una animación única creada por Jason Rubin. En comparación con el juego anterior, hay varias veces más animaciones de muerte, inactividad y movimiento, lo que contribuye a darle más personalidad al personaje. Algunas de estas animaciones, como cuando Crash es cortado en 2 por una espada y su mitad inferior huye sin él, pueden parecer impactantes en concepto, pero funcionan porque no son realistas. No hay sangre ni elementos perturbadores, solo un humor slapstick que encaja perfectamente con el tono del juego. Estas animaciones han sido tan populares entre los jugadores que muchos provocan errores a propósito solo para verlas. En Crash 3 se apuesta por una narrativa un poco más elaborada. A diferencia de las entregas anteriores, en esta ocasión cada jefe posee su propio momento estelar, otorgándole pequeños diálogos de vez en cuando al ingresar a un portal, complementados con diálogos de presentación y despedida al enfrentarnos a él. Debido a esto, el repertorio de actores de voz se ha ampliado, bajo la coordinación y supervisión de Christine Haas, quien asume el rol de productora de voz. Como no podía faltar, la voz de Brandon O'Brien regresaría para el personaje de Crash. No obstante, en este caso se reutilizarían las mismas expresiones de Crash del primer juego. Por otro lado, retomaría a Engine con nuevos diálogos de voz. So, Crash Bandicoot, we meet again. Uka Uka and Dr. Cortex want me to teach you a lesson. Well, I've made a few modifications to my mechanics since our last encounter. So back off or be deleted. La mayor novedad, sin embargo, es la de Tiny Tiger. Crash, Coco, store the pretty crystals. Tiny, take them back in Gladiator Arena. A diferencia de la entrega anterior, en la que solo emitía gruñidos, ahora el personaje cuenta con diálogos completos. Brendan O'Brien explicó que su intención era que la voz de Tiny Tiger sonara como el monstruo de Frankenstein, aterradora,
pero algo tonta, una mezcla entre lo infantil y lo amenazante, como si el personaje, pese a su peligrosidad, se maravillara ante la belleza de unas flores. Su intención era lograr una voz que combinara la inocencia de un niño con un toque intimidante, pero la versión final de la voz resultó distinta a lo que él esperaba, ya que se empleó un software para modular el tono a uno más grave. Y, claro está, sus clásicos rugidos también regresarían en esta entrega. También, Clancy Brown regresa para volver a dar vida al Dr. Neo Cortex. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry, full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchman. I should be rather upset, shouldn't I? Según él, la voz de Cortex está inspirada en los villanos que ha visto en la televisión y el cine, así como en los clásicos científicos locos, como el Dr. Smith de Lost in Space, una amalgama de genios malvados. Además, también se encargó de interpretar a Cortex en su versión de bebé. Give me the mask! With it I shall take over the world! Come on! Pero su participación no termina ahí, ya que en esta entrega también presta su voz a Uka Uka, el gemelo malvado de Aku Aku. And in fact, we're furious! But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy! Now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you! Su interpretación del personaje es profunda, rasposa y amenazante, casi como la voz de un demonio. Otro cambio significativo es la ausencia de voz para Coco Bandicoot. En Crash 2, Coco tenía diálogos, pero en esta entrega no emite ningún sonido, ni siquiera expresiones menores cuando el jugador la controla. En contraste, Crash mantiene su repertorio de expresiones de voz cuando juegas con él. Según Rob Tades, dice que la mujer que hizo la voz original de Coco en Crash 2 resultó ser muy extraña. Era su primer trabajo como actriz de voz, y desde el comienzo se notaba que estaba desesperada por atención y reconocimiento. Con el tiempo, su comportamiento se tornó intrusivo, llegando incluso a acosar a Jason con llamadas insistentes en busca de más oportunidades laborales. Con el paso de los meses, la situación se volvió aún más surrealista. Un día, mientras Rob veía el noticiero matutino, se difundía una transmisión en vivo desde una gasolinera en Hollywood. Para su sorpresa, la actriz apareció en pantalla corriendo hacia la cámara y afirmando que ella era la voz de Coco. La situación alcanzó tal punto que Jason decidió no invitarla al lanzamiento del juego, lo que marcó el fin de su colaboración en futuros proyectos. No hay ninguna respuesta oficial sobre la ausencia de voz de Coco en Crash 3. Quizás se deba a la mala experiencia con la actriz de Coco, o tal vez no hubo tiempo para encontrar una sustituta, o simplemente la narrativa del juego no requería que Coco hablara, por lo que optaron por ahorrar en la contratación de una nueva voz, ni siquiera para grabar algunas expresiones. Para completar el reparto de voces en Crash 3, Naughty Dog incorporó nuevos actores para los personajes faltantes. Uno de los más destacados fue Mal Winkler, quien asumió el papel de Aku Aku. Crash, Coco, remember, it is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of Uka Uka, my children. He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Su interpretación le otorgó al personaje una voz inconfundible, cargada de sabiduría y protección. La decisión de darle voz a Aku Aku en esta entrega no fue casualidad. En las versiones japonesas de los juegos anteriores, el personaje ya daba instrucciones, e incluso en Crash 2 su voz fue doblada. Si los occidentales encontraron extraño que de repente tuviera el don del habla en las cinemáticas de Crash 3, eso no sorprendió a nadie en Japón. Michael Ensign se encargó de interpretar a Entropy, el maestro del tiempo. Well, haven't we gotten far for a pair of fuzzy marsupials? I am Dr. Nefarious Tropy, master of time and creator of the very time twister machine you see before you.
Uka Uka and Dr. Cortex have sent me to end this little charade, so you won't be leaving my area with the crystals. I swear it. Su voz, fría y calculadora, lograba transmitir una sensación de inquietud en cada uno de sus diálogos, reforzando su personalidad meticulosa y amenazante. Por su parte, William Hodkins dio vida a Dingodile, un enemigo imponente cuya combinación de ferocidad y humor se reflejaba en su interpretación. Good day, mates. Dingodile's the name, and Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystals to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast yous. Su marcado acento australiano y tono robusto aportaron aún más carácter al personaje. Además, Dee Bradley Baker hizo el gruñido del asistente de laboratorio como un caballero, mientras que Peter Cogneil hizo el sonido del asistente de laboratorio como una ola. Ambos efectos sonoros fueron probablemente tomados de alguna biblioteca de audio, al igual que las voces de los otros asistentes de laboratorio, que también parecen haber sido extraídas de alguna biblioteca de sonido. No hay información acerca de estos actores relacionada con las interpretaciones de estos personajes. Tampoco hay nada nuevo que decir sobre los efectos de sonido con respecto a lo que ya vimos en videos anteriores. Así que, pasemos directamente a hablar de la música de Crash 3. Pocas cosas cambiaron en la música de Crash 3 en comparación con la entrega anterior. A pesar de que Dave Baggett dejó Naughty Dog después de finalizar Crash 2, continuó siendo el productor musical de Crash 3 y mantuvo su rol como enlace entre Josh Mansell y el estudio. Su proceso de trabajo permaneció intacto, enfrentándose a las mismas limitaciones técnicas para integrar la música al sistema de fragmentos del CD diseñado por Andy Gavin. Una de las principales restricciones era que, la mayoría del tiempo, solo podía utilizar una nota a la vez por instrumento. Construir acordes resultaba problemático, ya que la fidelidad del sonido de cada instrumento era relativamente baja y tendía a volverse confusa si se utilizaban múltiples notas simultáneamente. Sin embargo, existían excepciones, las percusiones con mazo y algunos otros instrumentos de sonido corto podían soportar acordes de 2 notas sin perder claridad. Una vez más, poder contar con la ayuda de Dave Baggett le ayudó a Josh a superar estas limitaciones técnicas. Crash 3 conservó la musicalidad característica de su predecesor, y Josh continuó impregnando su estilo personal en la banda sonora. Su forma de proceder no ha cambiado, continúa marcando el ritmo de sus composiciones en función de la intensidad del gameplay, adaptando la música a la acción en pantalla. En esta entrega, la variedad de niveles aumentó considerablemente, ya que la historia giraba en torno a una máquina del tiempo que permitía viajar a diferentes épocas y lugares exóticos. Cada nuevo escenario ofrecía un estímulo visual tan rico que la inspiración surgía de manera natural. Cuanto más lograba que la banda sonora reflejara la ambientación del nivel, más satisfechos estaban en Naughty Dog. Para Josh, la clave de su trabajo siempre fue encontrar armonía entre la música, la estética y la jugabilidad. Sus instintos para fusionar sonido e imagen solían ser certeros, aunque no siempre. La diversidad de épocas y regiones históricas representó tanto una oportunidad creativa como un desafío. Debía explorar géneros musicales específicos sin caer en el cliché, manteniendo al mismo tiempo la identidad sonora de la saga. En algunos casos, esto derivó en elecciones musicales estereotipadas. Por ejemplo, al componer el tema del nivel ambientado en la Gran Muralla China, optó por incluir un sonido chino con instrumentos característicos. Josh menciona que se imagina que se sentiría muy avergonzado si un nativo chino la escuchara y lo acusara de apropiación cultural. Aún así, su intención nunca fue irrespetuosa, simplemente buscó capturar la esencia del lugar de manera auténtica y acorde con el tono del juego.
por lo que evitar los clichés fue un verdadero desafío para Josh. Su solución fue utilizar instrumentos que eran culturalmente apropiados y ajustar ciertas escalas musicales para reflejar los entornos, todo mientras mantenía el estilo característico de Crash. Una vez más, esto es característico de su manera de componer, los instrumentos utilizados por Josh Mansour son muy numerosos. Entre los instrumentos empleados podemos encontrar el mijuis, una flauta de caña de doble tubo popular en los países árabes, el saz, un laúd de mástil largo originario de Turquía, el oud, otro laúd, esta vez de mástil corto, utilizado en los países árabes y Grecia, el eru, un instrumento chino de 2 cuerdas con más de 1000 años de antigüedad, que se toca con arco, el safun, una flauta hawaiana creada en los años 70, conocida como el saxofón de bolsillo, en referencia a sus sonoridades extremadamente cercanas a las de este instrumento de jazz, y una gran variedad de percusiones que complementaban la riqueza rítmica del juego. Esta diversidad instrumental permitió a Mansell explorar nuevos enfoques y adaptarse a la variedad de ambientes del juego sin perder la esencia de Crash Bandicoot. Además, en esta entrega, Coco Bandicoot se convirtió en un personaje jugable por primera vez. Aunque sus temas musicales se inspiran en los escenarios donde aparece, como la Gran Muralla China, Mansell también buscó caracterizarla a través de sus composiciones. En su visión, Coco tenía una personalidad más centrada y menos caótica que Crash, por lo que sus temas son menos frenéticos pero igualmente divertidos y distintivos. Luego, el tema principal cambia una vez más, aunque sigue ciertos patrones del tema principal de Crash 1 para mantener una continuidad melódica. Sin embargo, esta vez el tema principal de Crash 3 quedará inevitablemente grabado en la memoria de los jugadores, ya que, por alguna razón, se convirtió en el tema principal general de la serie Crash Bandicoot, incluso reemplazando el tema de Crash 1, al ser remixado en múltiples juegos posteriores a Crash 3 para ser usado como su tema principal. De hecho, a diferencia de las entregas anteriores, en esta ocasión el tema principal fue integrado en varios momentos del juego, creando variaciones o remixes del tema principal para la Workroom. Así como en todos los niveles de bonificación. Esta decisión fue tomada en conjunto entre Josh Mansell y Naughty Dog, en un esfuerzo por dotar al juego de un enfoque más temático. En Crash 1 y 2, el tema principal se finalizó en las últimas etapas de desarrollo, por lo que no hubo oportunidad de incorporarlo en el resto de la banda sonora. El tema principal no era la única canción que se repetía a lo largo del juego. Todas las rutas alternas ahora compartían la misma melodía,
se usaban instrumentos acordes a la temática del nivel para mantener coherencia. Esto también se aplicó a los temas de los niveles de bonificación. Según Josh Mansell, hubo dos razones detrás de esta decisión. La primera fue que las secciones de bonificación y las rutas alternas formaban parte del mismo escenario, por lo que era lógico mantener una continuidad musical. La segunda fue una limitación técnica. Debido al sistema de fragmentos del CD, no había suficiente memoria para cargar un nuevo conjunto de instrumentos distinto al ya utilizado en el nivel principal, por lo que simplemente no había otra opción. Esta estrategia de compartir la misma melodía hizo que Crash 3 fuera más temático en comparación a Crash 2, aunque, eso sí, fue mucho menos variado. Una vez aprobados los temas principales, no fue complicado para Josh asignarles los instrumentos adecuados para cada nivel y hacerlo funcionar. No fue tan complicado como en Crash 2, donde cada entorno tenía sus propios temas para los bonus y rutas alternas basados en el tema del nivel principal. Algo a destacar es que la canción de las rutas alternas comenzaba con un patrón de batería que indicaba que estabas en una ruta peligrosa. Además, Naughty Dog planeaba incluir rutas de la muerte en todos los niveles, pero se quedaron sin tiempo para implementarlas. Sin embargo, Josh Mansell había compuesto variaciones para la mayoría de los niveles, incluyendo los niveles bajo el agua, de jet ski, de moto y de biplano, asumiendo que serían utilizadas. Como curiosidad, Josh nunca escribió un tema de ruta alterna para los niveles medievales, pero dice que habría sonado muy parecido al tema de la ruta de la muerte de Mad Bombers, aunque sin el efecto de sonido del viento, ya que esencialmente usa los mismos instrumentos que el nivel medieval. Y hablando de Mad Bombers, Josh menciona que su tema fue realmente difícil de conseguir para que fuera militarista y divertido a la vez, lo cual fue algo raro. Por supuesto, el tema de Bye Bye Blimps es una variación un poco más coco, solo por llamarlo de alguna forma, del tema de Mad Bombers, siendo ligeramente más alegre que el de Mad Bombers. En contraste, el tema de Reigns of Power es completamente distinto a los dos temas anteriores. Lo que hace que cada nivel de biplano tuviera su propia identidad musical, algo que no ocurría con otros tipos de niveles que compartían melodías dentro de la misma temática. La música de los niveles ambientados en el mundo árabe fue una de las composiciones más experimentales de Josh Mansell.
Para estos temas, utilizó un compás no convencional, siendo la única melodía de toda la saga que no estaba en el habitual tiempo de 4/4, sino en una medida poco común, posiblemente 10/4. Siempre sintió una gran atracción por ese tipo de música y quería que sonara auténtica, a pesar de ser un hombre blanco de Michigan y sentir que sus raíces no le permitían captar completamente la esencia étnica. Josh admite que no cree que ninguna de sus composiciones sea pura, pero en este tema hizo un esfuerzo especial para que la música resultara genuina. El proceso de composición de estos temas fue particularmente divertido para Josh, ya que le permitió experimentar con ritmos y sonoridades que rara vez había explorado en otros proyectos, pero que en Crash 3 se volvió esencial para capturar el espíritu de la música árabe. Luego tenemos los temas del futuro que suenan claramente como descendiente de la idea de Heavy Machinery, con una vibra similar. Estos niveles transmiten una sensación tecnológica y de ciencia ficción, con una estética que recuerda a la ciudad distópica de Blade Runner, aunque con un tono menos oscuro. Todo está pensado para sonar muy tecnológico. Para lograr este sonido, Josh observó la dirección artística de los escenarios y seleccionó instrumentos que reflejaran esa ambientación. Una vez más, la influencia de Kraftwerk se siente en varios compases de la música. Podrías pensar que estás escuchando canciones menos conocidas de Kraftwerk, imitaciones de la electrónica de los 80, que parodian y rinden homenaje a los pioneros del género. El tema de los niveles del futuro también está influenciado por Prince, quien compuso la banda sonora de la película Batman de 1989, que incluye una canción llamada The Future. El soundtrack que estás escuchando en este momento fue el primer intento de Josh para componer la música de los niveles submarinos. Sin embargo, esta canción terminó utilizándose como tema de introducción en algunas versiones demo del juego, como la incluida en el primer título de Spyro the Dragon. También tuvo una presencia notable en las primeras compilaciones del juego, donde se utilizó como placeholder, sonaba en el menú principal, en el workroom y en el antiguo nivel futurista, además de haber sido la pista de fondo en el sitio web oficial de Crash Bandicoot 3 de PlayStation. Esta composición no terminó en los niveles submarinos por una razón clara, era demasiado acuosa y suave para la música del juego. La versión final terminó siendo mucho más misteriosa y atmosférica, logrando transmitir la sensación de estar explorando las profundidades del océano con un tono más enigmático y desafiante. Crash 3 también trajo consigo una novedad importante en el ámbito musical. Por primera vez, se compusieron temas exclusivos para las cinemáticas del juego. Estas piezas fueron diseñadas con un propósito más narrativo, buscando reforzar la ambientación de cada escena y darle mayor peso a los momentos clave de la cinemática. A diferencia de los temas de los niveles, estas composiciones eran más sutiles, centradas en generar emociones específicas y en sumergir al jugador en las escenas. El tema de Cortex en Crash 3 es otra de las piezas más icónicas del juego.
A lo largo de la serie, la música de Cortex ha evolucionado, pero siempre ha mantenido ciertos elementos reconocibles. Josh intentó trasladar ideas musicales de un juego a otro, asegurándose de que las nuevas entregas conservaran detalles melódicos que remitiesen a los títulos anteriores. Como resultado, en cada Crash Bandicoot es posible encontrar fragmentos de los temas previos de Cortex, ya sea de forma directa, reinterpretada o en un remix, lo que permitía conectar las distintas entregas de manera natural. Un elemento distintivo del tema de Cortex es el bajo Moog con filtro, que se integra perfectamente en la composición y refuerza la conexión con las anteriores entregas. También se destacan los característicos sonidos de guitarra que aportan agresividad y dramatismo a la pieza. Además, Josh señala que es un gran fan de Metallica y que, al escuchar los temas de Cortex, se pueden percibir influencias de la banda. Estas influencias se notan en la batería, con patrones similares a los de Lars Ulrich y el uso del doble bombo, algo muy característico en el metal. Engine, al ser un personaje que regresó de Crash 2, tuvo una evolución en su tema musical dentro de Crash 3. Al igual que con el tema de Cortex, la intención era mejorar su versión anterior y contribuir a la consolidación del universo sonoro de la serie. Sin embargo, hubo una excepción en este enfoque, el tema de Tiny Tiger. A pesar de también ser un personaje que regresó de Crash 2, en su caso, la música fue reinterpretada según el entorno en el que se encontraba en Crash 3, es decir, el Coliseo de la antigua Roma. El tema de Entropy fue claramente influenciada por la música techno. En lugar de usar secuencias repetitivas o loops completos de batería, se extrajeron fragmentos específicos de loop para acompañar la pieza. Un detalle interesante es que el gran diapasón que Entropy utiliza en su batalla tuvo un impacto en la forma en que Josh estructuró el ritmo de su tema. Al observar cómo el diapasón golpeaba el suelo y temblaba, Josh decidió incorporar esa sensación en la música. Incluso imaginó que tal vez, una de cada 18 veces que se reproduzca, el golpe del diapasón podría sincronizarse perfectamente con la percusión, generando un efecto visual bastante genial. Otra particularidad del tema de Entropy es que fue una de las pocas ocasiones en que Josh aplicó efectos específicos, aparte de la reverberación, a un instrumento, ya que sabía que todos los sonidos se reducirían a muestras de una sola nota. Por alguna razón, quiso usar un instrumento de percusión con mazos que sonara artificial y extraño. Para ello, utilizó una unidad de efectos Bose 50, explorando varios presets hasta encontrar uno con una cualidad metálica inusual, lo que le dio al xilófono su sonido característico.
Josh Mansell tiene dos temas favoritos dentro de la banda sonora de Crash Bandicoot. El primero de ellos es Hog Wild, por un tema meramente personal, ya que ese tema que le dio la aceptación de todos y también le dio la seguridad de que estaba en el camino correcto y que no lo iban a despedir. El segundo es el tema de Dingodile. A Josh le gustaba especialmente componer para las rondas de jefes, ya que podía adentrarse en piezas más temáticas e intensas, donde podía reflejar no solo la peligrosidad del enemigo, sino también su personalidad. Entre todas, la de Dingodile es su favorita. Curiosamente, cuando Josh escucha el tema de Dingodile, siente una profunda nostalgia, aunque no recuerda con exactitud haberlo compuesto. Sin embargo, al volverla a oír, se da cuenta de que representa perfectamente el tipo de música que quería crear para la saga Crash Bandicoot, cumple con todas sus expectativas. Es una pieza que, en su opinión, logra el equilibrio perfecto entre energía, excentricidad y elementos inusuales, como el uso del didgeridoo. Para Josh, lo que hace especial a este tema es su sensación orgánica, diferente a otros dentro del juego. No está seguro si es por el uso del saxofón o por algún otro elemento, pero el resultado final le recuerda a una banda de rock tocando en vivo. La pieza tiene un toque especial, una vibra que simplemente se siente bien, algo completamente fuera de lo común. Es un tema al que Mansell siempre regresa cuando quiere revivir esa energía. Desafortunadamente, la batalla contra Dingodile no es especialmente difícil, lo que significa que muchos jugadores no llegan a escuchar el tema en su totalidad. Sin embargo, para quienes se detienen a apreciarlo, representa uno de los puntos más destacados de la banda sonora del juego. En conclusión, el trabajo de Josh Mansell en Crash Bandicoot 3 demuestra, una vez más, su capacidad para fusionar estilos, capturar la esencia de cada personaje y entorno, y mantener un sonido que sigue siendo inconfundiblemente Crash Bandicoot. Cuando Naughty Dog estaba desarrollando la versión estadounidense de Crash Bandicoot 3, se implementaron las características necesarias para que se pudiera adaptar fácilmente a otros formatos regionales. Para lograrlo, ampliaron las capacidades del lenguaje Goal, permitiendo que la conversión del tiempo y la velocidad de fotogramas de los personajes hacia la versión PAL fuera casi automática. Como siempre, en la versión europea del juego, se realizaron diversas modificaciones para ajustarse a los televisores analógicos de la región. La resolución del video se incrementó de 512 x 240 a 512 x 256 y se reajustó por completo el tiempo y la velocidad de fotogramas, reduciéndose de 30 fps a 25 fps para coincidir con la frecuencia de 50 Hz de los televisores europeos, en contraste con los 60 Hz de los televisores americanos. Como resultado de este ajuste a 25 cuadros por segundo, surgieron varias diferencias físicas dentro del juego. Por ejemplo, Crash corre un poco más rápido y salta ligeramente más alto. Además, las demostraciones automáticas que se reproducen al dejar el juego inactivo en el menú principal fueron regrabadas para esta versión. Otra de las diferencias notables se encuentra en los tiempos de las reliquias. En la versión americana, estos tiempos se redondean al 30º de segundo más cercano, por lo que siempre terminan en 0, 3 o 6.
En cambio, en la versión europea, se redondean al 25º de segundo más cercano, lo que provoca que las centésimas siempre sean divisibles por 4, con la excepción de aquellos que terminan en 2, y, además, nunca sean números impares. Debido a esta diferencia, los tiempos de los desarrolladores fueron eliminados de los créditos del juego. Otro ajuste incluye una cuenta regresiva ligeramente más rápida en los niveles de moto. Por otra parte, Naughty Dog realizó numerosas pruebas con jugadores de diferentes regiones para ajustar la dificultad del juego. En un esfuerzo por hacerlo más accesible y disfrutable que sus predecesores, se decidió suavizar su nivel de desafío. Sin embargo, a medida que llegaron solicitudes de Europa para hacer cosas peculiares y específicas para ese territorio, pidieron que hicieran el juego más difícil porque según ellos a los jugadores europeos les gustan los desafíos. Para ello, Andy Gaden ajustó las herramientas de desarrollo para permitir anulaciones específicas por territorio en los archivos que controlaban los datos del juego. Por ejemplo, era algo así como, la caja Aku Aku número 2 en el nivel medieval, esconderse en Europa. Así que sacaron un montón de cajas Aku Aku a pedido de ellos. Si bien Naughty Dog no está seguro de que el frustrado jugador europeo lo haya apreciado, el sistema facilitó la atención a las solicitudes del productor. Por lo que la versión PAL de Crash 3 tiene muchas menos cajas de Aku Aku que la versión NTSC, ya que fueron reemplazadas por cajas de interrogación. En pantalla estarán viendo las cajas Aku Aku que se han transformado en cajas regulares de interrogación. También se realizaron cambios en el sistema de ajuste dinámico de dificultad. Mientras que en la versión NTSC morir 15 veces otorgaba una máscara Aku Aku de nivel 2, en la versión PAL nunca se entrega una de ese nivel sin importar cuántas veces mueras. En términos de enemigos y obstáculos, también hubo modificaciones. Los niveles Mech and Waves y Down No Tails ahora contienen más bombas distribuidas por el agua. En el nivel Tomb Time, las Gumpas de este lugar fueron reemplazadas por un asistente de laboratorio como un antiguo egipcio armado con un lanzallamas. También se agregó más asistentes de laboratorio como trabajador chino en los niveles de pura distribuidos por todo el nivel. Algunos enemigos se volvieron más desafiantes en la versión europea. Por ejemplo, los asistentes de laboratorio como un mago ahora requieren 2 golpes para ser derrotados. Tras el primer golpe, pierden su barba y túnica, revelando su ropa interior. En las versiones estadounidense y japonesa, esto solo ocurre si se les ataca con la bazooka, ya que de lo contrario caen con un solo golpe. Los asistentes de laboratorio como un caballero ahora gruñen solo una vez antes de atacar con su espada, lo que significa que atacan más rápidamente. Los asistentes de laboratorio gigantes bicéfalos ahora balancean sus garrotes con mayor rapidez. Los rayos de los asistentes de laboratorio sobre los ovnis duran más tiempo, además, tienen un tiempo de espera menor para arrojar el rayo nuevamente. Por último, los robots lanzamisiles en los niveles futuristas ahora disparan 4 misiles en lugar de 3. A pesar de estas modificaciones, la versión europea de Crash Bandicoot 3 sigue siendo relativamente fácil. Por otro lado, hay una opción de idioma en la pantalla de título y en el menú de pausa,
permitiendo a los jugadores elegir entre inglés, español, francés, alemán e italiano. Los personajes fueron completamente doblados, y todos los menús se tradujeron a los diferentes idiomas. Sin embargo, los nombres de los niveles permanecieron en inglés, al igual que los textos incorporados en las texturas de los escenarios del juego, y otros textos como los de bonus, checkpoint y la demo. Además de sus apariciones en Toad Village y Making Waves, The Crash también se puede encontrar en el nivel Hog Ride. Asimismo, el enemigo Crash Fish Dynamite fue reducido de tamaño. Crash ahora grita, "Wow", para ciertas animaciones de muerte, como cuando es mandado a volar por una cabra, aplastado por el Triceratops, llevado por un pterosaurio, o devorado por un león, entre otras situaciones. En el modo contrarreloj, cuando el cronómetro alcanza los 10 minutos en la versión estadounidense, el reloj desaparece y el nivel vuelve a la normalidad. Sin embargo, tanto en la versión europea como en la japonesa, el reloj se congela en 9 minutos, 59 segundos y 96 centésimas. Además, cambia a un tono verdoso y el nivel permanece en el modo contrarreloj. Asimismo, tanto en la versión europea como en la japonesa se agregó un mensaje de confirmación al salir del juego desde el menú de pausa. Igualmente, tanto en la versión europea como en la japonesa, en la interfaz de guardar y cargar partida, la fuente grande utilizada en los títulos de los menús de la tarjeta de memoria fue sustituida por la fuente pequeña predeterminada, probablemente para evitar que el texto se saliera de los límites al ser traducido a otros idiomas que pueden tener nombres más largos. Otras modificaciones incluyen la adición de una pantalla de advertencia contra la piratería antes de iniciar el juego, similar a los lanzamientos europeos de los títulos anteriores. Además, en la pantalla de inicio de Sony Computer Entertainment se agregó la URL del sitio web europeo de PlayStation y la palabra America fue reemplazada por Europe, por lo que el locutor que presenta el logotipo también se adaptó a este cambio. Sony Computer Entertainment America presents Sony Computer Entertainment Europe presents. Los créditos del juego presentan ligeras variaciones en la versión europea. La demo de Spyro the Dragon en la versión europea perdió las citas de la revista al principio. También se modificó el icono de guardado de la tarjeta de memoria, el cual no está animado en comparación con las otras versiones del juego. Además, el título en la versión estadounidense de este juego es Crash Bandicoot Warped, sin incluir el número 3, mientras que la versión europea se titula Crash Bandicoot 3 Warped, es decir, con el 3 incluido. Según estudios, la ausencia de numeración genera una mejor impresión, por eso originalmente se había decidido no incluir el número. Sin embargo, en Europa y también en Japón se añadió para evitar que los fans pensaran que se trataba de una historia paralela y, en consecuencia, se redujeran las ventas. Esta vez, la portada del juego sufrió cambios notables en comparación a las entregas anteriores. De igual modo, la portada del CD es diferente. Asimismo, el manual también es distinto y está traducido a varios idiomas, incluyendo algunos que no aparecen en el juego. Por último, la versión europea presenta un error curioso. Si el jugador derrota a Entropy, su frase de derrota no se reproducirá. My time is up. But yours soon will be too. Sin embargo, es posible escucharla si se regresa a la plataforma del otro extremo, pero hay que hacerlo antes de que aparezca el poder o el portal del tiempo. Mi tiempo se ha agotado. El tuyo pronto lo hará. Además, en la versión europea y japonesa, se corrigieron varios errores presentes en la versión estadounidense. En la versión europea se corrigió un error que impedía a Crash hacer su baile tras derrotar a Tiny Tiger, aunque extrañamente dicho error se mantuvo en la versión japonesa. Otro detalle corregido fue en una de las demos que se reproduce al dejar el juego inactivo en el menú principal, donde la música ahora suena correctamente durante la pelea contra Tiny Tiger,
algo que no ocurría en la versión estadounidense. Otro problema solucionado fue un fallo que evitaba que las estadísticas del nivel aparecieran tras obtener un coleccionable en la sala secreta. Además, el icono del personaje en el nivel secreto, Ski Crest, fue ajustado adecuadamente, cambiando de Crash a Coco, corrigiendo así una inconsistencia visual. En la versión estadounidense, al acceder a los niveles secretos Hot Coco y Egg Push Racks, el juego comparaba los tiempos incorrectos. En lugar de utilizar los tiempos propios de estos niveles, se usaban los tiempos de reliquias de los niveles desde los cuales se accedía, Road Crash y Dynamite, respectivamente. Esto hacía que obtener la reliquia de platino fuera demasiado fácil. Este error fue corregido en las versiones europea y japonesa. Finalmente, la versión europea de Crash Bandicoot 3, War, se lanzó oficialmente el 11 de diciembre de 1998. En la versión japonesa, se realizaron numerosas adaptaciones para ajustarse al público nipón. Como era de esperarse, todas las voces de los personajes fueron dobladas y los textos fueron traducidos al japonés. Pero como siempre, es una traducción mucho más completa que la de los idiomas europeos. Uno de los cambios más notables es que Coco ahora tiene voz, algo que no ocurre en las versiones occidentales. Su voz puede escucharse en la secuencia de introducción y en los niveles de Pura y los de Jet Ski. De igual manera, Crash fue doblado reutilizando algunas expresiones de juegos anteriores, pero también se añadieron nuevas líneas en situaciones donde, en las versiones occidentales, permanecía en silencio, como en los niveles de moto y biplano. También se doblaron los gruñidos de Tiny Tiger, algo que no se hizo en la versión japonesa de Crash 2, pero sí en esta entrega. Además, se incorporaron nuevos gritos de dolor cuando Tiny Tiger, Dingodile y Cortex son golpeados. Del mismo modo, se doblaron los sonidos de Pura y Baby T.
Un detalle curioso es que, cuando Uka Uka aparece en la cara de Cortex, ambas voces se escuchan al unísono, mientras que en las versiones occidentales solo habla Uka Uka. You insolent, insignificant morons! By defeating entropy, you have placed us all in grave risk! Sin embargo, por alguna razón, esto no ocurre durante la pantalla de Game Over. Game over. Y por supuesto, una vez más se han añadido nuevos diálogos de voz para Aku Aku cuando se recoge una máscara. Él informa al jugador sobre varios aspectos del juego, de manera similar a un tutorial, como en los dos títulos anteriores. わしの声が邪魔だったらの、緑の三角ボタンでスキップするがよい。ちょっと寂しいがの。Esto no ocurre en el modo contrarreloj. Curiosamente, el modelo de Aku Aku es el mismo que se utiliza cuando Aku Aku habla en Crash 2, en lugar de usar el nuevo modelo de Aku Aku empleado en las cinemáticas de Crash 3. Ropyaku Tsurumi fue el encargado de adaptar las líneas de diálogos a la versión japonesa. En cuanto a la traducción de textos, la versión japonesa supera a las europeas al adaptar detalles que en otros idiomas permanecieron en inglés. Se tradujeron las texturas con palabras en los escenarios, como los textos en la Workroom, el Coliseo Romano, los letreros en los niveles futuristas y los niveles de moto. También se tradujeron textos como Checkpoint, el texto Demo, en la pantalla de demostración y el texto Bonus, de las rondas de bonificación. Además, la etiqueta TNT en las cajas explosivas fue reemplazada por una imagen de una bomba, mientras que la palabra Nitro fue escrita en katakana. Al igual que en entregas anteriores, los nombres de los niveles, en lugar de ser simples traducciones literales del inglés, fueron completamente adaptados con nombres únicos, en su mayoría adaptados por Ropyaku Tsurumi. Otra modificación significativa fue en la interfaz de usuario del guardado de partida. Mientras que las versiones estadounidense y europea solo permitían ingresar caracteres del alfabeto latino y un espacio, la versión japonesa amplió las opciones para incluir los alfabetos hiragana y katakana, además de números, ofreciendo una mayor flexibilidad a los jugadores japoneses. Por último, en los niveles egipcios, todas las fichas de serpiente muestran únicamente la letra N en lugar de deletrear Neo. Esto tiene sentido en la localización japonesa, ya que la N sigue siendo la insignia de Cortex en esa región. Ya por otro lado, mientras Sony Japón trabajaba con Mark Cerny y Naughty Dog, llegó un punto en el que apenas necesitaban retroalimentación directa para adaptar Crash 3 al mercado japonés. En aquel entonces, los productores japoneses de Sony utilizaban los números de teléfono obtenidos a partir de postales de encuestas enviadas por los compradores del juego para realizar llamadas y recabar opiniones detalladas. Esta iniciativa fue liderada por Shuhei Yoshida. Con esas opiniones, se preparaban para las reuniones en Naughty Dog. En aquel tiempo, las encuestas se enviaban con estampilla, por lo que quienes las enviaban eran usuarios muy leales, siendo el grupo perfecto para obtener retroalimentación. Uno de los agregados más destacados en la versión japonesa fue la incorporación de un nuevo menú en la pantalla principal del juego, que ofrecía varias funciones exclusivas. La más destacada de ellas fue una función que permitía intercambiar datos entre Crash 3 y un pequeño juego adicional al estilo Tamagotchi llamado Doko Demo Crash-kun. En este nuevo menú también se incluye el manual de Doko Demo Crash-kun. Doko Demo Crash-kun era un juego para la Pocket Station, un periférico de PlayStation que servía como tarjeta de memoria y, al mismo tiempo, como una consola portátil con una pantalla LCD monocromática. Originalmente, Sony había planeado lanzar la Pocket Station el 23 de diciembre de 1998. Sin embargo, debido a contratiempos en la producción, la compañía se vio obligada a aplazar su lanzamiento hasta el 23 de enero de 1999. Doko Demo Crash-kun fue desarrollada íntegramente por el equipo japonés de Sony.
El proyecto fue programado por tan solo 2 personas, Hikari y Nishikawa, quienes en ese entonces eran novatos en la industria. Sin embargo, la integración de Doko Damo Crash Kun en Crash Bandicoot 3 fue realizada por Andy Gavin, siguiendo las especificaciones solicitadas por el equipo japonés de Sony. Además, Ropyaku Tsurumi improvisó en una sola noche una animación en pixel art del Crash Dance para ser usada en el juego. La animación recibió una respuesta tan positiva dentro del equipo que Kurihara, el diseñador en pixel art a cargo de Doko Damo Crash Kun, decidió retocarla y mejorarla para integrarla en el juego. Como el Crash Dance no tenía una coreografía definida para la segunda parte del minijuego de baile, Kurihara creó el baile a su manera, rindiendo homenaje al espíritu paródico del juego principal y de su traducción al japonés. Incorporó referencias cinematográficas, como Doctor Strangelove, The Rocky Horror Picture Show y Saturday Night Fever. Dado que la Pocket Station era un dispositivo portátil que los jugadores podían llevar consigo a todas partes, se concibió el concepto de tener el día a día de Crash siempre cerca, como si siempre llevara su retrato contigo. Para ello, se crearon 90 retratos exclusivos de Crash en pixel art, los cuales mostraban distintas situaciones cotidianas. El objetivo del juego era coleccionar estos 90 retratos, que solo aparecían en momentos específicos del día, utilizando el reloj interno de la Pocket Station. Por ejemplo, en ciertos momentos del día, Crash podía aparecer holgazaneando mientras veía la televisión. Si en ese instante el jugador presionaba el botón de acción de la Pocket Station cuando aparecía el icono de una cámara fotográfica, se capturaba la imagen y se añadía a la colección. Pero esa no era la única forma de obtener los retratos en Doko Damo Crash Kun. También se podían conseguir a través de 3 minijuegos diferentes. El minijuego más destacado era un juego de ritmo en el que el jugador debía pulsar el botón de acción en el momento exacto en que las manzanas llegaban al cuadrado de la esquina inferior izquierda de la pantalla. Cuanto más preciso fuera el jugador, más puntos acumulaba. Además, para acumular más puntos, era necesario presionar un botón de dirección junto con el botón de acción cuando el cuadrado se transformaba en un triángulo, que en realidad era una flecha direccional indicando cuál botón debía presionarse. En total, existían 7 bailes con 4 canciones diferentes, y completar cada baile otorgaba un retrato. Además, cada uno de estos bailes tenía una animación especial secreta que se desbloqueaba acumulando una cantidad determinada de puntos y completando el baile al menos una vez. Si activas esta nueva animación y completas el baile, obtendrás un segundo retrato para cada uno de los 7 bailes. El segundo minijuego era una persecución en la que Crash debía huir de una roca, similar a los niveles de escape en los 2 primeros juegos de Crash Bandicoot. El personaje avanzaba automáticamente, y el jugador puede moverlo a la izquierda y a la derecha con los botones direccionales, además de poder saltar con el botón de acción. Durante la persecución, aparecen múltiples bifurcaciones en el camino. El camino que elija Crash dependerá de cuántas manzanas recolectes. Si acumulas la mayoría de las manzanas antes de una bifurcación, Crash tomará el camino de arriba, y si no acumulas las manzanas necesarias antes de la bifurcación, Crash tomará el camino de abajo. Existen 5 posibles rutas de escape, y cada una otorgaba un retrato al llegar a la meta. El tercer minijuego era un rompecabezas deslizante en el que el jugador debía reorganizar fichas en una cuadrícula para formar una imagen. Al completar el rompecabezas, obtendrás la imagen del rompecabezas como un retrato. Hay 6 rompecabezas principales que te otorgarán un retrato. Los primeros 3 rompecabezas son de 3×3, mientras que los otros 3 son de 4×4. Además, Doko Damo Crash Kun incluía un álbum de fotos donde los jugadores podían visualizar los retratos obtenidos y una opción especial para consultar diferentes datos de tu partida guardada en Crash 3. Doko Damo Crash Kun también ofrecía recompensas que se reflejaban en Crash 3, algunas de las cuales eran beneficios exclusivos de la versión japonesa. Por ejemplo, uno de ellos permitía obtener un 5% adicional en el progreso del juego, lo que hacía posible alcanzar hasta un 110%, a diferencia de las versiones occidentales, que solo llegaban legalmente al 105%. Otra recompensa exclusiva era la posibilidad de cambiar el color del yo-yo que Crash utiliza en su animación de inactividad. El color variaba según el número de identificación de la Pocket Station, con un total de 8 posibles variaciones.
Steven White recuerda que cuando se implementó esta función, varios desarrolladores del estudio exclamaron: ¿qué es eso? Está genial. Para luego lamentarse al darse cuenta de que solo estaría disponible en la versión japonesa del juego. Otros de los agregados exclusivos que se pueden encontrar en el nuevo menú incluido en esta versión del juego, son 4 videos extras que se desbloquean después de derrotar a cada jefe. 3 de estos videos son en CGI, uno protagonizado por Crash, otro por Coco y el tercero por Cortex. El cuarto video es en live action y muestra a un hombre tallando una máscara de Aku Aku. Al final, coloca la máscara dentro de una caja de Aku Aku. Como curiosidad, este hombre se llama Hitoshi Koyama, probablemente un miembro del personal de Sony, y también apareció en el video oculto de Crash 2 durante la cena romántica de Crash, donde le servía una bebida al marsupial. Al igual que en el segundo juego, en los créditos de la versión japonesa aparecerá un comando de botones con instrucciones para desbloquear un quinto video oculto. Se puede acceder a este video manteniendo presionados los botones abajo más triángulo más L1 más R2 al mismo tiempo cuando el juego comienza, justo después de que aparezca el logotipo de PlayStation. Como no querían incluir este código en el juego principal, lo implementaron de manera que se activara antes de entrar al juego. Este video es un mini documental de 7 minutos en el que Crash viaja a Australia en busca de un Bandicoot. Originalmente, este documental fue transmitido en un programa infantil matutino llamado Oja Hasta, en segmentos de 1 minuto durante una semana. Su propósito era enseñarles a los consumidores que era un Bandicoot, un animal bastante desconocido, y así evitar que confundieran a Crash con un perro, zorro o lobo. Además, el equipo de Sony Japón sintió frustración porque la gente pronunciaba mal la palabra Bandicoot, ya que esta no existe en el vocabulario japonés y generaba confusión. Por ello, en una parte del documental se enfatiza la forma correcta de pronunciar Bandicoot. Otra curiosidad del video es que, durante la filmación, Crash fue mordido por un demonio de Tasmania, lo que dejó un agujero en su disfraz. Además, el documental es narrado por Toshio Furukawa, el seiyuu de Piccolo. Esta cultura de los videos ocultos se mantuvo hasta el final en todos los juegos de Crash publicados por Sony. Estos videos fueron hechos con mucha dedicación y resultaron divertidos de producir. Tsurumi se aseguró de que cualquiera pudiera reproducirlos fácilmente con una combinación sencilla de botones. Por otro lado, otra de las estrategias de localización en Japón fue componer 4 canciones exclusivas para 4 personajes, compuestas una vez más por Sasuke Pusu. Hay una canción para Coco, Cortex, Aku Aku y una nueva canción para Crash, diferente del tema principal de Crash Bandicoot en Japón. Estas canciones, junto con variaciones del tema japonés de Crash Bandicoot, fueron incluidas en un maxi single promocional titulado Crash Manji Kyu Sukyu Yu Hachi Kyu Yu Kyu. De hecho, se incorporaron versiones cortas de las canciones de los personajes en los 4 videos extra que se desbloquean tras vencer a cada jefe en la versión japonesa del juego. Además, 3 de ellas fueron incorporadas en formato MIDI, dentro de los minijuegos de baile de Doko Demo Crash Kun. Ahora escuchemos las canciones en su versión completa, acompañadas por sus respectivas versiones MIDI de Doko Demo Crash Kun. La canción de Crash se titula Crash no Motemote Roku, que podría adaptarse al español como El rock irresistible de Crash. Esta pieza fue reutilizada en Crash Bandicoot Racing, tanto en su video oculto, donde se presenta una versión extendida, como en el menú principal del juego, en una versión instrumental.
La canción de Coco se llama Coco no Maamedo Reggae, o en español, el reggae de Sirena de Coco. Esta es la única de las canciones que no es cantada por Banana Ice, sino por una cantante que se hace llamar Shion. La de Cortex es Cortex no Sekai Seifuku Maachi, traducida como La Marcha de la Conquista Mundial de Cortex. Por último, la de Aku Aku lleva por título Aku Aku no Yanguru Ekisochika, o en español, La exótica jungla de Aku Aku. Aku Aku嘘つかない太鼓の知恵じゃ見た目は薄いが知識が厚いあくついてればみんなちょちょいのかでも得しないでね
Cada una de estas canciones explora géneros musicales completamente distintos, reflejando la personalidad de cada personaje: Crash en rock, Coco en reggae, Aku Aku en música exótica y Cortex en marcha. Y, por si se lo preguntan, la cuarta canción del minijuego de baile de Doko Demo Crash Kun corresponde al tema principal de Crash Bandicoot en Japón. Otra cosa a resaltar es la inclusión de un nuevo personaje bastante oculto en el juego, especialmente en la versión japonesa, Fake Crash, la copia mal hecha de Crash con enormes cejas, dientes prominentes y una gran nariz, que baila de una manera aún más ridícula que el propio Crash. Este personaje fue incluido en todas las versiones del juego, pero su origen se encuentra en Japón, creado por el equipo de marketing de Sony Japón. De este modo, los contenidos adicionales creados en Japón se fueron integrando progresivamente en el juego principal. El debut de Fake Crash se dio en un comercial de Crash 2, donde se promocionaba un VHS que enseñaba a bailar correctamente el Crash Dance en su versión completa. En este comercial, se podía ver a Fake Crash ejecutando el Crash Dance de forma incorrecta, acentuando aún más su imagen como una versión torpe y caricaturesca de Crash. Naughty Dog, al ver este anuncio, pensó que Fake Crash era gracioso, así que lo incluyeron en Crash 3 como una especie de easter egg. Era una idea que definitivamente a Naughty Dog no se le ocurriría, pero mientras lo veían, a todos les encantó. La incorporación de Fake Crash en el juego fascinó a los japoneses. Parte de la broma también fue que el equipo de marketing de Universal había producido una serie de muñecos de peluche de Crash para Norteamérica que eran tan feos y ridículos que se parecían más a Fake Crash que al Crash real. Universal le envió este juguete a Jason Rubin y se lo presentaron orgullosamente, pero cuando Jason se lo describió a Andy Gavin burlándose de él, Andy ya estaba riéndose antes de siquiera verlo. Cuando finalmente lo vio en persona, estalló en un ataque de risa incontrolable que duró al menos 20 o 30 minutos. Literalmente, Andy estaba rodando por el suelo riéndose y tuvo que salirse de la sala de conferencias. El equipo de marketing no lo encontró gracioso. Cuando el resto del equipo de Naughty Dog vio los peluches, quedaron horrorizados. Estaban tan mal hechos que todos exclamaron: ¡Esto es una completa falsificación! Jason les dijo al grupo de Universal que esa abominación no podía ser lanzada al público, pero Universal insistió en que ya estaba en producción y a la venta en los parques temáticos. Ese horrible juguete estuvo en los estantes durante años. Universal argumentó que la gente no quería juguetes de Crash porque era un personaje de videojuegos y la gente solo quería mercancía de películas. De todos modos, este feo peluche también sirvió como una motivación extra, aparte del anuncio japonés, para incluir a Fake Crash en el juego. Fake Crash aparece en Toad Village y Making Waves, y también en Hog Ride, aunque este último solo en las versiones europea y japonesa. En las versiones estadounidense y europea, Fake Crash se desbloquea al completar el juego al menos al 100%. Mientras que en la versión japonesa, solo se puede desbloquear con el uso de la Pocket Station, además de tener datos guardados de Crash 1 y 2 japoneses dentro de la misma Pocket Station donde se tiene Crash 3 y Doko Damo Crash Kun. Fake Crash aparecerá en estos niveles y lo que está bailando no es el Crash Dance, sino el Fake Crash Dance. Según Gregomi, Jason Rubin fue quien ideó este baile mientras practicaba solo en su oficina. El resto del equipo, al verlo desde afuera mientras movía el trasero en su oficina, se echaron a reír a carcajadas. Aunque en el anuncio japonés de Crash 2, donde Fake Crash hace su debut, ya se podía ver una versión algo distinta y más breve del Fake Crash Dance, el baile que aparece dentro de Crash 3 es diferente y más largo. Tal vez Jason creó la versión que se incluye en el juego, mientras que el equipo de marketing de Sony Japón ideó la que se muestra en el anuncio. Por otra parte, la apertura al iniciar el juego, en general, no difiere mucho de la versión occidental, aunque tiene sus diferencias.
La pantalla de Sony Computer Entertainment es diferente, como se puede apreciar en pantalla. Del mismo modo, la pantalla de título es diferente. Crash aparece en la parte inferior derecha de la pantalla realizando una versión extendida del Crash Dance, que se vio por primera vez en el VHS promocional de Crash 2, donde se enseñaba a bailar el Crash Dance. Los textos del menú están traducidos al japonés con la nueva opción en el menú que vimos anteriormente, y el logo también es reemplazado por el logo japonés, con una animación correspondiente en la que el globo terráqueo rebota hacia la pantalla desde el fondo. Asimismo, el título del juego se ha localizado y no es una traducción literal del título original en inglés. El juego en Japón se llama Crash Bandicoot 3, Buttobi, Sekai Shou, que traducido al español sería algo así como Crash Bandicoot 3, Alocado, Vuelta al Mundo. El nombre se basa en el subtítulo de la versión occidental, World. La palabra World se usa para expresar la idea de estar chiflado o con la cabeza volada. Esa idea se trasladó al japonés usando la expresión Buttobi del subtítulo japonés que transmite esa sensación de estar descontrolado. Además, la parte de Sekai Shou, que significa vuelta al mundo, fue añadida por sugerencia del departamento de marketing para completar el título. En resumen, el subtítulo japonés, Buttobi, Sekai Shou, combina la idea de estar loco, derivada del significado de world, con la noción de dar una vuelta al mundo, ya que en Crash 3 viajas por diferentes lugares del mundo. Se decidió, a nivel mundial, que en la introducción del juego se asignarían voces de personajes para narrar los logos de Sony Computer Entertainment, Universal Interactive Studios, Naughty Dog, y el propio título del juego. Sin embargo, se dejó a cada territorio la libertad de elegir quién prestaría la voz. En las versiones occidentales, los nombres de las diferentes compañías y el título del juego son narrados por Cortex y Uka Uka. Para la versión japonesa, Ropyaku Tsurumi se tomó la libertad de hacer algunos ajustes, ya que realmente quería que Crash también participara en la narración de los logos. Pero, ¿qué debería decir Crash? Al principio, la idea era que Crash pronunciara los nombres de las compañías tal cual. Sin embargo, dado que la imagen de Crash en Japón, o más bien, su trasfondo, era la de un niño en los primeros grados de primaria, palabras tan sofisticadas como entertainment o interactive jamás serían pronunciadas por él. Al menos, no del Crash que Tsurumi imaginaba. Se pensó que, si Crash estuviera realmente grabando, probablemente solo podría decir la parte que entiende de esas palabras, por ejemplo, algo como entertainment o studio. Y el resto lo cubriría con expresiones sencillas como yi o tada, mientras que el resto de los personajes de Crash 3 diría las demás partes. Con base en esta idea, se reconfiguraron las líneas de diálogo, lo que dio lugar a la versión final de la apertura. Además, el tema principal de Crash 3 de la versión occidental, que se reproduce en la secuencia de apertura de Crash Bandicoot 3, se sustituyó rápidamente por el tema de Crash Bandicoot japonés. Se permitió rehacer la estructura de la canción japonesa de Crash Bandicoot desde cero para esta nueva entrega, trasladando la parte del estribillo a la introducción instrumental. Tsurumi la reestructuró para que comenzara con un estribillo lento. La nueva composición se inspiró en una versión en vivo de la canción Minna no Uta de Southern All Stars. A pesar de contar con un cronograma ajustado, la chica a cargo del sonido accedió a satisfacer los caprichos de Tsurumi. Usualmente, cuando Sony Japón lanzaba juegos, distribuían copias de los discos demo a las tiendas y los minoristas colocaban esas demos en la vitrina. Así, cuando se acercaba el lanzamiento del juego, al recorrer las zonas de videojuegos siempre sonaba esta canción y aparecía Crash bailando, lo que resultaba muy atractivo para la gente. Para Tsurumi, el opening de Crash Bandicoot 3 es uno de los trabajos de los que se siente más orgulloso, ubicándose entre los mejores en los que ha participado. Pero ahora sí, veamos una comparación de la secuencia de apertura entre la versión occidental y la japonesa. Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog.
Crash Bandicoot Warped! Press start to begin. Sony Computer Entertainment! Universal Interactive Studio! Naughty Dog! Bandicoot 世界一周スタートボタンを押すのだ。Las secuencias de demostración que se reproducen tras un periodo de inactividad en el menú principal han sido completamente regrabadas. Algunos tiempos de reliquias han sido modificados. Por lo general, es mucho más fácil conseguir las reliquias de Zafiro, mientras que otros tiempos de reliquias y de desarrollador permanecen igual. Las reliquias se localizan como trofeos en japonés y la denominación de los demás objetos del juego sigue la misma línea de entregas anteriores. Además, cuando se tienen las 30 reliquias en platino, el perfil guardado muestra el color platino en el icono de la cantidad de reliquias en lugar del color zafiro. Otros cambios visuales incluyen el reemplazo del icono de Crash en las estadísticas de nivel por una versión de mayor resolución del icono de vida de Crash. Igualmente, hay un ajuste en el diseño de Tiny Tiger, cuyas pupilas son más grandes durante las cinemáticas del vórtice del tiempo. Las barras de salud de Dingodile y Entropy también fueron modificadas, compartiendo la misma paleta que la barra de salud de los hermanos Komodo en Crash 2. Los asistentes de laboratorio gigantes bicéfalo en Double Hatter solo tienen una cabeza. Esto se hizo porque los monstruos con dos cabezas resultaban demasiado espeluznantes para el público japonés, debido a sus asociaciones con mutaciones provocadas por la radiación. El icono de guardado de partida para este nivel se ha actualizado en consecuencia. Los créditos del juego también presentan ligeras diferencias, incluyendo una extensión en los créditos de Sony Japón, entre otras cosas. En cuanto a la demo de Spyro ha sido removida en esta versión. Los tiempos de carga también son ligeramente más largos en la versión japonesa. En la versión japonesa de Crash 3 se han asignado nombres a los diferentes vehículos del juego: el sumergible, Deep Apple, el jet ski, Coco Marine, la moto, Iron Apple Version 2, el biplano de Crash, Orange Baron, y el biplano de Coco, Coco Wing. Como siempre, la portada, la imagen de la caja donde se coloca el CD, la carátula del disco y el manual del juego presentan diferencias. Finalmente, el 17 de diciembre de 1998, se lanza en Japón, Crash Bandicoot 3, Buttobi, Sekai Shu. La moral de Naughty Dog estaba muy alta, ya que trabajaron sin descanso durante semanas y meses para cumplir con todas las exigencias de los productores de Estados Unidos, Europa y Japón. Muchas cosas contribuyeron al éxito global de Crash, pero la clave principal fue el compromiso de Naughty Dog en adaptar y mejorar el juego para cada mercado. Sin ese esfuerzo, ninguna de las sugerencias, solicitudes o propuestas de los productores estadounidenses, europeos y japoneses habría visto la luz. Como era de esperarse, una de las primeras promociones de este juego tuvo lugar en el E3 de 1998, celebrado nuevamente en Atlanta, Georgia.
En esta edición, la sección dedicada a Crash Bandicoot 3 destacaba por su temática acuática y de ruinas romanas, con efectos de iluminación cáustica que simulaban la refracción de la luz bajo el agua. Esta decoración, aparentemente, era un guiño a la idea descartada de los niveles submarinos mencionada anteriormente en este video, donde se consideró que estos estuviesen en una antigua ciudad romana en ruinas. Dentro del stand de Sony, Crash 3 ocupaba un espacio prominente, ofreciendo a las personas que asistieron al evento una pequeña muestra de sus niveles y dejando a la industria con una pregunta en el aire: ¿es solo más de lo mismo? Naughty Dog se encargó de mantener la incertidumbre. Aquí un par de imágenes más de Naughty Dog en el E3 de 1998. Naughty Dog no solo se hizo notar en el evento, sino que dejó su huella en toda la ciudad. Los visitantes del stand de Sony fueron recibidos por dos enormes monitores, y en uno de ellos volvimos a ver al Crash parlanchín del E3 anterior, interpretado, aparentemente una vez más, por Carlos Alazraqui. Crash parlanchín regresó para interactuar con las personas que asistieron al evento. Veamos un pequeño clip. Practice first, alone in private. But I love that idea, sir. I think that's brilliant. Buy that man a free smoothie, that's what I say. Whoa, let's go. Hey, let's... Pero el E3 no fue el único lugar donde Crash 3 hizo acto de presencia. También se exhibió en la European Computer Trade Show, como se puede ver en pantalla. Además de presentarse en los Tokyo Game Show, como se ve en pantalla. De nuevo, se crearon páginas web para promocionar el juego. Una de ellas fue la web de Naughty Dog, que incluía renders, artes conceptuales de personajes y escenarios, así como portadas de revistas con Crash como protagonista. Sin embargo, este sitio se desarrolló realmente durante la producción de Crash Team Racing, por lo que no estaba directamente enfocado en la promoción de Crash 3 en su lanzamiento. Por suerte, PlayStation sí creó sitios web específicos para la promoción del juego en su estreno, diseñando dos versiones diferentes, una para Estados Unidos y otra para Europa y Australia. El sitio web de Estados Unidos ofrecía diversas secciones, incluyendo una introducción a la historia del juego, descripciones de los personajes, detalles sobre las distintas épocas en las que se desarrolla la aventura, y una lista de las nuevas características implementadas en Crash 3. Por otro lado, el sitio web de Europa y Australia permitía a los usuarios elegir entre los 5 idiomas disponibles en la versión europea del juego y contaba con 5 secciones principales. La primera presentaba descripciones generales, incluyendo la historia, las épocas, aspectos del gameplay y los vehículos. La segunda sección ofrecía información e imágenes de los personajes. En la tercera, una enciclopedia de animales brindaba datos reales sobre algunas criaturas presentes en el juego. La cuarta sección permitía acceder a capturas de pantalla, renders y un tráiler del juego, mientras que la quinta y última presentaba una entrevista con Jason Rubin, en la que compartía detalles sobre el desarrollo de Crash 3. Y esto es, básicamente, lo que ofrecen estos sitios web en términos generales. La campaña publicitaria de Crash 3 incluyó una gran variedad de pósters y tarjetas promocionales, muchos de los cuales se difundieron a través de revistas especializadas en videojuegos en cada una de las regiones. En uno de estos pósteres se mostraba a Crash y Coco Bandicoot sobre una motocicleta, en una clara parodia del cartel de Terminator 2. Cabe destacar lo distinta que se ve la versión del Crashinator en comparación con la que renderizó Eric Iwasaki.
Este anuncio servía para anticipar la llegada del nuevo título con un mensaje directo: Crash 3 estaría disponible muy pronto. En este anuncio promocional vemos una vez más a Crash y a Coco en la motocicleta, junto a la caja del juego en su versión estadounidense y la frase: consigue, World, y prepárate para montar un jet ski, volar por los aires, recorrer la autopista en motocicleta y mucho, mucho más. Es una aventura totalmente nueva al estilo Bandicoot. Otro póster mostraba a Crash, Coco y Pura rodeados de portales que contenían ilustraciones. Este cartel anunciaba que Crash 3 ya estaba disponible. Fue diseñado por el equipo de marketing, reutilizando muchos de los elementos renderizados que Eric Iwasaki proporcionó para otras imágenes, incluidos los que aparecen en las burbujas de teletransportación, un efecto diseñado por Eric Iwasaki para el juego, aunque aquí se implementó de manera diferente. De este mismo diseño se derivó un cupón de descuento de $5 para la compra del juego, una estrategia común en revistas de la época. Otra pieza promocional combinaba elementos de los pósters anteriores e incluía la frase: oh, sí, ha vuelto. Y está listo. Es una aventura completamente nueva, acompañada de una breve descripción del juego. Acá tenemos una de las publicidades de Crash 3 más utilizadas en las revistas de videojuegos estadounidenses, en la que vemos a Crash Botarga, montado sobre una motocicleta en un estacionamiento lleno de conos de tráfico. También podemos ver otras fotos, donde aparece Crash saltando con su motocicleta o estando acompañado de dos mujeres rubias. A la izquierda, se pueden ver capturas de pantalla de distintos niveles, reflejando la diversidad de escenarios del juego. El anuncio llevaba la cita: por lo general visualizo el salto antes de despegar. Esa es toda la ayuda que necesito. Además, contenía una breve descripción del juego y en la esquina inferior derecha, el logo de Crash Bandicoot World junto con la frase: oh sí, él está listo. Otro póster destacaba la temática acuática del juego, mostrando a Crash con su traje de buceo e invitando al jugador a sumergirse en esta nueva aventura. Se diseñó un póster con Crash en un estilo hip hop, vistiendo una camiseta sin mangas, zapatillas deportivas y una cadena dorada con un reloj. Este cartel muestra a Crash con su traje de buceo. En el fondo aparecen tiburones y a Crash montando su sumergible. Aquí tenemos un material promocional que parece ser un cartón, probablemente utilizado en tiendas de videojuegos para anunciar el lanzamiento del juego. En él se observan varios portales de teletransportación que muestran el nivel submarino, el de moto y el de jet ski. En el centro se lee el eslogan: oh, sí, está de vuelta, y está listo. Aquí hay otro cartón promocional que quizás también se usó en los kioscos de demostración de las tiendas durante la época del lanzamiento. Este muestra a Crash en un acuario, buceando con su traje de buceo con un tiburón en el fondo, y Coco montando su jet ski por encima de ellos. Además, se incluyen capturas de pantalla y el logotipo del juego. La imagen incluye la misma cita anterior: oh, sí, está de vuelta, y está listo. También muestra otra cita que dice: es una aventura completamente nueva. Aquí tenemos una postal navideña. En el frente vemos a Crash y Coco sonriendo mientras montan una moto, con Crash haciendo el número 3 con los dedos. En el interior de la postal hay un mensaje que dice: esto es para ti. ¡Felices fiestas! En la parte trasera se puede leer la siguiente frase: las cajas con marco metálico solo pueden romperse con un golpe de barriga. Junto a esto aparece una imagen de Coco montada en su jet ski. Acá tenemos un arte promocional que incluye varios renders de Crash, Coco, Cortex, Pura y Baby T, acompañados por el logo del juego, los logotipos de las empresas involucradas en su desarrollo y la dirección web de PlayStation. Luego, aquí tenemos uno de los pósteres promocionales de Crash 3 más comunes en las revistas de videojuegos de Europa, en el que se muestra la silueta de Crash estrellada contra la carretera y rompiendo el asfalto con su forma característica. Este anuncio incluía las frases: el Bandicoot ha vuelto, y no subestimes el poder de PlayStation, además de destacar la compatibilidad del juego con el DualShock. Otro póster europeo anunciaba la llegada de Crash 3 con un diseño que parodiaba un tour de viajes en el tiempo, con una fecha de inicio el 11 de diciembre de 1998. Este cartel presentaba a Coco como invitada muy especial y destacaba distintas épocas y lugares históricos para reforzar la temática del juego.
El póster describe el lanzamiento como el mayor regreso de todos los tiempos y prometía acción y diversión puras. El póster remata con la frase promocional, no es un juego, que refuerza la idea de que la experiencia de juego será intensa y emocionante. Otro póster promocional europeo incluía el eslogan, potencia el rendimiento de tu PlayStation con Crash Bandicoot 3. En él, se veía a Crash dentro de una gran jeringa, haciendo alusión a la idea de dopar o potenciar la consola con el nuevo juego. En este póster promocional aparece Tiny Tiger empuñando su tridente en el Coliseo romano, acompañado de los siguientes eslóganes. Una situación como esta exige una bazooka de manzanas y un Bandicoot. Y, no subestimes el poder de PlayStation. En Australia, se lanzaron también varios pósters destacados. Uno de ellos mostraba a Crash y Coco montados en una motocicleta, con la frase, capacidad, actitud, adrenalina. Y eso es solo su hermana. Esta cita resalta, con humor, que Coco, a pesar de ser la hermana, ya encarna 3 grandes atributos, con la intención de destacar el carácter enérgico y desenfadado del juego. Otro póster australiano mostraba a Crash y Coco pilotando aviones en un entorno de combate aéreo. El eslogan, él siempre ha tenido actitud, ahora tiene altitud, juega con las palabras actitud y altitud, destacando la característica personalidad de Crash y su capacidad para volar con el biplano. Esto resalta que esta entrega de la saga lleva a Crash a explorar nuevos escenarios, incluidos los niveles aéreos. En la parte inferior del póster aparecían el logotipo del juego, la frase, no subestimes el poder de PlayStation y la dirección web oficial de Crash Bandicoot 3 en Australia. Ahora, veamos un póster promocional de Japón que muestra a Crash botarga japonés disfrazado de reno, mientras varios Papá Noel tiran del trineo, invirtiendo así el rol típico de Santa Claus repartiendo regalos. El anuncio llevaba la siguiente cita, oye, ¿qué quieres de regalo de Navidad? Tengo Crash 3 y Crash 3, ¿cuál prefieres? Con esto, se sugería que con la llegada de Crash Bandicoot 3 ya no habría necesidad de otro regalo navideño. Además, el póster destacaba la compatibilidad del juego con la Pocket Station. La escena reforzaba el tono humorístico y festivo de la campaña, mostrando a Crash, tomando el control, incluso durante las fiestas navideñas. Otra pieza promocional fue una tarjeta navideña que mostraba a Crash y Coco vestidos con atuendos de Santa Claus y cargando una enorme bolsa de regalos. La ilustración se ambientaba en un paisaje invernal con copos de nieve cayendo, transmitiendo un mensaje festivo y alegre acorde con la celebración de la Navidad. También se diseñó una imagen promocional japonesa en la que Crash botarga japonés aparecía recostado en una habitación de tonos naranjas, rodeado de frutas Goomba. La ambientación es muy estilizada, con un aire casi infantil o de programa de televisión para niños. El texto en la imagen dice, Doko Damo Crash-kun, en referencia al juego de Crash para la Pocket Station. Básicamente, la imagen recreaba de manera realista la estética y el concepto del juego en un escenario de la vida real. Asimismo, existe otra imagen promocional de Doko Demo Crash-kun en la que Crash botarga japonés aparece bailando sobre una pista iluminada, justo debajo de una bola de discoteca, en clara alusión al minijuego de baile incluido en el juego. Esta es una postal navideña promocional de Crash 3. En la portada vemos a Crash motociclista en su moto, acompañado por Coco en su jet ski. En la parte inferior aparece un texto grande en letras gruesas que dice, Felices Fiestas. El fondo, tanto en la portada como en la contraportada, es de un azul intenso, decorado con pequeños copos de nieve blancos dispersos y una montaña nevada, además de siluetas de montañas en la parte inferior. En la contraportada se muestran los logotipos de las compañías, un pequeño texto legal y el sello, no está a la venta. En el interior, el fondo es marrón con estrellas doradas y siluetas de montañas, acompañado por un render de Crash aviador y de Pura, junto a un mensaje que dice, les deseamos a todos unas felices fiestas y un maravilloso año nuevo. Acá vemos una promoción navideña de la PlayStation, con el arte que aparece en la portada japonesa del juego, junto a varios mensajes, no está a la venta, volumen 6, especial, y, a todos los gamers del mundo. En el reverso, se presenta una sección promocional con una encuesta e instrucciones para participar en un sorteo.
se muestran imágenes de los premios, peluches, camisetas, tarjetas telefónicas, estuches, etc., además de la dirección, las condiciones de participación y una franja que invita a unirse al PlayStation Club. Por último, aquí tenemos un anuncio de un set de pegatinas de Crash Bandicoot 3. La ilustración central muestra el mismo arte que aparece en la portada japonesa del juego. En la parte superior, un encabezado grande dice, 17 de diciembre de 1998 en oferta, indicando la fecha de lanzamiento de Crash Bandicoot 3 en Japón. Ahora veamos un par de trailers del juego estadounidenses que se encontraban en discos de demostración o en páginas web, entre otros.
continuación, veremos los anuncios televisivos transmitidos en los Estados Unidos. 3 things: shift, speed, focus. Why is that ambulance there? No. Take it easy. Lift and jump. And turning and smile. Piece of cake, Captain. Let's do this. He's training for his biggest adventure yet. Oh yeah, he's ready. I'm not going to tell you again. Put the suit on. I'm not going to listen again because I'm not going to wear it. Look, it's going to stretch. Put the suit on. Are these legal? Can I use these? Clear a path. Coming through. Cannonball! Knock it off. Snake! Stay away from this area! I'll fight it off! I liked you better with a mustache. He's training for his biggest adventure yet. Oh yeah, he's ready. Coach, there's some shrinkage. Good, don't bend too hard on the legs. Yeah, that's close enough. Okay, who knows what a 2-point landing is? Ooh, sorry. Okay, is this bad? I got a tangle. All right. You jump! What are you? I got an idea. What? You jump. Yes, you can do this. Now jump! He's training for his biggest adventure yet. Oh yeah, he's ready. Come on, trust me! Yeah. Jump! I stay, you jump. their insurance for him. Thanks, Rod. Yeah, thanks, Rod. Aquí también tenemos un par de escenas eliminadas y bloopers ocurridos durante estos anuncios. That's a good crouch, Cash. The name's Crash. Or Cash. I call him Crash, didn't I? Again? Hey, Mark. The name's Crash. Crash. Whatever. I had a warm spot back there. Hey, that's a nice suit. What is that, a leather? What about mine? Yours sucks. You call those pecs? Look at me, I'm cut. It's called the gym, pal. Get to one. You're going to put it on and you're going to shave. I'm a furry macho man. You're going to shave? Parker? I'm ripped. What do you like? 5? Smile, Cash. And turning. That's Crash, Colonel. What do you do about prunage? Hey, supervisor, boss around. I'm not going to put it on. You're going to put the suit on. No, I'm not, Sir Swim-A-Lot. You're nuts. This is nuts. Woo! Mark? This is nuts. You're nuts. We gotta get it. Cut. Okay, time out. We got a situation here. Ow! Where was the flip call? I needed a flip call. I'm in a zone. I was in a zone. Pavement in your butt? Yeah. I said a cheese sandwich. I'm all cramped up. What kind of cheese? Come on, shake it off. Stop. Hey, guys, give him a little air. He's got gas. Give me the air. That's not chlorine I smell. Okay, it's a go for Bandicoot. Full throttle up. El siguiente es un anuncio que fue transmitido en Canadá. High-res graphic animation, designed with imagination. A new game for PlayStation, Crash Bandicoot Warped. It's totally cool, your children will drool, but parents will play it when the kids are at school. Sorry. Canadian Tire. Give like Santa, save like Scrooge. Sony América buscaba ampliar su audiencia y posicionar a la PlayStation como una forma de entretenimiento tan válida como el cine, la música o la televisión. La intención era expandir el mercado de consolas y aumentar las ventas de PlayStation durante la temporada navideña. Para ello, identificaron a un amplio grupo potencial de consumidores y transmitieron el mensaje de que los videojuegos son una opción de entretenimiento para todas las edades, en la que utilizaron un tono atrevido y entretenido. Dentro de esta estrategia, Sony lanzó la icónica campaña publicitaria con el lema, "Vive en tu mundo. Juega en el nuestro". Estos anuncios presentaban a personajes emblemáticos de PlayStation, como Crash Bandicoot, Lara Croft de Tomb Raider y Sweet Tooth de Twisted Metal.
La campaña combinaba situaciones cotidianas con un humor exagerado para resaltar la amplitud del atractivo de los juegos de PlayStation y consolidar su imagen como una opción de entretenimiento versátil y moderna. Planting tulips in the winter can make for a very exciting spring. But first, the bulbs must be prepared. Yeah, you in the sweater! Save yourself from the grips of old age and boredom. Step away from the table and put the shovel down! Gardening and tulip bulbs. Boring! Yawn, yawn! Oh, somebody's pretty sassy! Oh, you go, girl! PlayStation. Are we enjoying ourselves today, folks? Well, if drinking white wine out of a 4-ounce glass is your idea of enjoyment, see, it's white wine in a 3-ounce glass, red in a 4. Hey, you in the goatee! 2 words for you, pal. Lighten up! Frenchie, I need an extension cord and some buffalo wings. Go. Au revoir. Raising the roof with the coot. How you doing? Who's bored? Raise your hand. Anybody? Look who's happy now. PlayStation. Why did Mom give you the silver? I was supposed to get the silver. Where were you when Mom was sick? Oh, that's right. You were in Florida with that Don't guy. talk to my wife that way. Talk to her any way I want to. Excuse me. You know, you're not even relative. I've got to say, I think I want to be a Democrat. Okay, time out. Fangs and claws away. Peace on earth, goodwill to each other. Where's the love? You can't stop, Grandma. You can't. PlayStation. Duncan! Wait! Please, you cannot turn your back on me. Excuse me. My heart is Thank you. You are so totally whipped. I'm Brad. Let's ride a bicycle bill for 2. Then we can go to the potpourri store and then go buy sheets. Would you rather be at home shooting a bazooka or watching a chick flick? Chick flick, bazooka. Chick flick, bazooka. Let me in, Brad! Who's that? Brad! I don't know. Brad? PlayStation. Otra colaboración notable en la campaña estadounidense fue la asociación de Pizza Hut con Crash Bandicoot. Juntos lanzaron una campaña publicitaria con anuncios televisivos y sorteos, en los que los clientes podían obtener discos demo que incluían una versión de prueba de Crash Bandicoot 3, brindando a los jugadores la oportunidad de experimentar el juego antes de su estreno. Turn the pizza around. It's stuffed crust. You eat it backwards. Carry on. In case you forgot, you're supposed to eat stuffed crust backwards. With a ring of cheese baked right into the crust, it's the most fun you can have with the pizza. Right now, a large one topping is only $9.99. Pizza Hut, the best pizzas under one roof. Would you like to work here? I'm not housebroken. Turn the pizza around. It's stuffed crust. You eat it backwards. Carry on. In case you forgot, you're supposed to eat stuffed crust backwards. With a ring of cheese baked right into the crust, it's the most fun you can have with the pizza. Right now, a large one topping is only $9.99. Pizza Hut, the best pizzas under one roof. Would you like to work here? I'm not housebroken. Want to tell me why you were driving backwards, pal? I'm just bringing home some Pizza Hut stuffed crust pizza. The pizza you eat backwards. I'm not in the wrong here, am I? You're getting a warning. I want my lawyer. Just a warning. Okay, he's here. It's a mop. It's my lawyer. It's a mop. It's the pizza-powered PlayStation giveaway. Right now, for $9.99, buy a large one-topping Pizza Hut stuffed crust pizza and get a PlayStation demo disc with cool games like Crash Bandicoot Warped and more, and a chance to win $200,000. I am his lawyer. What's your badge number? I know the mayor. Want to tell me why you were driving backwards, pal? I'm just bringing home some Pizza Hut stuffed crust pizza. The pizza you eat backwards. I'm not in the wrong here, am I? You're getting a warning. What? La 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 la. It's the pizza-powered PlayStation giveaway. Right now, for $9.99, buy a large one-topping Pizza Hut stuffed crust pizza and get a PlayStation demo disc with cool games like Crash Bandicoot Warped and more, and a chance to win $200,000. So long, coppers! Luego tenemos un anuncio de los Greatest Hits de PlayStation, donde aparece la versión de Crash 3 incluida en esa línea. This is a great deal! It's excellent. Don't pass this deal up. The price is so unbelievable. And I would advise for you to run to the store and pick one up. Really unbelievable.
any idiot can tell you, $19.99 for PlayStation's greatest hits is a really good deal. It's packed full of quality and value. PlayStation. Ahora, veamos el anuncio televisivo transmitido en territorio europeo. Did you see that? That's nothing. Take a look at this. What? Vous avez vu ça? Non, ça, c'est rien, monsieur. Regardez plutôt par ici. Ah, Crash Bandicoot 3. Et dire que vous pensiez avoir tout vu. Ahora un anuncio emitido en Australia. The Bandicoot is a shy little fellow. He's hard to spot, as he rarely ventures far from home. Ahora, observemos un par de fotografías promocionales del Crash Botarga japonés, utilizadas para decorar artículos promocionales de Crash 3, como revistas, e incluso en una de sus guías de estrategia. Por otro lado, en agosto de 1998, el Crash Botarga japonés llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para grabar un tráiler de 1 minuto de Crash Bandicoot 3 en los Estados Unidos, dirigido al público japonés. Antes de comenzar la grabación, realizó una visita especial a las oficinas de Naughty Dog en Santa Mónica, donde fue recibido con entusiasmo por todo el equipo. El equipo de Naughty Dog estaba realmente contento y se divirtió muchísimo con la presencia de Crash Botarga japonés. La botarga japonesa de Crash, a diferencia de la estadounidense, contaba con varios tipos de ojos en su disfraz, lo que le permitía mostrar diversas expresiones. Crash Botarga japonés resultaba tan natural que parecía que Crash realmente estaba allí. Durante su visita, el Crash Botarga japonés compartió momentos con los miembros de Naughty Dog, capturando numerosas fotografías en compañía del equipo, las cuales podemos ver en pantalla. En algunas de estas imágenes, se le puede ver junto a Megumi Hosoya, gerente de marketing de Sony Japón y la creadora del icónico Crash Dance. El día continuó con un paseo en el que Andy Gavin llevó al Crash Botarga japonés en un Ford Mustang convertible, mientras que Jason Rubin lo seguía de cerca en su Ferrari.
Después de visitar a los Naughty Dogs, Crash Botarga japonés se dirige a Hollywood. Un viaje a Hollywood no estaría completo sin una visita a Universal Studios. Esta es la botarga de Crash en Universal Studios Florida, se muestra aquí advirtiendo a los visitantes que eviten los chili dogs. El Crash Botarga de Universal finalmente conoce a su contraparte japonesa. En un gesto amistoso, intercambian fruta. Tras un breve intercambio cultural, terminan bailando el Crash Dance. El recorrido de Crash no terminó ahí. Se aventuró hasta la isla Catalina, donde disfrutó de una tarde en moto acuática. Mientras tanto, su hermana Coco parecía estar perdiéndose toda la diversión. Bonita moto, ¿verdad? Crash cruza el desierto con su nuevo amor, la motocicleta. Un oficial lo detiene, solo para descubrir que es uno de sus mayores fanáticos. Crash se escapa sin problemas. El viaje de Crash por el desierto termina en el Strip de Las Vegas. ¿Dónde más podría viajar un Bandicoot desde Nueva York, pasando por la Esfinge de Egipto, hasta un castillo medieval en un solo día? Después de disfrutar de sus vacaciones en Estados Unidos, el Crash Botarga japonés toma un vuelo de regreso a casa. Finalmente, veamos el tráiler japonés que se produjo durante la visita del Crash Botarga japonés a los Estados Unidos. Durante el Tokyo Game Show, se presentó un tráiler exclusivo de Crash Bandicoot 3 para el público japonés. Además, en Japón se transmitieron varios anuncios televisivos dedicados a Crash Bandicoot 3, veámoslo. Crash Bandicoot 3 PlayStation 今度もすごいぞクラッシュバンディクー3 PlayStation さあ日本全国の皆さんクリスマスです良い子も悪い子もお兄ちゃんもお姉ちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんな楽しいクラッシュバンディクー3しかも4発PlayStation さあ日本全国の皆さんクリスマスです良い子も悪い子もお兄ちゃんもお姉ちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんな楽しいクラッシュバンディクー3いかがです PlayStation También hubo anuncios en los que se promocionaba Crash 3 de forma parcial.
Vamos a verlos. おや、あれはダダですよ。ダダだ。久しぶりです。こんなダダ。欲しいプレイステーションのソフト買ってプレイステーションおや、あれはダダですよ。ダダだ。久しぶりです。こんなダダ。欲しいプレイステーションのソフト買ってプレイステーション子供でいたいずっとトイザらスき大好きなおもちゃに囲まれてソニープレイステーション今ならトイザらス限定クラッシュバッグ付き僕らはトイザらスきお近くのトイザらスへ1999年新しい挑戦が始まります。お新型セフィーロにティーナもデビュー。新しい日産の挑戦だ。一の日産初夢初売り。クラッシュバンディクー3当たる。Una vez más, otra de las estrategias publicitarias clave fue la participación de Crash Bandicoot en el programa infantil matutino, o Hasta, de TV Tokyo. En este programa, se transmitieron pequeños sketches de 1 minuto de duración protagonizados por Crash Botarga japonés. Estos segmentos fueron emitidos diariamente hasta marzo de 1999. Actualmente, solo unos pocos de estos sketches han sido preservados en Internet. Echémosles un vistazo. クラッシュ3では子供たちの夢をできるだけ叶えてやりたいな。みんなの夢をさ。というわけでみんなの夢を一人ずつ聞かせてくれないかな。僕はパイロット。採用しよう。ウニが食べたい。よし、海で潜ろう。僕は不良になりたいな。おじさんも昔ワルでした。バイクとかよろしく。パラパパラパパラパ。はい、僕は冒険したい。ジャングルとか全然違うよ。眉毛とか剃ってちょっと冒険の冒険だよね。ちゃんとメモってる？みんなの夢乗せてクラッシュバンディクー3ぶっ飛び世界一周。おじさんの夢は何？おじさん？夢のない男か。昔のあなたは夢があったわ。やす子。さよなら。やす子。やす子って誰？プレイステーション昨日発見されたリンゴの食べかすで街は混乱しています。びっくりです。その大きな歯型の特徴から私が思うに人間じゃないですね。多分捜査線上に一人の人物が浮かび上がった。こちらでも地元のダイバーが妙な動物を目撃しています。はっきりとは分かりませんが何かマシンに乗ってたんです。こんな感じかな、こうかな。ここはロスから20キロほど行ったところです。昨日の夜いたずらされちゃってよ。ひどいよ、本当にひどいよ。なんなのこれ。全然違うよ。そしてバイクで走り去ったという。こちら北京では勇敢にも捕まえようとした人がいます。食べられるかななんて。これがその時取れた毛である。さらに大量のお土産ボールペンも見つかっているが真相は明らかではない。今度は世界だ。クラッシュバンディクー3。こちらドーハでもクラッシュらしきものを見たということで。プレイステーションそれじゃあみんなメリークリスマス。皆さんプレゼント交換タイム。ヤッホー。クラッシュのプレゼントなんかこぼれてるよ。あれが当たりませんように。気分出ないな。エッジが立ってないんだよね。やっぱあの曲しかないんじゃない？奥さんオッケー。気持ち悪い。さあ自分の前のプレゼント開けてみましょう。クラス3サンタクラッシュ。ポケットステーションだ。魚だ。盛り上がってるね。あなたいいでしょう。プレイステーション Por último, veamos un anuncio de Doco Demo Crash junto con otro anuncio relacionado. これからはずーっと一緒だ。嬉しい。一緒だ。ポケットステーションがあればいつでもクラッシュと一緒。クラッシュ3。プレイステーション
ポケットでゲームが広がるポケットステーションプス。En el ámbito editorial, la revista Coro Coro Comic también participó en la promoción de Crash 3. Publicó 2 capítulos adicionales del manga, Crash Bandicoot, Dansu, de Jampu, Nada Ibuoken, basados en la historia del juego. Sin embargo, estos capítulos nunca se recopilaron en un tomo, ya que el manga fue cancelado tras la publicación de estos 2 últimos capítulos. Asimismo, la guía de estrategia de Crash 3 publicada por Coro Coro Comic incluyó 5 relatos humorísticos en formato 4, que son 4 viñetas dispuestas verticalmente, también escritos y dibujados por Kawashima Ari, la misma autora del mencionado manga. La campaña de marketing de Crash Bandicoot 3 trascendió fronteras y se expandió a nivel mundial con estrategias innovadoras. Sony estableció asociaciones sorprendentes para reforzar la presencia del personaje. Por ejemplo, en Australia, la Comisión de Surf utilizó a Crash en su política de seguridad infantil. En Europa, el tren TGV que conectaba Londres y París estuvo decorado con la imagen de Crash. En Japón, los aeropuertos contaban con enormes salas temáticas de Crash Bandicoot, dando la bienvenida a los viajeros con la icónica figura del marsupial. Estas acciones demuestran el impacto que tuvo la campaña publicitaria del juego en distintos países. La primera portada de World fue un trabajo contra el tiempo. En mayo de 1998, PlayStation Magazine en los Estados Unidos encargó la ilustración a Bob Raffey, quien recibió la noticia apenas 33 horas antes de la fecha límite. Con una dedicación admirable, Raffey pintó a mano un lienzo de 2 por 3 pies en una sesión maratónica de 22 horas. Luego, pasó otras 8 horas digitalizando la obra en un estudio profesional. Solo le quedaban 3 horas para enviarla a San Francisco. Apenas lograron cumplir con el plazo y este fue el resultado. El diseño de Crash Bandicoot a partir del tercer juego estuvo marcado por la influencia japonesa. En las oficinas de Naughty Dog, los desarrolladores tenían colgados varios pósters de Crash y Parappa procedentes de Japón, los cuales sirvieron de referencia para la creación de texturas y modelos poligonales del juego. Eric Iwasaki fue el encargado de desarrollar los artes promocionales, utilizando una tecnología llamada NURBS. Esta técnica permitía representar formas complejas con gran precisión y flexibilidad, lo que resultó clave para generar activos visuales en alta resolución. Además, para la versión japonesa, Iwasaki ajustó detalles como el color de los ojos, la paleta de colores y suavizó algunas partes puntiagudas del modelo, asegurando que la estética del personaje se adaptara mejor al mercado nipón. Algo a destacar es que cambiaron la imagen de Crash para la campaña de marketing de Crash 3. Esto ya lo habían hecho desde Crash 1, cuando modificaron varios aspectos del personaje. Por ejemplo, el color de los ojos pasó de verde a marrón como los ojos de los japoneses. Además, adelgazaron las cejas para hacerlo lucir menos aterrador. También le dieron un aspecto más plástico y brillante para hacerlo menos intimidante y evitar que pareciera un animal salvaje, entre otros cambios. Sin embargo, para Crash Bandicoot 3, volvieron a modificar al personaje una vez más, aplastaron a Crash, ajustaron sus proporciones, y esta resultó ser la imagen más popular de Crash Bandicoot en Japón. En algún momento de 1998, uno de los renders de Crash Bandicoot buceando protagonizó la portada de una revista de fans de PlayStation en la República Checa y también apareció en la edición número 20 de la revista oficial de PlayStation en España. En junio del mismo año, un render de Crash del primer juego llegó a la portada de la revista Business Week, una publicación orientada al mundo empresarial. Esto dejó en claro que Crash había trascendido el ámbito de los videojuegos, consolidándose como un ícono reconocible incluso en el mundo de los negocios. Aunque su estatus como mascota oficial de Sony siempre fue debatido, su impacto en la industria del entretenimiento interactivo era innegable. En agosto de 1998, la revista Game Developer utilizó una imagen especial de Crash en su portada. La ilustración mostraba la evolución del personaje, desde un boceto conceptual hasta su modelo poligonal y, finalmente, su render promocional.
Era una elección muy apropiada para la revista, cuya historia principal abordaba las herramientas de animación de personajes de próxima generación. Curiosamente, a pesar de la relevancia de Crash en este ámbito, ni él ni Naughty Dog fueron mencionados en el artículo principal. El reconocimiento al trabajo artístico detrás de este render no tardó en llegar. En 1999, Bob Raffey, Charlotte Francis y Eric Iwasaki recibieron el Central Region Silver Award en la categoría Portada no fotográfica, circulación inferior a 80,000, otorgado por la American Society of Business Publication Editors. Este galardón distinguía ilustraciones, gráficos y composiciones digitales que no dependían de la fotografía convencional y reconocía la excelencia en su ejecución dentro de publicaciones con una cantidad reducida de ejemplares impresos. Eric Iwasaki modeló el Crash finalizado con las manos, guantes y zapatos en NURBS, mientras que Charlotte Francis refinó sus rasgos en Photoshop, como lo había hecho en muchas otras ocasiones. Eric posó e iluminó el modelo real de Crash utilizado en el juego, creado por Jason Rubin, y le aplicó un wireframe. Finalmente, Bob Raffey realizó el boceto inicial con lápiz sobre papel. En septiembre de 1998, Crash Bandicoot protagonizó la portada de la revista española Superjuegos. En esta imagen, se puede ver una versión prototipo de la computadora de la Workroom. El fondo de la ilustración presentaba la esfinge de Cortex, una imagen que gustó tanto que eventualmente Naughty Dog la volvió a renderizar para el arte de la caja europea de Crash Bandicoot 3 World. En el Reino Unido e Italia, la revista PlayStation Power sorprendió a Naughty Dog con sus ediciones de septiembre y octubre de 1998, respectivamente. Ambas presentaban un render de Crash con una máscara de buceo que no había sido creado por el estudio. Naughty Dog está bastante seguro de que Axiom, una empresa de gráficos por computadora que hizo renders de Crash en el pasado, no estuvo involucrada. Esto llevó al equipo a la conclusión de que alguien, fuera de sus estudios y de Axiom, había modelado su propia versión de Crash en 3D. A pesar de la incertidumbre sobre su origen, Naughty Dog se mostró encantado de ver al personaje en más portadas. El departamento de marketing de Sony no tardó en aprovechar esta imagen de aquí. Un render que destacaba el combate aéreo de Crash en su tercera entrega se utilizó ampliamente en materiales promocionales. Fue presentado en carteles y en la portada de la edición de diciembre de 1998 de la revista oficial de PlayStation en Alemania y también en su CD de demostración. Mientras tanto, en Estados Unidos, la campaña publicitaria de Sony con el actor disfrazado de Crash había sido un éxito rotundo. Tanto fue así que incluso Pizza Hut decidió sumarse a la tendencia, incorporando al personaje en anuncios para su pizza de borde relleno. Como resultado, el icónico Crash disfrazado terminó apareciendo en la portada de la revista oficial de PlayStation en Estados Unidos en diciembre de 1998. Según Naughty Dog, una de las mejores portadas de Crash fue una solicitud especial de la revista oficial de PlayStation del Reino Unido. Esta imagen, que también se publicó en la edición de enero de 1999 de la revista oficial de PlayStation de Australia, mostraba a Crash con un estilo hip hop. Aunque al principio el equipo de Naughty Dog no estaba del todo convencido con la idea, el resultado final los terminó conquistando. Eric Iwasaki modeló la ropa estilizada de Crash en alta resolución utilizando superficies NURBS, mientras que el medallón y las letras de Crash fueron extraídas directamente de los objetos poligonales usados en la secuencia de título de World. En enero de 1999, Crash Bandicoot 3 siguió dominando el mundo de los videojuegos, apareciendo en la portada de la revista TIAS Extreme. En esta edición, el juego fue galardonado con el premio al mejor juego de acción de 1998. Variaciones de la imagen de portada fueron utilizadas en diferentes materiales promocionales y mercancía. Uno de los últimos renders creados para el tercer juego de Crash apareció en la primera portada de una nueva revista francesa de PlayStation llamada M6 PlayStation, en la edición de enero de 1999. Mientras tanto, en el Reino Unido, Crash Bandicoot 3 continuaba encabezando las listas de ventas. Para celebrar su éxito, la popular revista de consejos y trucos Power Station dedicó su portada de enero de 1999 a Crash, consolidando su estatus como una de las figuras más relevantes del momento. La popularidad mundial de Crash y PlayStation seguía creciendo. En Australia,
la nueva revista PlayStation Gamer eligió a Crash como la estrella de su primera portada en enero de 1999, utilizando el mismo render de Crash buceando que había aparecido previamente en otras publicaciones. En los Estados Unidos, la campaña de marketing con el chico disfrazado de Crash había sido un fenómeno. Sin embargo, la versión del personaje disfrazado en Japón era aún más popular. Tanto así que en la portada de la revista Sony Magazines Deluxe de enero de 1999, Crash apareció promoviendo la nueva Pocket Station de Sony, demostrando su relevancia en la cultura de los videojuegos en ese país. Este es el arte de caja prototipo de Crash 3 en los Estados Unidos. La composición que se ve aquí coincide con la solicitud original de Sony, pero algunas cosas cambiaron un poco antes de que se imprimiera la versión final. En la imagen del portal, se podía observar un diseño prototipo del monitor de la Workroom, un elemento que cambiaría en la edición definitiva. Esta es la versión final de la portada de la caja de Crash 3 para el lanzamiento en América del Norte, la cual incluye numerosos elementos diseñados por Eric Iwasaki, como la iluminación, los materiales en los activos del juego y la motocicleta modelada con superficies NURBS. Además, los guantes con tachuelas, los zapatos y las gafas de sol de Crash también fueron parte de su trabajo. No obstante, los personajes recibieron un tratamiento adicional en Photoshop, y el diseño final fue modificado por el equipo de marketing para ajustarse mejor a la estética deseada. Una vez más, el primer lanzamiento del juego en su versión estadounidense destacó por incluir una portada lenticular, que permitía que la imagen variara según el ángulo de visión. Para el CD de la versión estadounidense, se utilizó una imagen en la que Crash y Coco aparecían dentro de una esfera de teletransportación. En la parte interna de la caja, donde se coloca el disco, se incluyeron diversos renders de diferentes escenas del juego, enmarcados en portales de teletransportación, reforzando así la temática del título. Este es el diseño prototipo de la caja de Crash 3 en Europa. Como se mencionó anteriormente, el fondo del arte promocional con la esfinge de Cortex, que apareció originalmente en la revista española Superjuegos, se reutilizó para la portada europea. La combinación de Crash y Coco en la motocicleta, la bazuca de frutas y la esfinge de Cortex tuvo una gran acogida en el mercado europeo, lo que llevó a Sony a solicitar una portada exclusiva para esta región. Al igual que en la versión estadounidense, la composición fue ajustada antes de su impresión final. Aquí ya tenemos la versión final de la portada de la caja de la versión europea. Una de las imágenes promocionales más icónicas de Crash 3 fue el llamado Crashinator. Inspirado en el cartel de Terminator 2, Eric Iwasaki creó este render como una broma personal relacionada con la temática de viajes en el tiempo del juego. Sin embargo, con algunas modificaciones menores, la imagen se convirtió en un elemento clave de la campaña promocional, apareciendo en carteles, llaveros, camisetas e incluso en el disco del juego de la versión europea. Lo irónico es que esta imagen, que nació como un simple chiste, terminó convirtiéndose en una representación icónica de Crash 3. La versión original del Crashinator, creada por Eric Iwasaki en su tiempo libre, incluía sus modelos en NURBS de alta resolución de la motocicleta, la bazuca de frutas Wumpa, las manos con guantes tachonados y los zapatos de Crash. El resto de Crash, así como el modelo de Coco, provenían de los activos del juego y fueron retocados en Photoshop para completar la imagen. Aquí vemos una versión de esta imagen en su versión japonesa, pero esta vez, en lugar de estar acompañado por su hermana Coco, Crash está acompañado de Aku Aku. Ahora veamos el arte que se usó para la portada de la caja de la versión japonesa. Aquí muestro diferentes imágenes del mismo arte. Este es el arte de la portada del CD con Crash y Coco conduciendo sus biplanos. Aquí están los renders que se usaron para la portada del CD. Este es el arte que se encuentra en la parte donde se coloca el CD, en la que se ve a Crash surcando los cielos en su biplano durante el atardecer, con pequeños renders adicionales de Crash en la parte inferior. Por otro lado, Naughty Dog siempre ha admirado la forma en que Charlotte Frances maneja las elaboradas imágenes de mapas del mundo en los juegos de Crash. Con cada entrega, estas imágenes han crecido en tamaño y complejidad, al punto de que se tuvo que duplicar la memoria RAM de su equipo solo para poder visualizar la imagen completa. Al igual que con los mapas anteriores, este es un trabajo de Photoshop en su máxima expresión.
Esta obra en particular fue bautizada como Alrededor del mundo en millones de años, un nombre que refleja la temática del juego. En términos de fondos y escenarios, Naughty Dog creó múltiples renders con trazado de rayos para dar vida a los entornos de Crash 3. Entre ellos, destaca el Coliseo romano utilizado en la batalla contra Tiny Tiger. Ahora, la misma imagen pero con Tiny Tiger en ella. Este render de Tiny Tiger es el tercer elemento que se usó en la portada europea de Crash 3. Un detallado render de Orient Express con la Gran Muralla China de fondo. Una vista panorámica a la muralla desde una de las torres altas de dicho nivel. Este fue el primer juego de Crash en dividir la ruta de juego de montar animales verticalmente. Aquí tenemos un arte de fondo de los niveles de moto. Y aquí una imagen genérica submarina utilizada en una de las páginas web de PlayStation para Crash 3. Por último, un render de una baldosa con la icónica N de Cortex, representando los niveles egipcios del juego. Gracias a una variación de la tecnología de renderizado especular que Greg Omi implementó previamente para el mecha de engine en Crash Bandicoot 2, Eric Iwasaki trabajó en conjunto con él para optimizar la iluminación de los cristales y gemas de Crash Bandicoot 3. Con un meticuloso ajuste de dirección de luz para cada uno, lograron maximizar su brillo y resaltar su impacto visual. Posteriormente, Eric los iluminó y renderizó para su inclusión en el manual y la guía de estrategia oficial del juego. Dado que Eric Iwasaki fue el diseñador original del mecha de engine en la segunda entrega, se le dio la oportunidad de mejorarlo para World. En esta ocasión, Eric diseñó, modeló y configuró un nuevo traje mecanizado con 2 enormes ametralladoras rotativas. Además, este mecha tenía la capacidad de transformarse en un jet que se dirigía hacia un muelle altamente blindado, repleto de un impresionante arsenal de armas. Inicialmente, Eric había planeado incluir una superarma adicional, pero la falta de tiempo impidió su implementación. Eric no solo animó el mecha de engine, sino que también creó todos los efectos visuales de las armas utilizadas durante la batalla contra él. Sin embargo, en esta ocasión, no fue el responsable de las texturas del mecha. Eric también realizó el caza espacial biplaza de Coco y Pura que usaron durante la batalla contra el mecha de engine. Como parte del material promocional del juego, Eric Iwasaki creó un impresionante trazado de rayos de una recreación de una de las tomas de la escena final del juego. Esta imagen fue diseñada específicamente para aparecer en un desplegable de 2 páginas dentro de la guía oficial de estrategia de Prima. La mayoría de los elementos visuales, incluido el entorno, eran activos de baja poligonización extraídos del juego, pero Eric reemplazó estratégicamente las manos, guantes y zapatos de Crash con modelos NURBS de alta resolución. Esto no solo mejoró el nivel de detalle de la imagen, sino que también permitió darle un respiro a Charlotte Frances, quien normalmente se encargaba del retoque en Photoshop. Tras la finalización de Crash 3 en un tiempo récord, el equipo de Naughty Dog se tomó un merecido descanso de un mes durante la temporada navideña. Su último renderizado de Crash celebró apropiadamente ese hecho, representando a nuestro amigo naranja con un disfraz de Santa Claus modelado en NURBS, completo con adornos de pelusa de partículas para un verdadero sentimiento cálido y acogedor. Las contribuciones de Eric Iwasaki en esta imagen incluyen los modelos NURBS de las manos, guantes, zapatos, disfraz de Santa, bolsa de juguetes, cintas y lazos. Además, implementó partículas de pelusa, shaders realistas para los activos del juego y realizó la iluminación y renderizado en Alias Power Animator. También creó las texturas de la caja de Naughty Dog, las cuales aparecieron posteriormente en la introducción en tiempo real de Crash Bandicoot 3 y Crash Team Racing. Para dar el toque final, Charlotte retocó la cara de Crash en Photoshop, utilizando la malla del personaje creada por Jason. Mientras que en Crash 2 Eric se enfocó en los fondos y escenarios, en World su trabajo se centró en los primeros planos. Fue responsable del modelado, texturizado, configuración de movimientos y animación de los enemigos del juego. Posteriormente, los iluminó y renderizó para su inclusión en el manual y las guías de estrategias. Más allá de estos trabajos específicos, se generaron una cantidad considerable de renders promocionales para la tercera entrega de Crash Bandicoot. Así que, en honor a todo este esfuerzo, simplemente disfruta del resto de estas imágenes espectaculares.
veamos la mercancía que acompañó el lanzamiento de Crash Bandicoot 3. Empecemos viendo un par de imágenes de algunas mercancías de Crash 3, ya que no hay mucho que decir sobre ellas más allá de lo que se puede ver. Aquí tenemos varias pegatinas para la tarjeta de memoria. En ellas aparece el logotipo del juego a la izquierda y, a la derecha, una imagen de Crash. Además, dos de estas pegatinas incluyen una leyenda en la parte inferior con los siguientes textos: cuando juegues, procura mantenerte lo más alejado posible de la pantalla. Ah, y por cierto, Crash no es un perro. ¿Guardamos la partida? Y, nota, cuando juegues, procura, o mejor dicho, haz todo lo posible por no ponerte demasiado cerca de la pantalla. Como es habitual, una de las mercancías más destacadas fue la línea de figuras de acción articuladas de Resource. La serie 1 de estas figuras tuvo un buen desempeño en ventas, lo que permitió que la compañía diera luz verde al desarrollo de una segunda serie enfocada en Crash 3. Así, en agosto de 1999, se lanzaron al mercado las cajas de la serie 2 de Crash Bandicoot de Resource. Esta colección incluía 3 nuevas versiones de Crash, cada una equipada con diferentes accesorios, una figura de Aku Aku, 2 nuevas versiones de Coco, con Coco motociclista y otra con un nuevo look en su jet ski, y 4 villanos icónicos, Dingodile, Engine, Antropy y Uka Uka, también provistos de distintos accesorios. Ahora, echemos un vistazo a algunos bocetos conceptuales de la serie 2, realizados por Kenneth Lilly, el artista conceptual detrás de estas figuras. Lamentablemente, la información sobre el proceso de creación de esta serie es escasa, ya que nadie de Resource ha compartido detalles al respecto, ni siquiera Kenneth Lilly. Lilly no tiene fotografías de las esculturas de la serie 2, por lo que no ha proporcionado mucha información al respecto de la serie 2. Sin embargo, Lilly sí ha compartido algunos bocetos e imágenes de ideas que se habían planeado para la serie 2, pero que finalmente fueron descartadas. Uno de los aspectos más interesantes de la serie 2 fue la posibilidad de incluir vehículos en la línea de figuras. Entre las opciones consideradas estaban el Super Cortex Vortex, la motocicleta de Crash, el biplano de Crash y el robot de Engine de Crash Bandicoot 2. No obstante, estos diseños no llegaron a materializarse debido a los altos costos de producción que implicaban. La manufactura de estos vehículos requería inversiones iniciales considerables, lo que representaba un riesgo financiero demasiado elevado para Resource en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos el arte conceptual del mecha de Engine. La creación de esta figura representó un desafío, ya que el equipo contaba con muy pocas referencias visuales. Su única opción fue tomar fotografías directamente del televisor mientras jugaban, lo que resultó en imágenes de baja calidad que dificultaban el proceso de diseño.
Otro concepto interesante fue el Super Cortex Vortex, del cual se conserva un boceto lateral. Una idea para hacerlo aún más pequeño y más rentable fue crear una cabina para Cortex, en la que él pudiera colocarse. Cortex ocuparía casi toda la cámara frontal. El proceso de desarrollo de estas figuras se vio limitado por la falta de referencias oficiales. Al igual que con el mecha de Engine, el equipo tuvo que tomar capturas del juego utilizando cámaras desechables enfocadas en un televisor de tubo, lo que generó imágenes poco nítidas. También se llegó a diseñar una motocicleta para la Serie 2, aunque este dibujo no fue realizado por Kenneth Lilly. Lilly mismo no está completamente seguro de quién fue el autor, pero se sabe que las esculturas de la motocicleta fueron elaboradas por Matthew Flasher, un escultor del equipo de Resource. Además de los vehículos, se llegó a considerar la inclusión de personajes adicionales como Pura y Baby T. Cuando Kenneth Lilly realizó el boceto de Baby T, desconocía su nombre y pensó que se trataba de un lagarto genérico, ya que solo contaba con 2 imágenes de referencia en formato bitmap. Hubo discusiones sobre la posibilidad de incluir una figura orgánica en los paquetes de la segunda ola de Crash, lo que llevó a la idea de que Coco, en lugar de su jet ski, viniera acompañada de Pura. Sin embargo, dado que la mayoría del equipo de desarrollo de productos estaba compuesto por hombres, los vehículos terminaron siendo la opción preferida para la Serie 2. Además de las figuras de acción de Resource, Crash Bandicoot 3 contó con otras mercancías curiosas que fueron exclusivas de ciertas regiones. Un ejemplo notable fue el Pochibukuro, creado para el mercado asiático. En países como Hong Kong y Taiwán, existe una tradición en la que las personas casadas entregan sobres llenos de dinero a personas solteras, como símbolo de buenos deseos. Debido a la insistencia del responsable de Asia en Sony, se logró lanzar una versión especial de estos sobres con temática de Crash Bandicoot 3. Para hacer esto posible, Ryo Hasegawa, productor asociado de la versión japonesa del juego, negoció con Naughty Dog y Universal. Aunque fue un proceso complicado, el resultado fue muy bien recibido por los fans de la franquicia en la región. Aquí tenemos una pieza de edición limitada, un single promocional que contiene 2 pistas, la original mix y una super attack mix del tema japonés de Crash Bandicoot. Este single fue entregado como premio en un sorteo realizado por la revista japonesa Weekly Famitsu. Este es el cuaderno pasaporte de Crash, un artículo promocional diseñado como un pequeño pasaporte que simula un documento de viaje temático de Crash Bandicoot. Se trata de un objeto pensado más para coleccionar que para un uso práctico. Originalmente no se vendía en tiendas, se conseguía participando en una promoción de la revista japonesa V-Jump. Los lectores realizaban un quiz en el que debían encontrar las diferencias comparando las imágenes con los múltiples Crash que aparecían en la portada y la contraportada de la guía de estrategia de Crash 3 publicada por V-Jump. Luego enviaban la respuesta por postal, indicando cuántas diferencias había, y entre las respuestas correctas se sorteaban 50 cuadernos. La campaña tuvo un plazo concreto, la promoción cerró a finales de enero de 1999, por lo que los ejemplares distribuidos entonces son limitados. La portada y la contraportada del pasaporte están hechas de una cubierta rígida en color azul marino, con estampado dorado. En la portada aparece el logo de Crash Bandicoot y, justo debajo, un globo terráqueo con la silueta de Crash corriendo. En la parte inferior se lee el texto, Pasaporte para animales. En la contraportada se destaca el logo de PlayStation centrado, seguido más abajo por los logotipos de Universal y Naughty Dog, además del texto legal en letra pequeña y la indicación, no está a la venta. Dentro del cuadernillo encontramos una ficha de pasaporte con el encabezado, perfil y Tasmania. Esta ficha incluye la foto de Crash y los campos con sus datos personales, presentados tanto en japonés como en inglés. Los datos son, nombre, Crash. Número de pasaporte, SCPS-10073, este código es el mismo número de serie de Crash 3 en Japón. Nacionalidad, cerca de Tasmania. Fecha de nacimiento, 6 de diciembre de 1996, esta fecha corresponde a la misma fecha de lanzamiento de Crash 1 en Japón. Sexo, masculino. Comida favorita, manzana. Afición, bailar. Habilidades, correr, saltar, ataque giratorio, planchazo y deslizamiento. Por último,
se observa una firma estilizada de Crash y una franja inferior azul con la fecha de lanzamiento de Crash 3, 17 de diciembre de 1998, junto al logo japonés de Crash Bandicoot 3. Más adelante, el cuadernillo presenta otra página cuadriculada con pequeñas ilustraciones en estilo pixel art de Crash, tomadas de Doko Demo Crash-kun, ubicadas en la parte inferior junto a la leyenda Crash Bandicoot 3. En la página contigua se encuentran sellos de inmigración con múltiples estampas coloridas de países y zonas: Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, China, Egipto, Arabia, Alemania y un sello que dice futuro. Justo debajo de los sellos hay un recuadro para datos personales: nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Otro objeto extremadamente raro de Crash Bandicoot 3 fue un kit de prensa exclusivo, diseñado para periodistas y medios especializados antes del lanzamiento del juego. Estos kits incluían material promocional e información que no estaba disponible en la versión comercial. Se produjeron solo 2.130 copias en todo el mundo, lo que lo convierte en una de las ediciones más limitadas relacionadas con el juego. El kit venía en una lujosa caja metálica de 37 centímetros por 23 centímetros por 4 centímetros e incluía varios artículos especiales, una copia del juego, un CD adicional con arte de alta calidad, una camiseta de Crash con su traje de buceo, un folleto con la historia de la saga y una pirámide decorativa. Entre otras piezas de colección de edición limitada que no estuvieron disponibles para el público en general, se encontraba una exclusiva chaqueta de cuero negra de estilo motociclista. Esta prenda tenía un cierre diagonal al frente y un grabado en la espalda que mostraba a Crash motociclista, acompañado de los logos de Crash Bandicoot y Universal. Las chaquetas fueron producidas con motivo del lanzamiento de Crash 3 y se entregaron a todos los miembros de Naughty Dog, así como a otros colaboradores involucrados en el proyecto dentro de Universal y Sony. Por lo tanto, esta prenda nunca estuvo a la venta, lo que la convierte en una pieza altamente codiciada por los coleccionistas. Por último, esta estatua conmemora un hito importante: Naughty Dog fue el primer estudio occidental en vender más de 1 millón de copias de un juego en Japón. La estatua fue entregada al equipo como reconocimiento por haber alcanzado semejante logro. En Naughty Dog, la pasión por la creación era tan intensa que todos querían aportar algo más al proyecto, sin importar cuánto trabajo ya se hubiera realizado. Así que Jason, desde aproximadamente 3 semanas antes, les dijo: a partir de ahora, no cambien nada más. Solo arreglen los bugs, que todo debe terminar en tal fecha y hora. Sin embargo, la energía del equipo no disminuyó. Cuando llegó el último día del desarrollo, Jason fijó una hora exacta para la última modificación, alrededor de las 6 de la tarde. Stephen White, por ejemplo, comenta que literalmente escribió con toda su fuerza y tan rápido como pudo, llevándolo todo al límite. Justo al llegar la hora establecida, Jason corrió por los pasillos y, con una cuenta regresiva, marcó el final del desarrollo. Listo, 3, 2, 1, fin. Exclamó, ordenando a todos que pararan y se alejaran de sus teclados. En ese instante, todos en la oficina comenzaron a hacer un gran alboroto, exclamando: aún quiero hacer esto, aquello también lo quiero hacer. Incluso Stephen White pensó que, si recibían luz verde desde el lado japonés, todavía podrían agregar algo, llegando incluso a ponerse en contacto con Ropyaku Tsurumi. Pero Jason se mantuvo firme, casi teniendo que amenazar al equipo para que detuvieran su trabajo. Todos eran grandes perfeccionistas. Fue en estos últimos momentos de desarrollo cuando los niveles Hot Coco y Egg Pushrack se reincorporaron como niveles ocultos, para que Jason no se diera cuenta, tal como se mencionó anteriormente en este video. El ambiente en el estudio no era de simple cumplimiento de órdenes, sino de una verdadera pasión por el juego. Nadie trabajaba solo porque se les pedía, sino porque querían hacerlo. La dedicación era absoluta, cada miembro del equipo deseaba contribuir con nuevas ideas y mejoras hasta el último instante. El tiempo de desarrollo de la franquicia Crash Bandicoot se fue reduciendo con cada entrega. El primer juego tomó 18 meses, Crash 2 se completó en 13 meses y Crash 3, con todo y su ambición, se terminó en apenas 10 meses y medio.
Esto no significó una disminución en la calidad o cantidad de contenido, sino una mayor eficiencia por parte del equipo. Con cada juego, Naughty Dog dominaba mejor el hardware y perfeccionaba su conocimiento del género. Para Jason Rubin, esta experiencia fue un desafío extenuante pero gratificante. Lo describió como el infierno más agradable que puedas imaginar. Horas increíblemente largas con un equipo que realmente disfruta trabajando junto. Eso se refleja en el producto. En la época de Crash World, parecía que todo el mundo conocía a Crash Bandicoot. Gente que encontraba por casualidad y que jamás habría imaginado interesarse en los videojuegos, se quedaba asombrada al saber que había trabajado en esos juegos. El éxito creciente de cada secuela era extraordinario para el equipo, y estábamos ansiosos por conocer cada nueva actualización en el número de ventas. Creo incluso que se hacían apuestas sobre cuántas copias venderíamos a precio de oro. Eso realmente nos hizo sentir que todo ese esfuerzo extremo valió la pena. También aprecié tener un mes entero de vacaciones después de terminar cada juego. Antes de eso, las vacaciones más largas que había tomado duraban apenas una semana, y era por mi luna de miel, antes de empezar a trabajar en Naughty Dog. Cuando terminamos Crash 3, proyecto en el que Andy y yo nos ocupamos de la mayor parte de la programación, prácticamente no hice nada más que dormir durante las 4 semanas siguientes, sin levantarme mucho antes de volver a la cama. Nos costó tanto. Recuerdo haberle dicho a un amigo de la infancia, durante el desarrollo de Crash 3, que sentía que me estaba muriendo. Pero no podía detenerme. Tenía que terminar mi trabajo. Sin embargo, si pudiera retroceder en el tiempo, firmaría para hacer exactamente lo mismo. El esfuerzo del equipo se vio reflejado en la recepción del juego. En líneas generales, la crítica especializada ha recibido de forma muy positiva a Crash Bandicoot 3, considerándolo uno de los mejores títulos de plataformas en 3D de su época. Los críticos destacan cómo este juego mejora en prácticamente todos los aspectos respecto a sus predecesores, al ofrecer una jugabilidad adictiva y dinámica que refina la experiencia de los títulos anteriores de la saga. Se elogia que, aunque se apoya en la fórmula familiar de la franquicia, introduce novedades que aportan gran variedad y frescura, como las secuencias de vehículos y los nuevos movimientos de Crash, elementos que enriquecen el gameplay. Asimismo, se resalta la calidad gráfica del juego, descrito como increíblemente limpio, detallado y colorido, con animaciones fluidas que aprovechan al máximo el hardware de la PlayStation. La ambientación y los efectos visuales, desde escenarios vibrantes hasta sutiles detalles como las olas realistas en los niveles acuáticos, contribuyen a crear una experiencia visualmente impactante y coherente con el espíritu cartoon del título. En cuanto al sonido, la banda sonora y los efectos de audio han sido ampliamente elogiados, ya que logran complementar perfectamente la acción y aportar al ambiente general del juego. En definitiva, los críticos coinciden en que Crash Bandicoot 3 representa la cúspide de la trilogía, ofreciendo una experiencia completa, divertida y técnicamente pulida. El éxito de Crash Bandicoot 3 significó mucho para Naughty Dog. Los 15 miembros del estudio vieron cómo su esfuerzo titánico se tradujo en reconocimiento, prestigio y, por supuesto, grandes recompensas económicas. Jason Rubin, celebrando el triunfo, se hizo con un Ferrari, el cual mostró orgullosamente en el video detrás de escena del juego. Andy Gavin no se quedó atrás y adquirió un Mercedes. Mientras tanto, el resto del equipo disfrutó de una jugosa bonificación. La odisea de 10 meses y medio de trabajo extremo había valido la pena. Crash Bandicoot 3 no solo representó un logro técnico y creativo para Naughty Dog, sino que también fue un fenómeno comercial sin precedentes. Con un presupuesto de $2.200.000, el juego logró convertirse rápidamente en un éxito de ventas. En octubre de 1998, Crash 1 y Crash 2 se consolidaron como los títulos de PlayStation más vendidos de todos los tiempos en Norteamérica, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente. El impacto de la franquicia era innegable. Finalmente, el 3 de noviembre de 1998, Crash Bandicoot 3 salió a la venta en Estados Unidos, completando así esta trilogía. En noviembre de 1998, Naughty Dog asistió a la fiesta de aniversario de PlayStation y al evento de lanzamiento de Spyro the Dragon en Las Vegas, celebrando el éxito de la consola y de sus principales franquicias. Para diciembre de 1998, en tan solo un mes, Crash Bandicoot 3 vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos.
Las ventas mundiales de la trilogía superaron los 10 millones de copias. El éxito en Estados Unidos se replicó en Japón, donde, para enero de 1999, se convirtió en el primer juego desarrollado fuera del país en superar el 1.000.000 de unidades vendidas en el territorio nipón, seguido poco después por Crash 2. Este logro le valió a Naughty Dog el prestigioso Platinum Prize en junio de 1999, un reconocimiento otorgado a aquellos títulos que superaban el 1.000.000 de copias en Japón. El reconocimiento no se limitó a las ventas. El 2 de abril de 1999, durante la tercera edición del Seiza Awards, celebrada en el Roppongi Mafia, Crash Bandicoot 3 recibió el premio especial del jurado. Este galardón destacaba al juego, por utilizar personajes ortodoxos y, a pesar de sus diversas versiones, haber perseguido constantemente la diversión inherente de los juegos de acción. En la ceremonia, el propio Crash hizo acto de presencia, transmitiendo con su presencia la alegría del premio. Desde Naughty Dog, la reacción fue de absoluta satisfacción. En palabras del estudio: nos alegra que el juego haya sido valorado por su jugabilidad. Desde la etapa de planificación, el equipo, compuesto por personal de Japón, Estados Unidos y Europa, trabajó en conjunto para dar vida a esta entrega. El equipo estadounidense comentaba que crear un juego que sea bien recibido en Japón es lo más difícil. Así que consideramos que fue un gran logro haber recibido este premio en tales circunstancias. El éxito comercial de Crash 3 continuó expandiéndose. En septiembre de 1999, el título se unió a la lista de Greatest Hits en Estados Unidos, alcanzando un estatus de venta aún más masivo. En Europa, entró en la prestigiosa categoría Platinum y en Japón fue relanzado dentro de la línea The Best for Family. Según el libro Guinness World Records 2015, Gamers Edition, el juego vendió un total de 7.130.000 copias, convirtiéndose en el segundo título de Crash más vendido de la primera PlayStation y el octavo juego más vendido de la consola en general. Crash 3 no fue simplemente el cierre de una trilogía, fue la culminación del esfuerzo de un equipo que soñó en grande y no permitió que ningún obstáculo lo detuviera. Entre pasillos calurosos, el implacable ritmo del crunch y el sudor de interminables jornadas, Crash 3 logró emerger y se convirtió en un ejemplo de lo que se puede alcanzar con pasión y dedicación inquebrantable. Décadas después, sigue emocionando no solo a quienes crecieron con él, sino también a las nuevas generaciones que descubren su magia por primera vez. Crash 3 es, y siempre será, una pieza magistral del género plataformero, un título que trasciende el tiempo y representa lo mejor de una era dorada. Señoras y señores, esto ha sido la historia detrás de Crash Bandicoot 3 World.
what is the best part about making the Crash games? You know, pushing the limit, what's the best part about making the new Crash? Well, those of us that have been with Crash since the beginning, we've actually spent more time now on Crash Bandicoots than we spent in college. We spent more than 4 years total by the end of this project. So we know this character well. It's like a best friend, and it's great working with a best friend. It's great doing another title where you know, I understand this world. I know what things look like in this world.